So with that, guys, maybe let's kick off just by giving a brief introduction on what you guys do. How are you involved with stablecoins? And yeah, let's start from there. Stani, do you want to, or yeah, whoever Sure, wants to start? I can do a quick introduction. So, well, I've been building decentralized finance for the past 6 years. So one of the first versions that we built was a kind of like a protocol, or we call them DApps back in those times, ETH and it was essentially a similar liquidity protocol as you see today, Aave, where you supply cryptographic assets, use them as a collateral, and then you draw liquidity. And this was 2017, late 2016 when we started to build, and that was the time when we actually didn't have any stable coins in the whole Ethereum ecosystem. So actually when you're putting assets into and use them as a collateral, you're borrowing either ETH or so-called USD peg ETH. So you borrow 100 USD worth of ETH and return later 100 USD worth of ETH. And that wasn't very best user experience, because you have to manage your kind of like exchange and volatility risk. And main stablecoin back a few years ago was essentially USDT Tether on an omni-chain. So that just shows us like how young the space is and the idea of stablecoins. The Aave protocol itself is a protocol where you can supply different kinds of assets at the moment, and most of the assets that people are supplying range between Ethereum and governance tokens, but also stablecoins. And we have main stablecoins are DAI, USDC, USDT, and it's a market essentially where you can earn yield on your stablecoins and also borrow that liquidity as well and finance a goal that might be in decentralized finance, or maybe you use the funds to convert into real fiat and pay a tuition, a mortgage, or buy a car, whatever the finance goal is. And the Aave team, recently we have been focusing on building a stablecoin that is governed by the Aave community. So that's Go. And the idea of the stablecoin is that you can actually earn yield on your collateral at the same time while you're borrowing. But it basically just is another stablecoin within the Aave ecosystem, supporting all the other stablecoins. Amazing. Garrett? My name is Garrett Hall, here representing Curve Finance. Curve Finance, I do developer outreach, so this involves building a lot of educational tutorials to help developers get up to speed with some of the amazing tooling in the Curve ecosystem. This includes Brownie. I talked yesterday about Viper, which is a smart contract programming language that has underpinned a lot of what Curve has built. Curve is a stablecoin AMM at first. More recently launched its V2, which allowed for non-stablecoin transactions, but for most of its existence, Curve has been known for extremely low slippage transactions amongst stablecoins. So its flagship 3 pool contained 3 of the largest stablecoins, USDC, USDT, and DAI. And with several $1 billion worth of liquidity, low slippage meant the capability of moving amongst these coins at very, very affordable rates, which is very useful, especially for large whales in the space that we're trying to make large-size transactions. And as mentioned, Curve did this through Michael Egerov's stable swap invariant, which was improvement upon previous formulas, which was better suited for stable coins. And in V2, extended this invariant to a much more complex set of pools, allowing for transactions amongst differentially priced assets, like the Tri-Crypto pool, which allows transactions between Ethereum, Bitcoin, and USDT, and also with incredible efficiency and no external oracle, just based on the trading volume of the pool. It's able to determine the spot price and rebalance liquidity accordingly, which now constitutes the majority of Curve's volume. Amazing. And we're going to get more into the details on advantages and disadvantages of centralized or decentralized stablecoins and all that. Please, Benjamin or Mariano. Sure. So MAI is a CDP stablecoin, much like MakerDAO's DAI, that allows you to take collaterals and then mint stablecoins against those collaterals.
and do so at 0% interest. You don't pay interest to mint these stable coins. Now, the collaterals can be in almost any chain. We're on 20 chains right now. And we also take interest-bearing tokens like Aave deposits, like year-end deposits, staked-out deposits, and other strategies that allow you to earn interest on your collateral while you're borrowing the MAI. And then you can do whatever you want with it. You can bridge it to Solana, to Ethereum now, to Polygon, to all the different L2s. So really serving as this kind of value transfer between all these chains. And the way it came about was we were all huge fans of Maker. I mean, we love Maker and what they've pioneered in terms of the CDP model. But we saw that each chain was going to need a stablecoin. It was very important that you could mint liquidity on every chain and not just bridge it. And we didn't think that people were going to make a stablecoin on every chain. We saw that everybody was just going to fork UniV2, maybe make other lending platforms. And we were right. I mean, to this day, there's not that many stablecoin platforms outside of Ethereum. Most of liquidity needs to be bridged. And that puts people at a disadvantage that don't have the money to be transacting on Ethereum. And I'm sure we'll talk about this a little bit more later, but this idea of extending these financial instruments to people in countries that might not have huge net worths in order to transact on chains like Ethereum. And we're in ETH Latam, so of course we're going to talk more about how is this implemented in countries like Argentina, where we have a lot of issues with our currencies. And just to clarify, CBD, collateralized borrowed debt? Yeah, it's collateralized debt position, so it's backed by collateral. So you can't have less collateral than there is MAI in circulation. There's always more collateral by like a pretty big margin. So basically a smart contract vault, right? A smart contract vault. And actually, they're all NFTs. So all of the money that you put into QiDao is stored just in your NFT, and nobody can touch it. We can't access it. Other users can't access it. And it's also segregated by the collaterals. And so anything that happens with one collateral won't trickle down to other collaterals. It's super isolated lending. Awesome. Mariano? Great. Well, hi all. My name is Mariano. I'm working at MakerDAO like almost 5 years now. Since we started with Sai, it was like the first version of DAI, which only has Ethereum as a collateral. But in reality, Maker is much older. It started in 2015. You can see in Bitcoin Talk forum the day that it was presented with the white paper and all the explanation of the CDPs and the over-collateralized model. And yes, I've been working for the last, I would say, 4 years, mostly focused on Latin America. And obviously in Argentina, since it's my country. And the last 2 years, I've been working in my own core unit that is called Maker Growth. Core unit is kind of like a company that provides a service to a decentralized protocol. In this case, it's MakerDAO. Since MakerDAO is just a set of smart contracts, it cannot hire, right? But the Maker holders can vote who can be these core units that provide services for the protocol. And Maker Growth is dedicated to get new implementations, get new partners, and make also communications and marketing on behalf of the protocol, right? It's been a really cool year last year. There are a lot of things happening right now. I guess that, well, we have a lot of topics to talk, right? Exactly. For the things that are happening right now. But yeah, so far, as I said, for me it's really interesting because I believe that there's only 3 trillion market or crypto market that will be Bitcoin, Ethereum, and stablecoins, right? Yeah. For a lot of reasons. I mean, stablecoins can be also like the entrance door for new people, right? But it's also like an amazing financial instrument for emerging markets, right? Yeah, and this we're going to dive deeper. Yeah, this combined with all this new technology, I believe that we have something really cool to work on. Great. So, yeah, let's dive deep into the meat of this conversation, guys. What do you think? Yesterday, Mariano Conti said
this was probably one of the most picantes panels here. And yes, it's muy picante. Spicy. Very spicy. Why is this so? Because a lot of the things going on in crypto, as we mentioned before, they have the back end of DeFi, and a lot of that goes into DeFi rely on some sort of stable asset, right? So you have different options for maintaining the peg, maintaining a stable value of something. And I think maybe simple words to put some contrast, and I'd like to discuss this with you guys and what's your view on each of the ones, but maybe, liquidity versus volatility. That's a pretty big chicken and egg problem, right? Because you don't get liquidity without something that you can trust and use more and get mass adoption, but also you don't get mass adoption if you don't have enough liquidity. So that's probably one of the things, and that's why also having, people involved with one of the biggest liquidity providers like Aave or Curve is so important here, right? Then another topic maybe that we can discuss is centralized versus decentralized. Lately we had a big issue with Tornado Cash for centralized. We can see how governments can blacklist a centralized company and basically track everything going on inside a usage of a digital asset. So that's a huge risk. And in the US, for instance, if you're a US citizen and you now use Tornado Cash, and correct me if I'm wrong, you basically can get liable by just visiting the webpage, right? So huge liability there, huge risk that can blow off an entire ecosystem. Versus decentralized, that maybe, Benjamin, you can talk more about that and how you do over-collateralization. And maybe a big summary of this. Humans or machines, right? Do we trust humans on maintaining a stable value of something, or do you trust a smart contract and an algorithm? So maybe, Garrett, if you want to start with this. Yeah, a bunch of great topics mixed in there. I could probably spend hours talking about all of these, but we only have, I think, half an hour, so I'll keep it brief. As far as machines versus humans, if you can audit the code and you can view the code, you have essentially 100% trust in what the machines are going to do. So I will definitely trust a machine over a human. We saw something very interesting happening over the course of the most recent kind of crashes within crypto, where when people had debts to pay, they weren't scrambling to pay back their human creditors, they were scrambling to pay back Aave, because that was the important one. That was the one that they couldn't get in the phone and beg for more time, beg for an extension. The code was the code. So the code was the law, and it proved incredibly immutable. As far as some of these other questions... so wait, guys, take notes. Machine once, human zero for now, okay? We're going to keep this tally and see how we end in this round. Yeah. What do you say, Stanley, machines or humans? Well, I don't know. I kind of don't trust both of them. I mean, it's like, okay. don't trust, verify. Pick one. It applies to humans and machines. But I say that because I really think smart contracts and essentially like immutable code and the ability that you actually can't change it arbitrarily by anyone is, or very hardly, is an incredible invention. So it really reduces the need to trust one each other or middlemen. And I think what the example of actually centralized creditors basically taking a lot of exposure, us not having, as the public, any visibility, that's a big of an issue. And in terms of like decentralized finance and looking at things what we had, like the lending protocols, and you actually have to obey the rules that are set by the smart contract, it really brings sort of benefits. But something I want to remind is that it's the people who are setting those rules as well. So essentially, like if we as the people, we fail to set the right rules, we might see protocols taking excessive risk, and that leads to problems, even if it's built into the smart contracts.
And But also, sorry to interrupt, how do you get these people to agree on something, right? Because if you're talking about kind of a DAO setting the rules, and a DAO at the end is a group of people, right? But these people have to get consensus, right? So that's kind of also relying a lot on machines, right? A machine, but also it's end of the day, it's humans. I like machines. Yeah. No, I mean it's okay to be machine maxi because we're like relying upon machine systems end of the day. But the thing is, like, it's the people behind of the machines that are coming together and putting these rules that then will be enforced with smart contracts. And I think the trickiest parts what we have is that, you know, if we set rules that are taking excessive risk, which can happen in the Aave governance, it can happen in the Maker governance, essentially it's very hard to change those parameters back or do any kind of like risk mitigation. And if you look at the Aave governance, for example, if you set a wrong parameter, it takes a couple of days to actually get that parameter reset there. So I would say like machines can be as failure as humans as well, and it's about more using machines as tools. But I truly believe that like code and smart contract-based code is very exciting innovation, and I love the fact that you don't need to actually trust a third party. What I'm thinking is that also like there's a path where we need people to decide what's right and wrong, what's risk that should be taken by these protocols by coming together with the decentralized governance. But there's also a path for governance minimization because the decentralized governance can be also a risk for the community as well. Essentially because let's say if the Tornado Cash example goes further and many of these decentralized governances start to actually take measures to block transactions and so forth, actually, the community can become a attack vector. And in some cases, you need governance minimization. And I just think governance is a tool anyway, so it's just where you have to have governance minimization and where you actually should apply a very wide ongoing consensus. So maybe very briefly, what's Go's approach? Go is recently announced Aave stablecoin. What's the big difference with Go? Yeah, so in terms of Go, I mean, technically, Go allows the Aave depositors to earn on their collateral while they're minting the Go stablecoin. But end of the day, it's governance the decided interest rate that we're applying. The protocol itself has been built in a way where you can actually delegate that governance power, or let's say that setting the interest rate to a so-called risk admin as well. And this feature is existing in the Aave version 3 where, for example, we have different... so just to give some brief about how the Aave governance work is that we have a group of people who come together and they decide on different proposal, whether they're going to get executed and voted upon on-chain governance. But the way that the governance also works is that there's different service providers. So, for example, building the Aave protocol, there's multiple developers, and also there's multiple entities that are managing the risk as well. So there's, for example, Gauntlet, there's Figma, Prime, and Certora that are managing the kind of like a security risk side and providing those services to the DAO. So the risk admin actually can be delegated to one of those entities to set parameters between certain kind of like fixed threshold. And that's a way of actually creating more like a robustness into the governance so that you don't need the whole actual consensus to come together to change and adapt to market conditions. So Go essentially is governed by the decentralized governance in terms of the interest rates, risk parameters, but some of these features can actually delegate it further. What I want to see also in the Aave ecosystem, maybe slightly, not necessarily related to Go in general, but I would love to see a pool where you don't have any governance at all, and just kind of like a test and experiment how that will work as well. Awesome. Mariano, maybe let's talk more about DAI. DAI is a very decentralized, right, stablecoin. How do you guys? What's your view on this
these topics, and maybe let's even get more specific into the technicals, like how is DAI really going to survive and like get better with the pegging in the future, avoiding the pegging and all the risks related to that. And, yes. and maybe how would you contrast what you guys are doing with maybe more centralized stablecoins? Yes, there's a lot of discussions right now on the community of MakerDAO in terms that, first of all, if you have some how wants to have like a hard peg to the US dollar, it is very hard not to have a fiat-backed stablecoin on the protocol, right? And that is why the community voted to create the price stability module, right, at MakerDAO. So just to clarify, fiat, maybe most of people here know, but it's dollar or peso, yeah, maybe. Yeah, I mean government-backed, right, printed out of thin air. Shitcoin. Yeah, well, and the community voted this smart contract in which you send one DAI and you get one USDC, or you say one USDC and you get one DAI, and you can you're able to arbitrage the price because you can get one but sell it on the market at the price that maybe it's 110, for example, right? So the thing is that module allowed DAI to be very, very close to $1 in price, right? This is something that was very important for us because since we are a DAI-based stablecoin, we have I don't know if you guys remember the Black Thursday, what happens with the OMS, dictating the pandemic, in which the Ethereum kind of clocked, right? They stopped working, and people was like really in a hurry to close their CDPs, and they start buying a lot of DAI to close their CDPs, and that aggregated demand pushed the price of DAI to 1.5 cents, right? Well, 1.20, I believe, at some point. And if you think about it, it means that it gets 20% more expensive to close your position, right? And that is a pretty difficult thing for the borrower. So Mariano, how does this impact? How does this impact people in Latin America specifically? And maybe let's switch to that topic. May I finish my last explanation related to decentralized? Yeah. The idea. Hi. The idea with that is to have a stablecoin that is very close to $1, but somehow also you need a decentralized part, right? That is, for example, the Ethereum collateral, right? This is something that explains. This is the explanation that I always give, and what the community also agrees, right? Is that Maker is somehow like a live system which adjusts to what markets need, right? Sometimes the markets really need to get leverage, and you have a lot of Ethereum in our vaults, and people leveraging Ethereum, right? So in the peak of the last bull market, we just had, for example, less than 20% of USDC in the PSM, and all of the things were Ethereum and WBTC. But right now, since the market it's obviously tanking, we are kind of in a bear market, and people need what is on the PSM. We get a lot of stablecoins. Why? Because people is arbitraging the price of DAI and the USDC and the USDP, or fiat-backed stablecoins. For DAI, that is good. We are close to $1, right? I mean, all our collateral shrink a lot in the last couple of months, but this is how we believe that DAI is decentralized, right? In which the people is the one that is dictating how the protocol behaves, right? But now we're talking about the people that do arbitrage, right? Yes. This is not the same as the people that might want to use DAI to buy a banana in the supermarket, right? So right. Let's maybe switch to that topic, because I think we have 5 more minutes left, if I'm not mistaken. So maybe, yes, let's switch to that topic, and maybe you can start with that. How is DAI useful in Latin America? How is DAI useful in Argentina? Yes, that is and maybe I would love to hear also, Benjamin, your position on this. That is a very good question, and I believe, and Maker community believes also, that in emerging markets, it's not useful to use stablecoins as a mean of payment, right? There's something called the Gresham law, that it means that you
you will always try to pay with the worst currency that you have and keep it the best, right? So when you talk to people, say, I don't want to pay with DAI. I want to keep my DAI. I want to pay with pesos, patacones, caramelito de colores, right? I mean, that's the thing. And this is something that when you get to talk to a lot of people, you understand how stablecoins works in an emerging market and how stablecoins works in a kind of, let's say, United States or Asia, right? And that's very true also. Like some platforms in Argentina started with the idea of let's use crypto for everything, but at the end what ends up happening, or especially in these times of bear market, people end up saving that and changing it to peso, for instance. I mean, but there's also like the problem with some of these fiat currencies is that the inflation is substantial. Like, for example, what I have been investigating in Argentina, it's pretty much like the prices double in a year on concretely. And I think that's also kind of like a problem. Like if you go and buy a banana, and you say you decide not to buy it today, but you go and buy it a bit later, and, you have less purchasing power. So for me, like stable coins like, DAI and Go are like actually, they have a lot of potential, and doesn't necessarily realize today, because the way we have kind of like, in the moment we are now in the whole infrastructure is still, we're not there yet. So if you think about just going a couple of years back when the Maker stablecoin started to get more adoption, and you have all this liquidity in decentralized finance, but making payments between peers is a very costly transaction on Ethereum layer 1. Yeah. But now with the layer 2s, we actually actually have an opportunity to get stablecoins into organic usage. And this is something I have seen in the past where in the beginning when MakerDAO was launched, there was a lot of interesting payment applications being built. And for example, now it's actually when you can get some adoption for those applications. And what I understand is that a lot of people still actually use Binance to transfer value amongst the peers. That's a fucking database, right? And you could actually use now something like layer 2s that are inheriting the security from Ethereum. So I think like now it's like very good like opportunity to get that organic adoption. And I think that will happen in the next maybe couple of years now. And I love to hear about Benjamin. Maybe quickly, the robustness of your stablecoin. Why is it so? Yeah, and then just go directly into Latam, because I think we have maybe 1 or 2 more minutes left. Yeah. 2 minutes. Yeah, I definitely agree with what Stani was saying. Stablecoins should eventually be what people use to transfer value, because if you owe me 10 pesos and you pay me tomorrow, I'm going to get less money than I was owed, right? The problem is, what if you are paying with USDC? Tomorrow the US can say, I don't like you, blacklist, and suddenly you have no money. I mean, let's be honest, Tornado Cash users were stolen money by Circle. Whether it's moral or not, that's another question. And so for us, we have 0 USDC backing us. We have 0 any centralized anything backing us. We have over 60 collaterals on 20 chains that back our collateral. What about security, though? Like the amount of signatures, then isn't that important? Yeah, I mean, that's something we were chatting about earlier, right? Do you trust people or do you trust code? There are some stable coins that are fully decentralized. I think the only major protocol that's completely decentralized is MakerDAO, right? Everything is completely DAO. But then you open yourself to potential like governance attacks. Yeah. So then we look at other models like maybe Aave, where you do have that DAO, but then you also have a multi-sig that can, if something really bad happens, somebody's there to do something. So I think it's definitely... On that point, I think it's interesting to understand that for a DAO, for instance, yes, it's people who are deciding, but it's a machine who is actually deciding the consensus mechanism. And then that consensus mechanism will be adding proposals and adding changes to the underlying code that will create the peg or everything that you can build on top of. And not only that, I mean, if you have DAI or if you have USDC on Ethereum, it's one thing.
If you have those tokens on Metis, on Optimism, on Arbitrum, it's a different DAI. I mean, MakerDAO didn't mint that DAI. A bridge minted that DAI. And that's usually either, it has more trust assumptions than the DAI that's minted on another chain. And so I think that's something important to look at as well. What are you holding? And do you really trust it? Amazing. So maybe if we have one more minute for some quick thoughts, maybe 20 seconds of something that really excites you, maybe some alpha for people here. For me, it's MakerDAO. And again, this is not financial advice, okay? MakerDAO multi-chain strategy. Soon we will be in Arbitrum and Optimism with native DAI there. Yeah, I'm pretty excited about that too. But no, I think the value transfer between chains is what I'm most excited about. Today, if you want to take $20 million from Optimism to Solana, you really can't. I mean, you can do it with but we're only so big, right? If you want to move from Arbitrum to Polygon to Phantom to Harmony to Moonbeam, how do you do it? I mean, it's just, there's only one stablecoin that lets you do that. And that's not going to suffice for an entire economy. So I think this bear market, we're going to see a lot of stablecoins trying to push the boundaries of this cross-chain narrative. MakerDAO, I'm really excited that are going to now be really minting on these different chains because it's going to allow for more value transfer and, not just have everything on Ethereum and then sparsely populated chains elsewhere. Amazing. I'm super excied about all these ideas too. So, and I think for me, exciting is adoption through layer 2s, where all these stable coins and we can use them as means of payments potentially in the future or even as internet money. More people are coming into this space, and layer 2s are a way to get more adoption with lower transaction costs and still using Ethereum as the base layer, inheriting the security from there. That's very sexy to me. It's very sad for me that here in Argentina, stable peso is an oxymoron. I do believe that cryptocurrency is the solution because it's relatively easy for anyone here to come up with an idea for a new stablecoin, ERC20 token, launch it and deploy it and very quickly have word spread through the community. So it's really incumbent on all of us to build the future. So I'm most excited by the innovation in this space. Amazing. Well, with that, guys. Thank you so much. Thank you. Bueno, próximo tenemos Jean de Claras, que va a estar hablando de resolviendo disputas en el mercado de NFTs. Buenos días. Yo soy Jean, o Jean, como quieran llamarme. Soy brasileño, pero vivo acá hace mucho, así que siento que estoy en casa en Buenos Aires. También por tener tantas caras conocidas de las comunidades en que participo, de Proof of Humanity, de ETH Latam, que ayuda tanto al ecosistema.
Trabajo en comunicación en Cleros y BizDev. También soy muy activo en la comunidad de Proof of Humanity, en la gobernanza. Seguramente algunos me conocerán de ahí. Y en mi tiempo libre paso mucho tiempo coleccionando JPGs o NFTs, como muchos lo conocen. Estuve en los últimos tiempos, me estuve metiendo en muchos mercados, tanto de PFP cuanto de arte y de coleccionables en general. Es algo que me apasiona y vi ahí una manera nueva de crear comunidad y crear contenido y arte y que me fascinó. Y siempre estoy intentando promover a los artistas locales y haciendo mi parte para generar algo que se mantenga solo. Sobre NFTs, creo que hay muchos casos de uso. Cuando se habla de NFTs, muchas veces se piensa en coleccionables, en PFPs, que son las imágenes de perfil, y también de arte. Yo voy a hablar más de esos casos de uso. Creo que acá todos tienen NFTs, ¿o no? Todos, ¿quién ya claimeó un POAP en la conferencia? Sí, todos ya saben lo que es un POAP. ¿Y quién compró algún NFT alguna vez? Son un montón. Estamos los DJs están por todos lados ya. Pero bueno, el mercado de NFTs también tiene muchos problemas también, porque por la naturaleza de las blockchains, donde no tienes que pedir permiso para hacer nada, también eso da espacio para que haya muchos malos actores que actúen. Y siempre intentan explotar cualquier vulnerabilidad social, incluso, que puedan hacerlo. Entonces voy a comentar un par de problemas que encuentro con los mercados NFTs y también cómo Cleros puede ayudar a resolverlos. Acá es un poco la imagen que tiene el mundo externo a cripto, a Web3, de lo que son los NFTs. Es como un lugar que está plagado de errores que son explotados por esos malos actores. Una de las cosas que pasa es que hay arte que es minteado o contenido que es minteado por una persona que no es el autor o no tiene los derechos, no tiene autorización de ninguna manera y usa esa naturaleza sin permiso de la blockchain para mintear y revender la arte de otra persona. Acá tenemos un ejemplo de alguien que googleó su nombre o su colección y encontró NFTs siendo minteados por otra persona. Y eso es malísimo por muchos aspectos. Para el artista, todos sabemos que es difícil ser artista, vivir de su arte o generar, recibir el valor que uno da como artista a su público. Y para un artista ver su obra siendo vendida por otra persona que termina ganando ese valor es muy doloroso. Para el que compra la obra pensando que está bancando al artista y después se da cuenta que no, además de estar siendo engañado, también su obra, eso que compró puede terminar sin tener valor cuando salga a la luz que no es la obra del artista original. Y además, para nosotros que coleccionamos o que somos artistas y estamos construyendo eso, quedamos muy mal como ecosistema porque para el mundo exterior, off-chain, les parece a todos que toleramos eso o que aceptamos o que no hacemos nada para combatirlo. Lo que no es verdad, obviamente. Todos saben que está mal.
solo que estamos buscando las herramientas para hacerlo sin caer en tener una autoridad central que diga eso es la obra real, esa no. Así que, bueno, ese es uno de los problemas. Otro problema, counterfeiting o falsificación. Ese es un problema que el mundo del arte tiene desde siempre, desde siglos, desde cuando se empezó a vender arte. Y la expectativa de los mercados de NFT es que los NFTs, por tener ese certificado, iban a resolver ese problema. Pero bueno, siempre los malos actores encuentran una manera de explotar eso, y una manera que encuentran es publicitar algo como si fuera de un artista, siendo que no lo es. Esta obra, no sé si la conocen, se vendió por $300.000, $340.000. Supuestamente es de Banksy, pero al final no era de Banksy, y alguien la compró por ese valor. Y así como ese caso, la persona hackeó el sitio de Banksy y apuntó a una subasta en OpenSea, y ahí se vendió, hasta que se supiera que realmente no era original. Bueno, ya el daño ya estaba hecho. Bueno, ese es un segundo problema que tiene el mercado. Entonces, tampoco el NFT te garantiza, o sea, que esté minteado en la blockchain, que apunte a la metadata, tampoco garantiza mucho, porque alguien puede mentir que la obra es de un artista que no lo es. Y acá es un caso muy interesante. En el mundo de los NFTs, del arte NFT y bueno, de los PFPs, hay como muchas discusiones sobre qué valor tiene la propiedad intelectual. Hay muchos proyectos que ahora ya se lanzan como CC0 o como abiertos para uso del público. Pero también hay muchos casos en que hay muchos casos de propiedad intelectual que vienen de otros contextos, de otros medios y del mundo off-chain, que está siendo trasladado al mundo blockchain. Y ahí hay muchos conflictos, porque muchos de los contratos no prevían ese tipo de usos, y hay también muchos vacíos entre cómo se va a legislar eso, cómo se va a lidiar con eso. Esa película, imagino que muchos la conocen, es una película de Tarantino, de culto de los 90. Tarantino resolvió mintear NFTs del script, con imágenes del script. Y Tarantino, para financiar la película en 94, si no me equivoco, tenía un contrato con Miramax, que tenía los derechos del nombre de la película, bueno, el contenido de la película. Y Tarantino tenía los derechos del script, de reproducirlo como quiera. Entonces, hizo una subasta para vender eso como NFTs. ¿Qué pasa? Miramax no interpretó que el contrato que tenían prevía que Tarantino pueda hacer eso. Entonces, les mandó una carta de cease and desist para decir, no sigas con la subasta porque te vamos a demandar. Tarantino siguió igual y vendió los NFTs por $1 millón. Y ahora ese caso aún no se sabe la resolución, porque hay como argumentos de los dos lados, pero ese tipo de casos es algo que vamos a ver mucho, porque hay mucha propiedad intelectual que se está pasando al mundo cripto, y bueno, se van a aclarar con ese tipo de demandas y de situaciones. Entonces, ¿cómo Kleros puede ayudar en eso? Yo voy a comentar un poquito sobre cómo funciona Kleros. Kleros, el caso más típico de Kleros es el caso más fácil de explicar es
una manera de hacer contratos entre dos partes y que se resuelva en una disputa. Cleros es un protocolo de resolución de disputas que usa incentivos criptoeconómicos para encontrar la respuesta correcta para una disputa. Entonces acá tenés siempre llamamos de Alice and Bob, que hacen transacciones. Para dar un ejemplo, vamos a decir que Alice quiere contratar una ilustración de Bob y pone tienen un contrato y dice que va a pagar tanta cantidad de Ethereum por la ilustración. Se usa Cleros, un smart contract, donde Alice pone la plata que le quiere pagar a Bob y Cleros es el arbitrador. O sea, tienen el contrato que determina que si si Bob le entrega el servicio a Alice, entonces el contrato va a pagar el monto acordado a Bob. Pero si Alice siente que Bob no cumplió con su parte, Alice puede abrir una disputa en Cleros y entonces, al abrir una disputa en Cleros, se eligen jurados que votan mediante la evidencia que se presente si Bob cumplió o no lo que tenían acordado. Si Alice tiene la razón, entonces Alice recibe los fondos que tiene en el contrato de vuelta y Bob no recibe los fondos. La visión de Cleros es que ese tipo de mecanismos, por ejemplo en un escrow, que este tipo de mecanismo se puede usar para muchos aspectos, que pueda ser una parte de la economía Web3 y que permita a las Alice y Bobs que puedan transaccionar con gente que no conoce. Porque, bueno, ya sabemos que la economía global, tanto de creator economy, como lo de freelance, sabemos que ya pasa muchas veces por trabajar con gente que no conoces. Así que tenemos esta visión para Cleros de que puede estar en muchos aspectos. Uno de los casos de uso de ese mecanismo, uno de los primeros casos, y también creo que quizás solamente la gente de DeFi que estuvo desde cuando nació el ecosistema lo tiene bastante presente, es la lista de tokens de Cleros, que básicamente usa un mecanismo de poner un depósito y usar un contrato para poder agregar ítems a la lista. Esa lista surgió de esta dificultad. ¿Cómo hacer con que un exchange descentralizado pueda filtrar los tokens que son de proyectos legítimos o que siguen determinados patrones de los tokens que no? Como les comenté antes, lo abierto que es el ecosistema también permite que haya muchos malos actores. Estamos todos muy informados de muchos casos, de scam, de Ponzi y etc. Y acá hay como dos maneras de interpretarlo. Lo que pasa muchas veces en exchanges centralizados es que hay un equipo que decide, ¿no? Y eso era algo que pasaba también en los exchanges descentralizados en su momento. Y bueno, eso ya sabemos todo lo que puede ocurrir, ¿no? Como que si pasa por una decisión de pocas personas puede ser como muy arbitraria, puede ser que haya de cierta manera insider trading, que haya que se pueda sacar provecho de ese poder centralizado de alguna manera. Pero tampoco, si no se hace nada, los usuarios quedan muy vulnerables a cualquier persona, cualquier atacante. Y bueno,
Si ven que hay scams ahora, imaginen lo que era el mercado de DeFi 2 años, 3 años antes. Entonces, lo que trae la lista de tokens de cleros es que permite crear una lista que no sea controlada por una sola entidad, sino que sea controlada por su propia comunidad. O sea, la comunidad es quien envía los tokens a la lista y la comunidad es quien cura los tokens de la lista, o sea, ayuda a decidir qué tokens tienen que estar y qué tokens que no. Acá. ¿Y cómo funciona? Acá Alice quiere registrar un token, pone un depósito y si el token es aceptado, si no tiene ningún error y sigue las reglas. Pero para dar un otro ejemplo, si Alice quiere registrar un token que es un scam o no sigue las reglas de la lista, Alice hace un envío con un depósito y la gente que revisa la lista, que puede ser gente interesada en DeFi o cual sea el ámbito de la lista, tiene la opción de hacer un challenge o una disputa. Cuando hay una disputa, la parte que crea la disputa también pone un depósito, porque también así tiene un incentivo financiero para ser honesto o al menos no intentar remover cualquier ítem. Y si esa persona pone un depósito, se abre una disputa en cleros, se sortean jurados, los jurados votan. Si en el caso de que el token sea un scam, los jurados votan para remover el token o rechazarlo. Y bueno, Bob, en ese caso el que hizo el challenge, se queda con el depósito de Alice. Entonces Alice intentó registrar un token que es un scam y además y perdió plata y fue penalizada básicamente financieramente por intentar registrar un token que no cumple con las reglas. Ese es un caso bastante interesante de la lista de tokens, Buyer Chain. Fue un caso que fue enviado a la lista y las personas que revisan la lista, en ese momento los más fanáticos de DeFi, se pusieron a leer quién había sido el fundador o quién la página decía que era el fundador. Y decía, el white paper decía que había sido creado por Scott Bingley, un experto de Oxford, de Blockchain Research Laboratories. Y la gente que estaba investigando la lista buscaron información sobre quién era Scott Bingley y llamaron a Oxford y se dieron cuenta que ese laboratorio no existe. Nadie sabía en Oxford quién era Scott Bingley y que la imagen era una foto de stock. Así que las personas que revisan la lista se dieron cuenta que era un scam. ¿Y qué pasó 6 meses después? El gobierno de China lo identificó como realmente un scam, así que cleros y la comunidad de cleros identificó mucho antes que un gobierno que un token no era legítimo. Entonces, ese mecanismo de crear listas, que también es el mismo que se usa para Proof of Humanity, ahora tenemos un registro de tags de Ethereum que se usa en Etherscan. Nos pusimos a preguntar cuando vimos ese movimiento en los mercados de NFTs, si se podía usar eso también para usar para NFTs. Y eso es algo que ahora estamos haciendo investigación y la verdad invitamos a todos que también colaboren porque creemos que una lista de colecciones o de artwork que sea verificada no es solamente buena para un marketplace en específico, sino que es prácticamente un bien público y que todos pueden colaborar y beneficiarse de tener una lista así. Y básicamente la idea es que alguien
envíe los NFTs, un NFT. Ese NFT no sé si lo reconocen. Patricio intentó comprarlo y no pudo. No sé si está Patricio acá. Bueno, la idea es que funcione de la misma manera que la lista de tokens. Que la persona que quiera registrar un NFT, sea una colección o una pieza, envíe ese NFT, llene un formulario con los datos, con datos de origen, de un sitio o quién es el autor. Envíe el NFT a la lista con un depósito. Si eso queda en un periodo de challenge en que alguien puede disputarlo, y si hay un challenge, se abre una disputa en cleros. Las respuestas que uno podría esperar de una lista así es el autor original a quien se está atribuyendo el NFT. Si la persona que se llama el autor original en ese registro tiene los derechos de vender este NFT. Y también otras preguntas que uno puede hacerse al registrar esa es la colección original o que la gente piensa que es la colección original. Y bueno, en un caso en que el NFT sea aceptado, queda registrado en la lista y creemos que al tener esa lista con NFTs aceptados, también eso puede generar lo que pasó con la lista de tokens, que para un proyecto nuevo, una manera de legitimizarse o de hacerse conocido o que se vea como auténtico por el ecosistema es registrarse en una lista. Creemos que ese puede ser un incentivo para que la gente que está lanzando colecciones se registre. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no?, de qué pasa si Alice intenta registrar una pieza de un autor que no es el autor verdadero. En este caso, el submission es challenge, se abre la disputa en cleros, se sortean los jurados votan para rechazar el NFT. Nuestra visión es que una lista así puede ser usada como muestra acá, como un tick, un checkmark de que el NFT está registrado. Y no solamente la lista puede ser usada así, sino que también puede ser usada como base de otros filtros. Porque quizás algún marketplace quiere una confirmación extra, quiere pruebas extras de que, por ejemplo, si es una pieza de arte que la persona realmente la hizo, quizás quiere tener una prueba de eso, y no solamente de que no está publicada en ningún otro lado. También pueden, la lista de tokens que les di de ejemplo también tiene lo que se llaman badges, que serían como verificaciones extras a esa lista. También los marketplaces pueden usar eso para dar una prioridad a ese tipo de contenido comparado a otros. También se puede usar bueno, hay marketplaces incluso centralizados que muchas veces bloquean el acceso a los NFTs si no están usando una verificación de los marketplaces tradicionales como OpenSea o LuxRare, que normalmente trabajan también con el modo el equipo de esas empresas o proyectos que hace el whitelist. Y entonces quería dejar abierto la invitación si necesitan una manera creíblemente neutral de juzgar si un NFT es el original o no, que hablen conmigo. Creemos que también algo importante es que la verificación no esté en las manos del propio marketplace, que por ahí tiene el interés de verificar todo o no ser tan criterioso. Está bueno tener un tercero que no está directamente involucrado, que sea quien juzga si está bien o no. Y si están trabajando en
en marketplaces también me gustaría hablar con ustedes y bueno, sería básicamente eso. Acá tienen mis datos. Bueno, no sé si ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, gracias. ¿Una pregunta? Sí. Primera cuestión, una lista, la veo descentralizada, como un registro de la propiedad, dentro de un entorno descentralizado. Esa sería la primera cuestión, que me hace ruido. La segunda cuestión es que la imagen JPG no se aloja dentro de la blockchain, se aloja en el almacenamiento externo, en las marketplaces. Por lo tanto, el vínculo que existe entre la idea del token y el smart contract de la imagen no es indestructible, podría desaparecer. O sea, la más realidad, la imagen Sí. centralizada dentro de las marketplaces y la idea del token que subyace, digamos, al NFT es descentralizado. Si le sumamos a eso una lista que me hace ruido. Sí, entiendo. Sí, de hecho, bueno, los NFTs tienen distintos, tienen un campo que es la metadata, ¿no? Que apunta a qué ítem que se quiere registrar, ¿no? Algunas veces esa metadata, el almacenamiento es en IPFS, que es inmutable, y eso creo que el ecosistema se está moviendo para usar eso como estándar. Pero sí, eso es una limitación, creo que dependiendo de los casos no se aplicaría. Listo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Ahora, prontito, tenemos el próximo de Matías Nisensen de Wonderland. Y bueno, me parece que la mayoría de estas palabras no se traducen, así que les leo en inglés. Se llama Hacks, Rugs, Lack of Accountability, Broken DAOs, and More. How do we fix this? Welcome to the stage, Matías. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Okay, I'm gonna do it in English, just in case there are English speakers here. Actually, in our team we have a few, and they're here, so I think it makes more sense. My name is Matías Nisensen. I'm one of the founders and CEO of Wonderland. Wonderland is an activist fund for Web3. What that means is we kind of look for protocols that make sense for DeFi. So they are like key protocols, things that really make sense. We invest in them, and then we deploy our team. We have a 20-people team, mostly composed of Solidity developers. And we deploy them into these protocols to help technically, to help with the technical side of the protocol. Usually this translates to a lot of value because we improve products, we improve tokenomics and a few other things, and then that's a much better product that we live when we live. So that's basically an activist fund. I just want to, first, this is my excuse. Matilda was born 2 weeks ago, so I haven't slept for a single day. And I have not prepared this presentation at all. And this is something that actually happened as well 2 weeks ago, and it's really handy for this. This is DALL-E. I'm not sure if you're familiar with this, but this is basically an AI where you can input any text, and the output is going to be a set of images, AI-generated, really cool stuff. So most of this presentation is either a really cool AI-generated slide or a really shitty slide generated by myself. So you're going to see stuff like this. Here the input was a long rug. On one end, a man pulls. On the other end, a man falls, cyberpunk style. And this was generated absolutely by DALL-E, which is really cool. So let's get to it. This talk is called Hacks, Rugs, Lack of Accountability, Broken DAOs, and More. How do we fix it?
It's going to be really negative at first, and then it's going to be a bit more optimistic at the end. And you're not going to get an answer for how do we fix it, because I have no fucking idea. But this is one of the first problems. There is no accountability, right? Being anon is necessary. It's really important. And you can see that with the case now with Tornado Cash, the guy going to jail just because he wrote code, which is fucked up. So you really need to be an anon. But at the same time, how can you be accountable for your work if you're anon, right? If you steal funds, like how do we find you? If you fuck up with code, how do we find you? Like that. And this is an example in our team. Most of our team, I mean, everyone in the team except for the COO and myself is anon. And these are 3 of the team members. So one is Gorilla, 0x Gorilla. The other one is called Dr. Gorilla. And the other one is called 0x Mono, which is Spanish for monkey. So, I mean, to this point, they could just be the same person. And we met them in a retreat, and we know they're not. But you have no idea. Like, actually, if you see this is a piece CoinDesk posted just a while ago. This one developer had 10 different accounts, and he was like kind of rugging different protocols and pumping different stuff from all these really famous like developer accounts. So this is one problem that needs solving, and it's kind of hard to solve in a way. Most DAOs are not DAOs, and that's the sushi logo, just as an example. But I haven't found a DAO that really works like a DAO. DAO stands for Decentralized Autonomous Organizations, and in this case, I really believe the only letter that applies is the O, organization. The rest is bullshit. They are not decentralized nor autonomous or anything like that. I put the sushi logo here. I'm sure you're familiar with SushiSwap, which is this like Uniswap fork with this really cool story. It started out with a really cool story, and then it went like in this like sort of death spiral because of mismanagements. I would say like the leaders kind of fucked up several times, and it ended up being what it is. We, as an activist fund, when we see value, we kind of go there and try to fix it, or we try to help to add our value in technical terms. So we decided to post this proposal to their forum. It was called Fukatsu, Make Sushi Great Again. And why do we say this? Because the current status of SushiSwap, or at least a couple of months ago, was that they only had like 3-4 developers. They had no executive team, no strategy team, no business team. So it was only a few developers left trying to do whatever they could to make it or to keep it alive. And my props to them, because that's a hard work. But still, there is a lot of people that invested a shit ton of money in their token, and then the executive team left, and many developers left, and a protocol with several billion dollars under management was only being run by 3 or 4 developers, which is crazy. So we came up with this proposal. We thought it was some sort of a DAO, so we would get the possibility to at least kind of showcase our proposal, and that was not the case. And I'm going to tell you what happened. And this this is the case for most DAOs, sadly, though. This is just for you to have an idea, and these numbers are not exact or whatever, but it's just to show this sort of the spiral. The treasury at some point was in the several $100 million or $1 billion. There were some tokens that were not treasury tokens, but anyways, it was something really close to $1 billion in the treasury. And after all this like shit show of mismanagement and bad decisions and stuff, the current treasury is something like $20 million. So this is how you destroy value when things are like decentralized and autonomous, and they're really not. I'm going to just show a few of the problems of DAOs to really show how this works nowadays. When you post a proposal, everyone can proposal if you hold tokens or whatever. Our proposal, the Fukatsu proposal, had 51% in favor. That means at least it should be considered or voted or something. And how this works is you post the proposal, and then this proposal, if it has enough support, goes to what they call a snapshot page, which is like a voting page where people can vote with their tokens.
and say what they would like to happen in the protocol. So our proposal got 51%. That means it should be voted on. People should be able to say if they like the proposal or not. But what really happened, and what happens in this type of like decentralized organizations, is that only 3 people can post the proposal in the snapshot page. So only 3 people can decide if a proposal can be voted on or not. And this is obviously not decentralized. These 3 people are gatekeeping the voting process, right? So that's not a democracy. It's fucked up. And funny enough, obviously, these 3 people are on the same team, which is like the current team. So anyways, it's really hard to make a change, or like, it's hard for any other party to suggest a change for this DAO. So basically, they gatekeep the snapshot, and this happens in most DAOs. The other thing, which is, it's kind of like a plutocracy where like the wealthy just take the shots, call the shots, and it's not that much of a democracy, because I think in the case of Sushi, it was just one whale that can make any proposal just pass or be approved. It was 1 or 2. But usually, being wealthy does not mean being smart or being able to, to call the shots. And this has been shown in the case of Sushi and how they destroyed value so hard. So in this case, for Sushi, that whale is a hedge fund called Arca that you may not know. We had the pleasure to know them and to meet them. And as I said, you don't really need to be smart to call the shots. And this kind of shows the case. This reads, crypto fund Arca sees buying opportunity in Terra stablecoin. So when the UST went down, they went ahead and they bought a shit ton of Terra and UST as well. That did not turn up well, obviously. But these were the guys calling the shots in Sushi, for example. A few other things. If this was really decentralized, which was not the case, you could have spent something like $10 million buying Sushi tokens and then approve your own proposal, because most token holders do not participate in governance. The community kind of shrink so bad that no one votes. No one really votes. So with something like $10 million at that point, you could have passed any proposal if it was really decentralized. And that proposal could be malicious and say like, hey, I want to, basically take everything from the treasury and do X, and you could have done it if it was decentralized. So yeah, that's one problem. And I believe like Sushi and a few other DAOs, like multi-billion DAOs, are run like a choripan stand or like a laundromat or something like this. So this is how I feel about most DAOs. It says, a software developer selling choripan, he has a sushi tattoo on his arm, and it works like a charm. The processes are really, really bad. No one is accountable for anything. Salaries are crazy, and there are like a bunch more problems. It's just like whenever you get into a DAO, you will see the reality, and you will not believe how they are managed. But anyways, we mentioned lack of accountability. We mentioned DAOs that are not really DAOs. And then obviously the other hot topic is like the hacks and the rugs and all the money that is burned and lost and everything. This Dali says photograph of a pile of money on fire. I could have definitely Googled that and just pick up an image from Google, but I was addicted to Dali. So this is obviously another hot topic. Can you recognize which hack this was? Not Nomad, no. It's $600 million. It reads a job interview that ended up in 600 million cybercrime. Yes, Axie. So Axie has Ronin that you probably heard about. And this is, again, I'm not trying to like kind of shit on the developers. I'm just saying many of the things that you hear about, like decentralized and yada yada, they're not really like that. In the case of Axie or Ronin, this was like a spare, they call it like a spare phishing attack, where they kind of went for one of the developers of Ronin. They found him, and they offered him a job interview. They told him, hey,
we have a job for you. We're going to pay you a shit ton of money if you join us. They went through all. This was obviously a group of hackers and not a real company, but they put together a fake company. They called an Axie developer, offered him a shit ton of money for this job, and then sent him the proposal on a PDF that was infected. They got access to his computer. They got access to the keys of 4 out of 9 multi-sig signers for running, and they literally stole $600 million. And the shit show doesn't really stop there, because they only found out about the hack and about the fact that they lost $600 million a week later, because the right tooling is just not in place. So that's another thing that we have to kind of consider. Then someone mentioned Nomad and all the other bridges, wormhole and stuff like that. So here it reads, digital art of a bridge collapsing, fire on the background, people ejected from it. Super cool image, and again, I love Dali. But yeah, that's just another case that where things are not kind of working out. Again, the concept behind everything that I'm talking about, it makes sense, but the execution is just not right. All this that I mentioned and all this, like all this critique to DAOs and to DeFi and everything is behind door 1. But what's behind door 2? And that's the TradFi system. So 3D render of the poo emoji behind a big open door. And that's basically the current system, or the status quo, the TradFi system, which is to me and probably to most of you a piece of shit. In this slide, I was supposed to put the MPS, the MPS for banks and governments. MPS, I'm not sure if you're familiar with the term, is like a metric to show if people likes or dislikes a certain thing, concept, company, or whatever. And this slide was supposed to be here because I believe nobody really likes or trusts banks or governments in general in most countries. And immutable code makes more sense for most of these things. Truth is I couldn't find the NPS for most things, and this was kind of me looking for the NPS. It didn't work. But I think, like, if I ask most of you, I think we will all agree that banks suck and government sucks, especially in a country like ours. So that's one thing we can discuss. We're in Argentina. We can discuss about politics, for a long time. We can discuss about banks. But if you're not from Argentina, I can show you why Argentina has like the crypto adoption that Argentina has, and DeFi and all these things, and why we're here, and there are like 5,000 people in this conference. And this is basically because this happened 20 years ago. Basically, banks stole the money of the whole Argentinian population or something like that. That reads, I took my money to the bank, so they take care of it, and they ended up stealing it, which is, again, what happened. This is also, like some sort, like another way of stealing the people's money, Argentinians' money. And this is a piece the New York Times posted, I think, like 10 days ago or something. It says, think 9% inflation is bad, try 90. And that's like 9% is inflation in the US, 90% was inflation here. So that's literally like a halving, but of your salary, right? Like your salary is half at the end of the year. And then this was all mostly like banks and politics and everything. If you want to understand the MPS of politicians and governments and stuff like that, you should ask any Argentinian in this room for opinions on these people, and you'll figure out if they like or dislike politicians or if they trust them. In my case, I do not trust them. I wouldn't trust them with my money or my life or anything. So that's why I think that's why I'm in crypto and why I believe in this technology. And if you ask why I do not trust these people is, for example, this case. This is an Argentinian congressman. He's a representative of the Argentinian population. He was literally like breastfeeding in a Zoom, in a live session. Like this was a live session of our Congress.
So this is the type of people that they want us to, to trust with our money and everything else. I wouldn't do it. Anyways, yeah, code is better. We just need to get better at writing it and at testing it. We need better tooling, and that's mostly the reason why we are working with Wonderland and what we're doing with Wonderland. And this is just on a more positive note. It took us 2,000 years to learn how to take a shit. So I guess it makes sense, that we've been doing DeFi for like 6-7 years, or like 6 years at the most. So it makes sense. This is pretty funny. This is the Romans thought of taking a shit like a social event. So they would all gather around and take a shit together. The problem here was that they wiped their ass with like a sponge on a stick, and they would all share the same sponge. So that didn't work, obviously. Then if we go to medieval times, they would take a shit and just throw the shit through the window into the street. If you were poor, you would do that. If you were wealthy, you would have like this type of structure where shit would fall into the street automatically. Well, they started getting pandemics that killed a lot more people than COVID. And their river got infected and stuff like that. So, that didn't work as well. And then we get to like more modern times, the Victorian toilet. This would be shared by around 250 people at the same, at a single time. So this obviously did not work out. And then we have like the really modern toilet, the ones we have that we do not share because it doesn't work. So anyways, what I mean is we still need time to mature and I guess to have censorship resistant, I would say economic freedom. That takes time, and it will take time, and we will keep fucking up for like a long time. And then everyone talks about like the hacks and how much money was lost due to these hacks and stuff like that. And this is a list of hacks that I took from Rect. This is every single hack for more than $10 million that happened since 2020 until this date. And obviously, I'm talking about the whole world, not just a country. This is everything. And if you add up all these numbers, it turns out to be like something between 4 billion and 4.5 billion, something like this. But everyone talks about this and like, oh, DeFi is so dangerous and stuff like that. But if you compare this with TradFi, just last year, 2021, 5.8 billion, which is obviously more than 4.5. 5.8 billion were lost just in the US with TradFi. So when we analyze the problem of losing money or like all the hacks and the racks and scams and stuff like that, it's not a problem of crypto or DeFi. It's a problem like the financial system has. So anyways, I think this is kind of good to understand that we need to get better, but this is not our problem specifically. This is a global problem. It affects literally every single financial service and system. And hopefully we will get better. We will lose less money and we'll gain the trust of more people. But this is not specifically for DeFi. And this is something I'd like to say. I really believe after like saying all these bad things, I really believe losing some money is necessary. Like a few of these things are really necessary. When you want to innovate and when you want to create new things and kind of move the whole industry forward, you need to break things. There is no way to create value and to come up with new things without breaking some things. That's a reality. And if you look at the history of most technologies and how they progress, they broke things in the middle. And I say part of it is necessary because of this, because it's, again, like it's necessary and it happens, but also part is not. And so shit like Terra are not necessary. Like if you break things, but you do not bring any innovation and you do not push forward the ecosystem and stuff like that, I think that's not necessary and that could have been avoided. And that's just damage that you kind of inflict in the ecosystem and the people and the trust and everything else.
So I believe part of it is necessary, part of it is not. This is just a cool meme I found, and I feel a bit like this, like low IQ and high IQ think the same thing about like DAOs and stuff like that, and in the middle we just like shit on the problems and stuff like that. Anyways, again, we are Wonderland. This is like a bit of a really short, shameless plug. We're looking for protocols that make sense to help them. If you work with any protocol that kind of need help and is part of or a key part of the ecosystem, feel free to reach out. Also, if you're a developer and you know Solidity or you want to start working on Solidity, but you've been playing around, but you're not an expert yet, and you'd like to work with really, really smart people, I'm not talking about me, I'm talking about the Solidity team, please reach out as well. This is just, we're going to host an event tomorrow. It's like a Solidity hacking competition, like a capture the flag. We're hosting it with Connext. I'm not sure if the invitations are already closed or not, but you can check it out. With the first QR, you can reach out to me through Twitter. You can do that if you're with a protocol and would like to collaborate with us, if you're a developer and would like to work with us, or if you just want to read the shit I post. And in the second QR, you will find the invitation for the Solidity hacking competition, which happens tomorrow. If by any reason that link is closed, which might be the case, you can just find me and I'll get you an invitation. So I think that's it. Yep. Thank you. Bueno, gracias Matías. La verdad que no sabía que iba a aprender de la historia de los inodores hoy. El próximo que tenemos es 2 de Altzero, no sé. Identidad digital con Web3, Damian Schenkelman y Matías Wolowski. Bueno, bienvenidos. Hola, ahí vamos, estamos en línea. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ETH Latam, qué buen evento, qué bien que está organizado. La verdad que es un gusto estar acá en Buenos Aires y disfrutando de un evento así con tanta gente interesante y tan bien organizado. Así que un aplauso para la gente que está organizando esto, dale. Tremendo. Bueno, soy Matías Wolowski, cofundador y CTO de Outzero. Para tener una idea, a ver, quiero saber más o menos, esta audiencia, ¿cuántos conocen Outzero? Vamos. Bueno, bien, qué bueno que conozcan Outzero. Y bueno, conmigo está Damian Schenkelman, a.k.a. Schenkel, que también uno de los que arrancó Outzero del principio y bueno, estamos trabajando juntos hace un año ahora en Web3, digamos, nos metimos a entender Web3 y digamos, todas las primitivas nuevas que trae esta nueva ola de tecnología, ¿no? Y que es muy interesante. Y un poco lo que pensamos hacer en esta charla es como viajar al futuro y pensar en cómo esas nuevas primitivas y algunas cosas que todavía no están tan desarrolladas podrían utilizarse en el contexto de aplicaciones y software que usamos todos los días para mejorar, generar los flujos, la vida, digamos, de
nosotros como usuarios, ¿no? La identidad está embebida en medio en todo lo que hacemos, no nos damos cuenta, pero si se ponen a pensar, hay un montón de cosas que hacemos de forma manual que podrían ser automatizadas, programables, programáticas, y no son así porque falta todo un layer de identidad que, bueno, lo estuvimos resolviendo de cierta manera hasta ahora, pero le falta mucho más todavía. Y estas nuevas primitivas un poco vienen yo creo que a resolver parte de estos problemas. Así que bueno, vamos a arrancar, para que tengan una idea, Auth0, porque también es interesante. Auth0 es una compañía Web 2, digamos, tradicional, y hoy tenemos más de 10.000 clientes, una facturación de 300 millones de dólares annual recurrent revenue, que es revenue recurrente. Y bueno, entonces es como que también es interesante eso, ¿no? Cómo traer todo ese mundo del Web 2 a estas nuevas tecnologías. Como que lo pensamos en un sentido como ser un bridge, un puente entre estos dos paradigmas. Así que bueno, ¿arrancamos primero con la demo? Siempre es bueno arrancar con una demo. Así que pasemos a imaginar un poco un futuro, no necesariamente muy lejano, en donde las empresas empiezan a utilizar tecnología, cosas de Web3, para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios. Y en este caso vamos a estar hablando de Gamma Air, es una aerolínea imaginaria que tenía una aplicación común y corriente, y dijo, che, vamos a empezar a meter estas cositas de las que estamos escuchando para fidelizar más a nuestros usuarios, para proveerle mejores experiencias, para hacer más, digamos, experiencias customizables para ellos. Y lo primero que decide hacer Gamma Air es que cuando uno se loguee, aparte de poderse loguear con Google o con Twitter, uno se pueda loguear con su wallet. Ahora ustedes pueden decir, bueno, yo ya me conecto con una wallet a los sitios. Sí, es verdad, hago Connect with Wallet. Pero eso es algo que solamente pasa en una DApp, en el front-end, donde yo le estoy diciendo, esta es mi dirección al front-end y nada más, es una cuestión informativa. Pero acá la diferencia es que estaríamos reemplazando a Google, a Twitter, a Facebook como proveedor. Estaríamos manteniendo una sesión con todo el ecosistema de Gamma Air basada en nuestra wallet, en nuestra account específicamente. Y la forma en la que esto podría funcionar es que cuando hago clic en Continue with Wallet, me da una lista de opciones de con qué me quiero loguear. En este caso, algunas wallets del ecosistema Ethereum, MetaMask, Wallet Connect, podríamos usar Wallet Link. Y vamos a usar una wallet ficticia que se llama ID Wallet, que nos permite firmar mensajes, firmar transacciones y tiene algunas otras capacidades que vamos a ver un poquito más adelante. Cuando hago clic, me abre ID Wallet y acá tenemos una clave que es que en vez de decirme, mirá, tenés este mensaje extremadamente complejo que tenés que firmar para ingresar a la aplicación, te dice, ¿te querés loguear con tu wallet a Gamma Air, sí o no? Está bien, esto va, firma un mensaje, no hay ninguna transacción on-chain, no hay gas costs, pero esto es una UI mucho mejor para explicarle a alguien que se está por loguear a un sitio y que no está por hacer otra cosa. Cuando aceptamos, entramos a la aplicación. Y acá vemos que lo primero que hizo Gamma Air es dejar que los usuarios ingresen con su cuenta en este caso Ethereum, pero después, lo segundo, es empezar a utilizar información on-chain para armarle automáticamente un perfil, ¿no? Así como tenemos esto en cualquier provider social, hay un montón de personas que deciden poner alguna información en alguna de sus cuentas on-chain y nosotros como desarrolladores, como gente que hace aplicaciones, podemos empezar a usar esto. Podemos traer la data de Julia de INS como su avatar o su username y también podemos traer data, por ejemplo, de Proof of Humanity y tenemos que, mira, hay algún servicio Civil Resistance que hace vouching por este usuario y quizás si no tengo, no dejo a esa persona loguearse con la wallet, le podría denegar completamente el acceso. Y esto es muy interesante porque podemos empezar a implementar funcionalidad que quizás no existe en otro tipo de servicio. Por ejemplo, con Gmail puedo ir y crearme una cuenta falsa, pero al mismo tiempo, piénsenlo del otro lado, alguien podría venir y bloquear mi cuenta de Gmail, mi cuenta de Google y no dejarme loguear a aplicaciones con ese servicio. Si yo uso una implementación basada en el estándar, basada en firmar un mensaje con mi clave privada, esto no puede pasar. ¿Bien? Entonces, primero, entro, puedo hacer login con mi cuenta, en este caso cuenta de Ethereum, y puedo empezar a usar información on-chain para generar el perfil del usuario, para que el usuario no lo tenga que crear de cero. Algo muy natural, después, en este caso, es, che, quiero agregar data de mi pasaporte. Pero la pregunta acá es, ¿cuánta gente querría que la información de su pasaporte esté on-chain? Bien.
Tenemos 3, 4 personas. Sepan que si alguien tiene información de su pasaporte, puede hacer KYC por ustedes en cualquier banco, abrirles cuentas, empezar a pedir deuda. Yo no se los recomendaría, por lo menos público. Pero sería interesante poder cargar esta información siendo Julia y decir, che, quiero que esto sea automático, y para el lado de Gama EAR no quiero que Julia tenga que estar contra una pared blanca sacándose una selfie, abriendo la boca con el pasaporte así. Eso es lo que pasa hoy. Podemos hacerlo mejor. Bueno, hay una tecnología que se llama Verifiable Credentials que nos permite hacer esto. Hubo un par de charlas sobre esto, pero imagínense que Gama EAR venga y nos diga, che, ¿querés agregar tu pasaporte de tu wallet? Y acá es donde vemos una de los nuevos features que estábamos hablando. ID Wallet no solamente te permitiría firmar mensajes, firmar transacciones, sino que también es una aplicación que literalmente, a diferencia de la wallet de la que siempre hablamos, que no guarda nada, guarda en una aplicación en su teléfono estas credenciales digitales, en este caso un pasaporte. Imagínense mi Argentina, pero bien hecho. O sea, ID, touché. ID Wallet, digamos... No, nunca haters. Pero ID Wallet sería, en ese caso, como si fuese MetaMask, que es una Web3 Wallet que tiene como un protocolo abierto, pero con unas funcionalidades extras más relacionadas con identidad, que hoy, si se ponen a pensar, no hay tanto de eso. Quizás vos ves tus NFTs en MetaMask y no mucho más, digamos. No hay funcionalidad que tenga que ver con reputación, con identidad en sí. Sí, y aparte... Esto de la privacidad es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacemos para decidir nosotros qué queremos tener privado y qué queremos tener público? Al final de todo, por lo menos de nuestra perspectiva, mucho de Web3 es poder elegir. No necesariamente todo una cosa o todo de otra, pero sí darle a los usuarios, darle a las personas la posibilidad de elegir qué quieren para cada caso. ¿Bien? Entonces, tenemos el pasaporte, lo tenemos en nuestra billetera virtual, y lo que nos está diciendo Gama EAR es acá, che, nos mandás la data de tu pasaporte y nos lista bien claro qué vamos a mandar. Vamos a mandar nuestro nombre, nuestro apellido, el issuer, en este caso Argentina, la fecha de expiración y el número de pasaporte. Eso es muy importante, estamos siendo bien claros en qué datos vamos a mandar. De nuevo, no hay un mensaje críptico que hay que leer el hash para ver qué estamos firmando. Y la otra clave es que esta credencial, por cómo funciona la especificación, está firmada criptográficamente. En este caso, por ejemplo, Argentina tendría una clave privada, una clave pública, y firmaría cada pasaporte. Entonces, lo que podemos hacer cuando la enviamos es que Gama EAR verifique criptográficamente la credencial. Y no solamente eso, sino que podríamos asociar nuestra cuenta de Ethereum o cualquier otro blockchain a el identificador que se guarda en la credencial, un identificador típico ID del usuario, no estamos hablando del número de pasaporte, ¿no? Esos nombres largos que nosotros vemos, y automáticamente saben que el pasaporte es válido y saben que pertenece a la misma persona que tiene acceso a la clave privada de la cuenta de blockchain. ¿Está bien? Todo de una. Entonces, obviamente, me agrega la data a mi pasaporte. Después puedo ir a comprar un vuelo, podría ir a gastar plata en esto, digamos, pero bueno, Julia ya estuvo en un marketplace de NFTs hace poco y se compró un par de NFTickets. NFTickets es un concepto imaginario, aunque hay una empresa trabajando en esto, en el cual hay un mercado secundario de pasajes de avión y yo los puedo comprar en cualquier marketplace de NFTs. Y la gracia es que puedo ir y redimir estos NFTs. Pero fíjense que este botón, por ejemplo, de Redeem NFT Ticket, puedo no mostrarlo, puedo no darle acceso a la persona si no tiene un NFT Ticket. Entonces puedo empezar a implementar funcionalidad basada en NFTs, en lógica basada en esa como token gating, que es mucho más rica para diferentes tipos de experiencia de los usuarios. Voy a elegir el pasaje, el NFT Ticket en este caso, lo voy a redimir. Esto marca el ticket como redimido on-chain y ahí tengo mi pasaje. Y finalmente Julia lo que haría es elegiría el mismo pasaje y ahora quiere una credencial igual que la que obtuvo del pasaporte firmada por Argentina, ahora quiere una firmada por Gama EAR, que ella tiene un pasaje y puede usarlo para subir al avión. Entonces va y lo puede agregar a su ID Wallet, acá ve bien claro la información, y cuando le agrega ID Wallet, acá vemos como la primera vista de cómo se podría ver una aplicación así, ¿no? Donde tenemos arriba, en este caso, la data asociada de la identidad que usa Julia para su wallet, abajo las credenciales privadas, el pasaporte y el boarding pass, y después vemos un par de cosas. Vemos los NFTs que están abajo y después vemos el concepto de Soulbound Token, en SBT, que es una cuestión que, imagínenselo como un simplificadamente NFT no transferible,
Y en este caso Gamma Air decide implementar su plan de millas, su plan de fidelity con SBTs. ¿Y por qué es valioso esto? Porque Gamma Air no quiere un mercado secundario de programas de millas. Y la cuestión de poder hacerlo no transferible es muy valiosa en este caso. Bueno, vimos un montón de cosas. Esto es de nuevo, una pincelada de lo que podría ser el futuro. Vamos a meternos un poquito más en cómo funcionaría esto, cómo se podría armar algo así. Bien. Vamos a hacer como una especie de descomposición de lo que acabamos de ver. Antes de empezar con eso, la identidad en software, un poco lo que decían antes, ¿no? Digamos, seguimos estando un poco en la prehistoria, digamos, si se ponen a pensar, porque hay muchas cosas que todavía siguen siendo manuales. Seguimos usando los usuarios y passwords como una forma de autenticarnos a las aplicaciones. Pero bueno, hay mucho por hacer ahí. Entonces, un poco en esta descomposición que vamos a mostrar, vamos a plantear como un framework conceptual de los componentes de la identidad, ¿no? Como para que nos pongamos a pensar de forma conceptual cómo podemos reconstruir todo esto y para hacerlo mejor, digamos, ¿no? de lo que es. Y que de acá a 5 o 10 años realmente la sociedad pueda transformarse con una infraestructura de identidad digital mucho más potente. Entonces, bueno, lo primero que vimos es lo de login con una wallet. Eso ya es interesante porque, bueno, como vieron ahí, simplemente la cuestión es, firmo un mensaje con la wallet, con mi clave privada y me estoy autenticando, estoy diciendo quién soy o estoy diciendo básicamente que yo soy dueño de una wallet y nada más. Eso es algo muy interesante que ocurrió con las blockchains en general y con Ethereum, con la adopción que tuvo, que, digamos, como que el side effect de haber todos nosotros tener una wallet, lo que eso nos dio es que todos ustedes tienen una clave privada y una clave pública. Eso es algo que se trató de hacer durante muchos años con diferentes cosas. No sé si alguno escuchó nombrar PGP. En un momento sigue estando, digamos, ¿no? Pero no tuvo adopción, pero es la idea de que los mails estén autenticados. Entonces yo sepa realmente que Pablo me mandó un mail y no es otra persona. Pero eso no se adoptó porque, bueno, la complejidad de eso en realidad es la distribución de esas claves privadas. O sea, no es un problema simple. Por eso los passwords medio que ganaron, porque es una cosa simple, digamos. Uno se acuerda del password y listo. Una clave privada requiere que yo lo tenga en mi teléfono. Entonces, Ethereum, las blockchains, lograron de alguna manera, no de forma masiva, pero bastante, darnos a todos nosotros una clave privada y una clave pública. ¿Okay? Eso es una cosa muy interesante como primitiva. Y bueno, entonces lo que esto nos permite básicamente es reemplazar los passwords, que ya es un win tremendo. Y por el otro lado es independiente de cualquier empresa, ¿no? No dependemos de ni Google ni Facebook que uno permita loguearse con Google, permita loguearse en Facebook, que saben también lo que estamos haciendo cada vez que nos logueamos a cualquier sitio. Así que eso, y lo que pasó ahí, digamos, con Sign In with Ethereum fue un estándar que se creó el año pasado que básicamente define cómo esa transacción ocurre. Y bueno, eso lo implementamos, por ejemplo, en Outzero. Entonces ahora uno puede agarrar y digamos, en sus aplicaciones web 2 normales, tradicionales, loguearse con su cuenta. Y ese es el primer como pilar de este stack de identidad, este framework. Son las credenciales. Las credenciales puede ser un password, pero ahora lo pensamos como una clave privada que está en la web. Pero con eso no alcanza. La otra cosa que mostramos en la demo es, bueno, yo quiero mostrar información del perfil del usuario. Eso en todas las aplicaciones, nada, hay quizás un nombre de usuario, hay cuál es mi Twitter account, no sé, información pública del usuario. Entonces, eso fue lo otro que mencionaba Schenkel, que lo interesante de utilizar también un blockchain es que esa información yo la cargué una vez, por ejemplo, en un servicio como INS, no sé si lo escucharon mencionar, Ethereum Name Service, donde uno registra como su dominio, en este caso sería julia.eth, es el dominio, es como una especie de nombre de usuario único, ¿no? Piensen en cada vez que ustedes crean alguna cuenta en algún lugar y tienen que poner un nombre de usuario. En vez de que tenga que ser así,
lo hacemos una vez y eso ya queda, es mi nombre de usuario único en el Internet, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con cosas como, no sé, Proof of Humanity. Hola. Bueno, es una información que yo hice el proceso una vez y después lo puedo consumir de cualquier aplicación. También eso es algo que cambia. Piensen que esta información la ponemos cada vez en cada aplicación que hacemos, que usamos, la tenemos que volver a cargar, ¿no? Tenemos que hacer de nuevo el proceso de, no sé, KYC, tenemos que volver a hacer, poner mi dirección, mi Twitter account, lo que sea. Entonces, de nuevo, algo muy, muy potente. O sea, como usuarios, la experiencia sería mucho mejor. Entonces, el segundo como ítem interesante, segundo y tercero, la idea de un perfil público que solamente una vez lo tengo que crear y ya se utiliza para todas las aplicaciones. Y la idea de un usuario público también que sea único y que solamente una vez lo cargue. Ahora, otra cosa que mencionamos es el tema de los NFTs, ¿no? Como los NFTs también es una primitiva muy interesante en lo relacionado a la identidad. Digamos, hay un montón de tipos de NFTs, o sea, tenemos CryptoPunks, Bored Apes, etcétera, que son más coleccionables, que se pueden usar para casos de uso de autorización, ¿no? No sé, por ejemplo, si uno tiene un NFT de Bored Apes, puede entrar al Discord de Bored Apes. Eso es autorización. Y eso hay un montón de cosas que se pueden hacer de esa manera, ¿no? Digamos, yo puedo tener un NFT que me permita entrar a este evento, por ejemplo. Y en el caso, digamos, que mostramos, los NFTs están utilizados como tickets de avión, digamos, potenciales, como reservas de tickets de avión, y se utilizan en este caso para también obteniéndolos de la blockchain sin tener que hacer una integración con ninguna API en particular, ¿no? Es información que está en el blockchain, de nuevo, algo muy potente. Y la otra parte que mencionaba también en la demo es los soulbound tokens, que vienen a resolver el problema de que los NFTs son transferibles y hay cierta información que nosotros no queremos que sea transferible de nuestra identidad, ¿no? Mi pasaporte ni hablar, ¿no? No quiero que sea algo transferible. Pero en este caso, por ejemplo, algo más simple de pensar, como una tarjeta del programa de loyalty, de membresía de la aerolínea. Tampoco, no se la quiero transferir a alguien. No está bueno eso. Entonces, tiene que existir algo como los NFTs, pero que no se pueda transferir. Y eso es el concepto de soulbound tokens, que Vitalik hace, no sé, creo que 2 o 3 meses escribió sobre el tema, y es muy interesante también para ir pensándolo. Todavía no está adoptado esto, está todavía muy verde, pero, de nuevo, son primitivas muy interesantes para la identidad. Entonces, ese es un cuarto ítem ahí que llamamos atestaciones públicas, que tiene que ver con estos NFTs o soulbound tokens, que son cosas públicas que atestan ciertas cosas. Y bueno, esto que decíamos antes, ¿no? de que todo es verificable criptográficamente, es el gran poder del blockchain, ¿no? que permite que las cosas, digamos, de esa manera sean trustless, ¿no? Que no necesiten de un humano en el medio para funcionar, básicamente, ¿no? Entonces, esa es como un poco hacer el unlock, ¿no? de la sociedad, ¿no? Que podamos llegar a que todas estas cosas funcionen mucho mejor. ¿Por qué? Porque son todas programáticas y criptográficamente verificables. Y en identidad eso es como la base, digamos, ¿no? Así que todo lindo esto, es un gran futuro que podemos pintar y ojalá que lleguemos a implementarlo como industria, ¿no? Pero también tiene sus cosas, es como que estamos bastante temprano y hay desafíos para resolver. Y entonces no es todo color de rosa, digamos. Entonces, uno de los temas es el tema de la privacidad. O sea, acá un par levantaron la mano y dijeron, ¿quién tendría el pasaporte en el blockchain? Algunos estarían ok con tener toda su información pública, pero la mayoría de la gente no. Entonces, digamos, hoy tenemos cosas como los Layer 2, ¿no? que están empezando a resolver con Zero Knowledge Proof cómo hacer que esa información que está en la blockchain no sea pública, digamos, no pueda leerla cualquiera entrando a Etherscan, digamos, ¿no?
Entonces digamos, eso es algo que se va a resolver. Lo mismo también con lo que decía Damián con las verifiable credentials. Este concepto, digamos, si lo buscan, digamos, es una implementación de credenciales digitales que básicamente es un estándar que define, no sé, es un JSON, es un pedazo de información que tiene atributos y que está firmado. Y define básicamente, se usa, digamos, está planteado para todo lo que es identidad descentralizada y un poco resuelve el tema de que cierta información esté off-chain, ¿no? Otra forma de resolver el problema de la privacidad, básicamente, ¿no? Cierta información con nuestro pasaporte, bueno, va a estar quizás en el teléfono y lo vamos a mantener en nuestros devices y no va a tocar el blockchain, ¿ok? O sea, hay una cosa híbrida acá en digamos, que creo que tenemos que adoptar y pensar, ¿no? Porque si bien el blockchain está buenísimo y tiene muchas propiedades interesantes, creo que el futuro digamos, por lo menos durante los próximos 5 o 10 años, vamos a tener una transición en donde las cosas van a ser híbridas. O sea, no es que va a ser todo en el blockchain y que tampoco, bueno, va a ser todo como sigue siendo hoy. Así que creo que hay que abrazar un poco esa idea de, bueno, off-chain, on-chain y tener un buen ecosistema para resolver eso. Así que con eso, como que este es el framework, digamos, conceptual que nosotros estuvimos trabajando como para pensar en el problema de la identidad, descomponerlo en pedazos y seguramente van a surgir diferentes implementaciones de cosas en cada uno de estas cajitas, ¿no? Y un poco como industria estamos trabajando para que esto sea, digamos, real. Pero bueno, todo muy lindo. Ahora, quizás la pregunta es ¿por qué les contamos esto, no? Bueno, por un lado porque está bueno saberlo, porque está bueno quizás que vean lo que se puede llegar a venir, pero es lindo siempre quizás terminar una presentación con un call to action. Por lo menos como orador uno se siente empowered, ¿no? Vamos, ETH Latam. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto se adopte? ¿Cómo hacemos para que más gente use estas tecnologías? ¿Cómo hacemos para que esto se vuelva mainstream? Una cosa que hay que admitir es que estamos como más a la izquierda de la curva, ¿no? 30 millones de usuarios activos de MetaMask, eso creo que era un número de abril de este año, por mes. Hay 5.000 millones, porque estamos acá en Argentina, de personas que usan Internet. Entonces, de nuevo, recién estamos empezando, somos los innovators, algunos early adopters, estamos ahí. ¿Cómo llevamos esto a la mayoría de la gente? Bueno, si están acá es porque les interesa o porque son usuarios y pueden influir, o porque son gente que crea, son builders y pueden crear. Y hay un par de cosas que creemos que son muy importantes para esta adopción más generalizada, tanto de la parte de identidad como en general. Primero, tenemos que empezar a trabajar en la experiencia del usuario. Lo más importante, por lo menos de nuestra perspectiva, pensando en todo lo que es seguridad, todo lo que es identidad, es que la gente sepa lo que está haciendo. No es solamente que el código del bridge no sea hackeable, que es muy importante, pero después lo que va a empezar a pasar es que para que más gente lo use, no podemos pedir que todos sean expertos en todos los conceptos que constantemente están saliendo, y eso está buenísimo porque es innovación, pero al mismo tiempo le complicamos la vida al usuario si tiene que saber el nivel más bajo de cómo funciona todo. Y acá es donde es el call to action, ¿no? Necesitamos mejores abstracciones. La gente, para usar esto, no debería saber qué es un Layer 1, no debería saber qué es un Layer 2, no debería tener que guardar 12 o 24 palabras en la casa de la mamá y rogar que la mamá no lo mueva del cajón en donde tiene las medias para que no pierda la clave privada, porque no funciona así. Tenemos que tener formas de recuperar la clave fácil, tenemos que tener formas de usar la wallet fácil, tenemos que saber lo que estamos haciendo y tenemos que empezar a integrarlo con buenas interfaces de usuario que sean claras y seguras para las personas que están usando estas cosas. Más allá de todo, eso es un poco lo que estamos tratando de hacer de nuestro lado en OutZero. Nosotros hacemos un producto para desarrolladores y queremos que sea lo más fácil posible empezar a integrarse con estas cosas de Web3. No queremos que sean expertos en eso necesariamente para arrancar, entonces lo que hacemos es, bueno, ¿cómo bajamos la barrera de entrada? Y eso es lo que creemos que está bueno que podamos hacer todos un poco en esto. Así que nada, sigamos construyendo, creemos que venimos bien, digamos, estamos en un buen camino, pero hay muchas cosas para hacer y bueno, para la gente que nos gusta hacer es hermoso, así que está buenísimo.
Para los que les interesó el tema, se pueden sumar a la conversación. Nuestro equipo tiene un Twitter, @outzerolado, que es, digamos, el equipo que hace un poquito de investigación en estos temas y está enfocado en esto. Y tenemos un Discord, así que súmense a la comunidad. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho y la hayan disfrutado. Muchas gracias. Gracias. Hay stickers de OutZero y afuera, etcétera, si quieren. Gracias. Del almuerzo. Tenemos de primera charla de LivePeer, que es una plataforma de descentralización de video. Shannon Wells, ella es de Newfoundland, o sea, Newfoundland, y es como la forma canadiense de Patagonia. Su discurso se llama Foundations for a New Internet, Why Web3 Infrastructure Matters. Bienvenido. Is this, oh, it is on. Yeah, I'm from Canada's Patagonia, or something like that. Thank you, everyone, for having me here. I'm so excited and really, truly honored and privileged to be here. This is not my first time in Argentina in the Web3 space. I was here in May after first coming down to South America in March for ETH Rio, where most of the attendees were from Argentina. And I was like, what's going on here? And came down to realize that really the heart of Web3 is beating here, and some really big Web3 household names like Proof of Humanity, Claros, Open Zeppelin, many others came out of Argentina. So I'm very excited to be here. I care deeply about the better world that the global Web3 community is building, and I truly believe in the potential for the future to come out of this country. So thank you for having me here. My Web3 journey started in 2012 when I was regulating Bitcoin as a financial crime in Canada's finance department. And so I've come a long way on that journey. I am a political scientist by training, and I studied federalism and decentralized governance. So eventually, when I learned about proof-of-stake protocols, my tune on crypto changed, and here I am now on behalf of LivePeer, and excited to talk to you about why I think what we're doing at LivePeer and what other projects in the Web3 infrastructure stack are doing and why that matters. So how did we get here? I'm sure a lot of people have seen different framings of Web 1 to Web 2 to Web 3, but basically we are still operating on Web 1. The internet remains the connectivity layer that allows blockchains to communicate with one another, and Web 2 really saw the first business attempts to monetize applications on the internet, and I think we can probably all agree that there have been some bad outcomes emerging from Web 2. I've listed them here. I think economically, the Web 2 digital economy has led to a greater inequality globally. Politically, the San Francisco kill switch and the ability for unaccountable CEOs of Twitter and other large global platforms to remove people from their platforms at will is a problem. And the attention economy that's driven by, again, the Web 2 business model of having to sell ads to users has created a lot of human problems for our mental health and well-being. So we have a tall order of problems to try and solve in Web 3, but I really do believe that coupled with the open source internet principles of Web 1 and the new primitives that blockchain and crypto give us can really help us build a better internet together. So my core pitch to you is that Web3 is about utility. It's not about speculation. And I really want to try and run through this theme of what I think utility in Web3 means and why we need to move away from this version of Web3, which is a purely DeFi degen view of the world, which is really about pump and dumping your bags and your tokens.
So why does Web3 beyond DeFi matter? I think the stakes are pretty high. I think Tornado Cash, which has been on a lot of people's minds, and there was a great talk about that yesterday, is a really indicative example of the risk to the whole sector when we don't convey the public value and the public good and the public utility of what we're building. Today, regulators continue to see crypto as money and scams, and I think it's our job to communicate what's under the hood and why there's so much more there. And the stakes for this are really high when we think of proof of stake and the merge coming. The treatment of staking rewards as either property or income really matters. And again, if we think of crypto and Web3 as purely a money game, we're going to look at proof of stake rewards as taxable income and not necessarily as a piece of a global public utility that we all can own as represented by a cryptocurrency. And so I think as a Web3 community, we have to ask, can decentralized governance actually lead to decentralized regulation? And I'm going to go through maybe how we can think about doing this with the example of video, which is the one that I know well working at LivePeer, to really think about how can we in a Web3 world use the internet together and keep each other safe and happy in a trustless, decentralized way without the government having to tell us what will make us safe and happy. And so the Web3 Index is a collective of Web3 infrastructure projects that LivePeer was part of founding that have come together to report on demand-side fees being paid into their networks, which is an indicator of real usage. So the Web3 Index includes LivePeer, which does decentralized video processing, the Graph, which does decentralized search and query, Helium, which is a protocol for deploying and managing wireless networks, Akash, which is the world's first open source cloud, and many more projects we hope will be listed in the future. And so the Web3 Index is about valuing the decentralized web, and it applies a fundamental index methodology, which is very different than the total value locked or TVL metric that most DeFi indexes would use. And today, each project on the Web3 Index is self-reporting on fees earned by each project, but we hope that those metrics will evolve over time as more projects join and other projects can determine what metrics are most relevant for them. So the vision for the Web3 infrastructure community is really fully decentralized apps leveraging a fully decentralized Web3 stack. And the vision is that all of the mechanical infrastructure enabling Web3 can be abstracted so that developers can focus on higher level problems around product development and user experience. And this is really about the composability of Web3 as well, where anyone in any part of the world can build applications tailored to their markets and communities. And so we're really excited at LivePeer to be part of this stack. We partner a lot with other projects because we know that to have one decentralized video application, you need to use 5, 6, 7, many parts of the Web3 infrastructure stack as well. So if you're not on the Web3 stack, you're probably not a Web3 app. And this is something that I'm seeing increasingly with projects coming into the metaverse space, asking what are the principles that make an open decentralized metaverse different than the Web 2 metaverse. And so we need to be constantly thinking about what that stack is going into applications. So the example I want to run through is LivePeer. And what part of the web is LivePeer decentralizing and making available to developers to build applications? Well, it's video, and video happens to be the biggest computational load on the web. Today, video accounts for about 80% of all internet bandwidth, and an explosion of online video will triple bandwidth consumption again in the next 5 years. And so, yeah, processing video is the most expensive thing to do on the web. It's the highest demand part of compute on the web. And how does video streaming work today? Well, broadcasters who want to deliver video to their audience, no matter where they are, need to process it so that it can be, need to transcode it into different formats to be received
on any device with any bandwidth anywhere in the world. And today there are only a handful of cloud providers, primarily Amazon, Microsoft, and Google, that can transcode and deliver video at scale. And the big cloud providers know that smaller players simply don't have enough data centers around the world or enough processing power to compete for the large-scale video streaming, allowing the big providers to overcharge for their commodity service. So how is LivePeer decentralizing video infrastructure? Well, we are obviously leveraging blockchain technology. We are a proof-of-stake protocol on the Ethereum network, and we have a global network of orchestrators or node operators who provide their excess GPU compute power to do video transcoding. And we also have a decentralized peer-to-peer content delivery network, which is the other critical and very expensive piece of the video infrastructure stack when you're trying to stream video on the internet. And so the LivePeer token, LPT, is the crypto economic incentive in the LivePeer network to provide this decentralized internet infrastructure. And as node operators, orchestrators receive inflationary LPT rewards, and they also earn fees on the network. Today, you earn fees in Ethereum, but in theory, you can earn fees in any currency. And so if you don't want to run your own node on the LivePeer network, you can be a delegator, and you can delegate your LivePeer token to an orchestrator, and delegators also earn rewards on the protocol. And so this is the LivePeer Explorer, where you can connect your wallet, you can delegate to an orchestrator, you can see the performance of the network, you can see fees paid into the network, a participation rate, inflation, all that fun stuff. And so LivePeer's decentralized infrastructure is a more scalable and cost-effective solution to keep up with rapid growth in demand for video on the web. And it scales infinitely and, as I mentioned, monetizes really the glut of untapped compute resources that are enabled by blockchain. And today, yeah, the amount of compute... Ooh, hello. What just happened? Hey, okay, we're back. So the amount of compute on the LivePeer network today rivals that of what's on the Amazon cloud compute, which is pretty impressive. And the bottom line that this gets to is we're about 10 times cheaper than any other centralized Web3 service because we're able to decentralize and access that compute power. So yeah, a Twitch-like application running 1,000 concurrent streams a month on a Web 2 stack would cost about $300,000 versus about $45,000 on an open Web 3 stack. And so the LivePeer network's been seeing incredible growth over the last year. We're now transcoding about 2.7 million minutes of video a week, which is significant. And the big driver for this is through the gateway to the LivePeer network, LivePeer Studio, which is a suite of video developer tooling that allows anyone to build video applications accessing that low-cost, reliable, scalable video infrastructure. And so our developer toolkit includes live streaming APIs, video on demand APIs, and video NFT minting tools. You can go to livepeer.studio and get started on all of those different products. So other than being a really cool technology, it's really cool that we figured out how to leverage excess GPU compute power, often on crypto mining rigs. Why else do we need decentralized Web3 video applications today? Well, I've alluded to this earlier, but the Web 2 walled garden is a real problem for both developers and users and creators on the web who are forced to rely on a few centralized services and platforms. And it's really to cover the high cost of infrastructure. That's the reason why Google and Facebook and Amazon have to monetize user data and sell ads because they're trying to cover their costs. YouTube had to sell to Google in 2008. Twitch sold to Amazon in 2014 because they couldn't generate enough revenue. Twitch is still running at a loss. YouTube continues to take about 55 cents on every dollar by a creator generated on its platform. And so we know the problems that this can lead to. From deplatforming, this is a
tweet from Vitalik in 2019 when the Ethereum roadmap got taken down off YouTube for some reason. Bankless has been deplatformed from YouTube this year. We've had other prominent Web3 creators and builders being deplatformed from Twitter. You know, these platforms, once you're deplatformed, they take your content and your follower base with them. And there are other just ways that developers can get locked in with really bad ramifications for creators. Patreon is a great example. Patreon has a deal with Vimeo, where Vimeo is the video hosting provider for all creators on the Patreon network. And recently, Vimeo changed its business strategy when it realized that independent creators were really expensive to host video for because their bandwidth costs are so high. And so a few months ago, Patreon creators got slapped with a notice from Vimeo saying your annual bill is going to go from about $200 a year all the way up to $5,000 a year unless you decrease your bandwidth. So these are real problems. You know, Amazon continues to take a really larger and larger cut from Twitch creators for the same reason. So there's a lot of scope for us to build new applications together. And yeah, the kind of equation here is really developers building with lower cost, open, decentralized, reliable infrastructure, and the composability around users owning and being able to bring their data with them to whatever platform, I think is where we can see the most exciting developments and innovations around Web3 applications. And so we've already been seeing a lot of really cool projects emerging in the LivePeer ecosystem. The the video toolkit at LivePeer can be used in a Web 2 or Web 3 context. It's chain agnostic. You can layer on whatever smart contract environment you'd like into video NFT minting or token-gated live streaming. We have the Lot Radio, Picardo, Inflow Music, a lot of DJ streaming, music applications. Beam is a Netflix-like video-on-demand platform. Huddle 01 is a Web3 Zoom. And we're seeing a lot of innovation. Lens, which is obviously having a huge impact in reimagining what social applications in the web can look like. One example I want to highlight is a really cool partnership between LivePeer and the Ethereum Foundation, where we've been beta testing basically a YouTube alternative for the global ETH community to be able to stream and host videos. We demoed this at DevConnect in Amsterdam, and we'll be releasing a new version at DevCon in Bogota in October, and we'll also be streaming ETH Berlin in September on StreamETH as well. LivePeer is also now in the official repo for Decentraland, so you can stream into the metaverse, create scenes using LivePeer's infrastructure. LensTube is also powered by both Lens and LivePeer, and another YouTube-like experience where users, fully own their data and are able to monetize their content via the Collect module on Lens. And we're super excited to see more content creators coming in to the Lens ecosystem on LensTube. And thanks to my friend Christina from Lens for putting that slide together. And so we really get the opportunity for fair creator monetization when you create applications on a fully decentralized stack. This is another example from the 402. Earlier this week, they did a token-gated live stream with a creator who was able to, within an hour, make over $1,000, which he would normally have to do over about a month using Twitch. So there's lots of potential, and I'm really excited for the next wave of social and video and media applications to come out of Latin America. This region has among the highest usage of video and social media today, and I think the potential for creativity in this space is going to be incredible. And I'm super excited to announce that Sensei Node has just joined the LivePeer network as our first orchestrator in Latin America. And this is huge because for internet infrastructure and internet services, proximity and geolocation is hugely significant. And so now application developers and creators who are building on LivePeer and building Web3 applications have access to reliable infrastructure locally on your doorstep. And please stay tuned for
much more that we're going to be doing in Latin America with Sensei Node as a partner, and really excited to be more involved in the region going forward. So join the Web3 video community. That's our Discord. And thank you so much. Bueno, gracias Shannon. Tengo que decir que ya estoy en Argentina 48 horas y nadie me había llevado un mate hasta Tomás recién. Así que gracias Tomás. Por fin, como tomo mate diariamente, si estoy en Argentina y no estoy tomando, es algo raro, ¿no? El próximo es Arjun Bhuptani de Connect. Tenemos mucha historia juntos por toda la historia de State Channels. Ahora está haciendo un tipo de puentes más seguros. Así que bienvenidos, Arjun. Thank you, Evan. Hola. I'm Arjun. I'm one of the founders of Connect. I wish I knew Spanish well enough to give this talk in Spanish next time. This talk is called Building Cross-Chain Applications. It's about bridges, which I know are kind of a scary topic right now, but I'm hoping that over the course of this talk, you'll get to learn a little bit more about the different kinds of bridge constructions that are out there, feel a little bit safer about them, and also explore some of the different ways in which you can use bridges to build really, really new and interesting kinds of applications. So without further ado, background. So I'm going to start by talking a little bit about bridges and about what exactly they are and what makes them special and how they work. So what is a bridge? I don't know where to point this. There we go. Oh. Is there a way to... Oh, there we go. What is a bridge? A bridge is any mechanism where a single chain can communicate with another chain. Basically, a way to think about it is you want to allow a chain to be able to read and understand the state of another chain. The most intuitive way to do this is natively verified bridges. So basically, you run a light client of one chain in another chain. This is the most trustless mechanism to verify the state of another chain. But it also requires doing a lot of additional work. You need to verify consensus, so that means for every new chain you add and you support, you need to build a custom implementation of a light client. On many chains, this isn't even possible. So for instance, we still don't have Ethereum light clients, and the reason for that is that building light clients of Ethereum is actually incredibly difficult. So as a result of that, people have moved to other kinds of bridge constructions lately. One of the key ones that we've seen is externally verified bridges. And this is basically any mechanism for relaying data across chains that relies on some external actor to actually supply the data to the destination chain. So this could be something simple like Coinbase. Right? Coinbase is an externally verified bridge because what they're doing is they're taking in transfers on one chain and then sending them on another chain. And they are custodially responsible for doing that. But it can also be more sophisticated constructions. It could be a multi-sig, as in the case of things like Poly Network, multi-chain, etc. Or it could even be a POS chain of its own, as is the case with Axelar. Now, the difficulty with externally verified bridges is that you have this external actors. So no matter what happens, you're trusting that multi-sig or that chain or that entity to relay data correctly. And when they don't do that, that leads to hacks or economic attacks that can cause widespread contagion, as we've seen for a lot of the bridges out there. The last kind of bridge construction, and I'll just touch on this one briefly, is locally verified bridges. And this includes things like atomic swaps. In a locally verified bridge, you have a counterparty that you're interacting with and you're swapping funds with in order to do a transaction. Now, the difficulty with locally verified bridges is that they're kind of a special case. You can atomic swap with somebody trustlessly, but you can't really use that mechanism to read data on another chain. And so we don't
generally, this kind of falls under the general construction of what we consider bridges as a way to get data or funds across chains. But you're not really getting the funds or data across chains. What you're doing is just swapping with somebody who's on the other side. I realized I jumped really, really deeply into that. But the reason for that is I wanted to show that there is a really interesting trade-off space around bridges. And there tends to always be trade-offs associated with any kind of decentralized infrastructure. And for bridges, there's a trade-off around the three properties of generalizability, which means can this bridge send arbitrary data between chains? Trust minimization, so are you relying on an external multisig or external set of actors to make this transaction happen? Or extensibility. Can you take this bridge and copy pasta it to every single chain? Now, about a year ago, we created this mental model to explain the bridge trade-off space. And about 2 months later, it was completely ruined because someone created a new kind of bridge, which is an optimistic bridge. Optimistic bridges are a relatively newer construction where you use fraud proofs to relay data across chains. They work similarly to optimistic rollups. You take some data and you push it like from an origin chain to a destination chain. And then similar to an optimistic rollup, you have a certain period of time within which that data is finalized. So within 30 minutes, anyone can dispute the data and prove that fraud occurred. The really cool thing about this is that this is a relatively simple construction. Similar to an optimistic rollup, it can be deployed anywhere. It exists directly inside of the VM. And it has generally very good trust assumptions. But like I mentioned earlier, there are always trade-offs. And the trade-off of optimistic bridges is latency. So any transaction that goes across chains takes 30 minutes to complete. And so unfortunately, we always end up in this kind of shitty situation where no matter what happens, you're giving up something. And if you ever interact with the bridge and they say they are the perfect solution, chances are what they're doing is sacrificing trust. Is there a way out of this? Well, for Ethereum scalability trilemma, what we ended up realizing was that the way that you can beat trade-off spaces in decentralized systems is to have modularity. Basically, split out the different functions of a bridge, so in that way you can achieve the trust minimization properties that you're looking for while giving up the least amount of desirable properties. So this is what Connex does. We are a modular stack for bridging. We work with previously with Nomad, which is an optimistic bridging layer. And generally, this is a model that can work with any kind of optimistic bridge, where we have a network of off-chain actors called routers that fast execute transactions on top of systems that have latency. A good way to think about this is to think about things like hop and across. They have a similar mental model where you're sending a transaction across a rollup bridge. That transaction takes 7 days to execute on Ethereum. But hop and across short circuit this by providing fast liquidity for the exit before that 7-day window is up. And the reason that they're able to do this is because off-chain, any off-chain actor can know that fraud has occurred right away. Right? The idea behind an optimistic delay window, so the 7-day window for an optimistic rollup or the 30-minute window for an optimistic bridge, is that you need to give time for some off-chain actor to prove fraud to the chain. But of course, if you're an off-chain actor yourself, you can know right away that that's happened and provide liquidity quickly for an exit. What does this give us? For Connext, this means 2 minutes of latency for normal calls that you would do as a user. So that's unauthenticated calls, which basically means a call to a public function. So if you want to, for instance, call Uniswap on Polygon from your wallet on Arbitrum, that can happen instantly. On the other hand, 30 minutes, the full Nomad or other optimistic bridge latency window for authenticated calls. So that means any call that actually checks the origin of a transaction. So a good example of that is updating the owner of a contract from a DAO contract. So you have your DAO running on Optimism, and you need to update the owners of your contracts running on other chains like Polygon or Gnosis Chain. So what about hacks? One of the biggest things that I think people have seen over the course of the last year or so is that bridges are extremely, extremely dangerous technology. And it's not because they are inherently flawed in any way. In fact, ultimately there is no way for us to scale this ecosystem without some kind of bridges. And rollups kind of fall into this as well. Rollups are really a way to have bidirectional communication to something that kind of looks like a sidechain. But how do we actually build safe bridges? And I think this is really where optimistic bridges shine.
The kinds of attacks that exist on bridges and the kinds of hacks that we've seen have always fallen into certain categories, either compromises of the root of trust, so that's like an economic attack where you compromise the keys of a bridge. The Ronin network bridge hack is a good example of this. Or they're implementation bugs. So the Nomad hack that just recently happened is another good example of this. And in both of these cases, using optimistic bridges, using the optimistic watchers that are actually like checking for fraud on each chain can help you catch some of these types of issues and shut bridges down before they actually completely depeg the underlying assets and lead to widespread risk in these ecosystems. I could talk about bridge security for like 2 hours, so I'm going to stop there, but if you have more questions, I'll be happy to chat about it after this talk. So that was a quick rough and ready background on bridges. Why are bridges important? What do they actually let us do? Bridges let us build cross-chain applications. Cross-chain applications are applications that interact with state that lives on multiple chains at the same time. And there's a big benefit to doing this. You don't want to give users this like fragmented experience where where they're interacting with like Aave running on Polygon and then they have to go switch networks and switch chains to go interact with Aave running on Optimism. That's a really, really shitty UX. As a user, what you actually want is you just want to get the best rate anywhere. Or you want to be able to select a target chain but be able to deposit into it from any other chain. So how do you do that? What do bridges enable? And how do they actually help us accomplish this? So to start with, I'd like to introduce a primitive that we've created, which is called xcall. Xcall is a very, very simple, low-level Solidity primitive that allows you to make asynchronous calls across chains. A good way to think about it is to think of the Solidity call method. So for those of you that have written Solidity and built contracts, call is a lower-level function that allows you to pass data to another contract that exists on the same chain. And execute whatever is happening on the other side. It's a bit of an unsafe function because you don't really have full transparency into what's going on. So most of the time, people will not use this low-level function. They'll use libraries instead. But you can build on top of that function to do a lot of, like, that function ends up being the basis of composability on blockchains. Xcall does the same thing. It allows you to call contracts on another chain asynchronously the same way that you call contracts on the same chain. What's a good way to think about this? So those of you that are JavaScript developers, a good mental model for this is how you make asynchronous calls in JavaScript. When you execute something in JavaScript that is accessing a resource that is far away, what you're effectively doing is calling asynchronously to that resource, and then the process halts and waits for that call to execute and come back and execute something else called a callback. Basically a function that you specify that does something after you get that data. Similarly, xcall lets you do a remote call to another chain and halts the process, or I guess it doesn't exactly halt, but basically the function terminates on one chain in a single block, calls a contract that lives on another chain asynchronously, and just like JavaScript, lets you come back and execute a callback at some point in the future. Now, of course, this is blockchains, not JavaScript, and so this process takes time and costs money, right? It's not like traditional web development where you can make asynchronous calls to a lot of different places all at once really cheaply and expect them to get back to you within like a couple of seconds. On the other hand, with blockchains, this will typically take, again, at least a couple of minutes of latency and will cost gas. But the core principles are very, very similar. And it even extends to the way that we think about things like gas. So for instance, when you're calling xcall, you pay gas on the origin chain in the origin chain native asset. And similarly to any normal call that you would do on chain, if there isn't enough gas to complete the execution and the execution halts, you can simply bump gas to make sure that it goes through faster. This also happens on the sending chain. What does this look like in practice? What we're trying to do is find a way to emulate the existing Solidity development patterns as much as possible and just introduce only this one simple asynchrony primitive. And so the way that this looks currently is to basically pass a bunch of data into xcall in the same way that you would pass data into call, and then specify a callback that gets executed later. But what we'd like to do is work towards a model where we build libraries, similar to for instance, like the Open Zeppelin wrapper libraries that allow you to call common contracts like Uniswap, where instead of doing, iUniswap v2 router.swap,
you would do xi Uniswap v2 router instantiate by passing in a chain ID of the target chain, and then .swap, and then .callback. Now that we've gone over the kind of like the basics of this idea, let's talk a little bit about like Zap design. How do we think about building applications in this asynchronous world, and what kinds of issues do we run into? Building asynchronous applications is not like building synchronous ones. It's actually a lot more similar to building in the traditional distributed systems world, because you have to think about a lot of these really pesky issues that you wouldn't have thought about otherwise. One of those issues is concurrency. So imagine if we're building a cross-chain AMM, and that cross-chain AMM has a pool on a destination chain, so a pool of USDC on Optimism, and you want to allow people to transact from that pool on any other number of chains concurrently. One of the risks that you run into here is that if you have calls, X calls coming from multiple origin domains, they may be trying to interact with the same liquidity at the same time. So that can lead to either collisions where you have deadlocks where multiple transactions are trying to send funds from the same, basically the same funds at the same time, effectively an attempted double spend, or shitty UX where a user can basically just execute a transaction across chains but then never actually get their funds. And this leads us to all sorts of weird things that we have to think about, where we now have to think about concurrency control, which is not something that we've had to do typically in blockchains because, or at least when building on top of blockchains, because everything executes within a single block. But now you have to think about, okay, well, what happens to this system if you have multiple interactions happening to it at the same time? Some of the strategies that people will end up using will be things like segmentation, fragmenting the liquidity in a single pool, optimistic locking, which is basically serially ordering transactions, pessimistic locking, which is a high overhead communication mechanism where you lock a part of the pool. These are all distributed distributed systems mechanisms for handling concurrency. Now, unfortunately, in the AMM case, none of these options are really that great. And this is one of the challenges, is how will we actually be able to build some of the same user experiences? And as it turns out, we may not be able to do so without sacrificing at least some capital efficiency or some additional gas overhead. Another really, really common pitfall that I see people running into all the time is synchrony assumptions. So a synchrony assumption is the idea that you cannot actually know the state of two chains on a single chain at any given time. To think about this, let's go back to our AMM example again, where we have a pool of USDC sitting on Optimism and a pool of USDC sitting on Arbitrum. And you want to send a transaction similar to any AMM, send a transaction that inserts funds into pool of X and then outputs funds from pool of Y. How do you calculate the fees? How do you calculate the swap rate for that transaction? Well, if you're doing this on chain, you know when you initiate the transaction to the origin chain pool that origin chain pool has a certain state. So say it has 100 million USDC in it. However, by the time that transaction actually goes across the bridge, and this is regardless of whether that takes a couple of minutes, 30 minutes, 10 seconds, even 1 second, by the time that transaction goes across the bridge, the pool state that you have on the destination chain is now different from the actual pool state on the origin chain. And that's because there is always a time window between these two things. So if you think about the fundamental mathematics of why of AMMs and why we think about AMMs as this constant function, when you have a system where you have a synchrony assumption, you now have a little bit of a weird situation where you don't actually have a constant product in your AMM at all. And this is obviously quite dangerous. It means that miners can run your AMM transactions. It means it is possible for people to even rug all of the funds. And so what that means is that this ultimately this construction that we have for AMMs is actually vulnerable to huge problems when you try to build the same kind of core AMM, like one pool on every chain construction in a multi-chain world. TLDR, building cross-chain applications is tough. There's a lot of really, really interesting things you can do, but it's also kind of messy. And I think a lot of the reasons why it's tough is because not only are you dealing with these applications now as a distributed system, so as a system that has state on multiple chains that you have to manage and concurrency on those chains, but
you also have some of these trade-offs. Messaging overhead is costly. So like when you are, if you are a developer building a traditional web application that is storing a bunch of data across a bunch of databases, syncing those databases doesn't cost a lot of money. Whereas on Ethereum, syncing your state across multiple chains costs gas every single time. Authenticated calls also have latency, so that means that it can take up to 30 minutes to actually do any intensive call that requires like knowing where that call came from. And most importantly, state updating matters. So MEV is a thing that exists, and it's only extremely magnified in a cross-chain world. And as we've seen from this curve, getting it wrong means there are now like massive vulnerabilities that exist inside of your protocol. But there are also a lot of really interesting things you can build. And I think that this is really where we've seen a lot of folks like starting to explore and play with these ideas. And of course, people are running into some of the pitfalls of building cross-chain applications. But there is also a bunch of completely innovative use cases that are coming out of this model that a lot of people haven't really thought of before. So some good examples are Superfluid. Superfluid is building cross-chain money streaming. So at the simplest level, that is setting up streams on Superfluid on one chain that can then be like withdrawn on another chain. But even more complex, you can do really interesting things like cross-chain DAO payouts. So liquidity mining campaigns and things like that that happen across chains with the DAO existing on one chain and the campaigns happening across multiple different ecosystems at once. And of course, a lot of other really, really interesting use cases for money streaming that still have yet to be discovered. Another good project that we've been working closely with is Keeper. And we've been working with the DeFi Wonderland team on helping take Keeper multi-chain. And a big piece of this is bringing Uni v3 TWAPs to every chain. Right? So the big benefit of TWAP oracles is to not necessarily need an external oracle. So you minimize the external trust on something like Chainlink by using on-chain pricing data for whatever it is that you're building. But of course, that doesn't mean anything if the way that you bring your TWAPs across chains is using a multisig or an oracle to begin with. So this is a way to access that data on any other chain without actually giving up the core properties, the core benefits of the TWAPs to begin with. FujiDAO is building a lending aggregator. So they're building on top of Aave and other lending protocols. And the core use case that they want to enable is lend on any chain, borrow on any other chain. Similarly, NFT Hashi, bridging NFTs across chains, and Gnosis Zodiac, cross-chain DAO governance and tooling. There's one more really interesting use case that I'd like to touch on here, which is like one of the key things that this cross-chain world creates is building bridges, building kind of connections to ecosystems and projects that are not necessarily like EVM compatible or not necessarily even blockchains. So for instance, you can build a bridge to Arweave or Filecoin. And what that means is you can basically access storage directly from within a smart contract on Ethereum. The storage that exists is actually owned by that contract. It's not being owned by somebody else it's not like, an IPFS hash where you have, you post some data to IPFS and then store the hash in an NFT contract. Instead, that contract is natively able to store and access data directly from within itself. Similarly, you can run compute from within a contract using Nexus. You could do video transcoding using LivePeer or even access video data from within a smart contract. And I think the really important thing that this enables is that it allows Ethereum to kind of act as a motherboard. Right? You can plug into other kinds of resources on other chains or other ecosystems that allow you to build more expressive applications. Applications that go beyond just like relatively simple DeFi apps or NFTs or some of the basic things that we've seen so far, and go towards what basically looks more like generalized decentralized compute. Thank you for listening to my talk. My name is Arjun. If you'd like to learn more about Connext, these are a bunch of resources. And if you'd like to contact me or learn more about me, that's my handle. It's the same handle everywhere. I'm very doxed. Cool. Thank you so much. Appreciate it. Tengo frío. Bajo el capucho igual. El próximo es de EPNS, o sea, el Ethereum Push Notification Services, directo de Costa Rica.
Jeff Sandy, y el título es How to Build Web3 Communication in Your Protocol. Bienvenido. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola. Hola a todos. Soy Jeff de Ethereum Push Notification Service, EPNS, para hacerlo más corto y no tener que decir el nombre todo el rato. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación en el Web3 y parte de lo que vamos a hablar es qué es, por qué es tan importante que empecemos a trabajar en ello, qué viene más adelante, qué es las cosas que estamos trabajando para mejorar la comunicación en el Web3 y si da tiempo vamos a ir con algunas preguntas. Ok. Pero como algunos de ustedes vienen de almuerzo, entonces decidimos compartir un video para ver si... no se está viendo, dame un segundo. No se va a ver. No importa. No lo enseñamos, pero seguimos adelante. Ok, ¿sobre qué vamos a...? Un segundo para ver, no está pasando la diapositiva. Listo. Ok, gracias. ¿Por qué nosotros consideramos que la comunicación es la pieza que faltaba en el Web3? ¿Y qué es lo que estamos intentando solucionar nosotros? Es el hecho que todo inicia con una notificación. Entonces, cuando las personas en la mañana, desde que se levantan, ya en su teléfono están esperando notificaciones, sea de redes sociales, de WhatsApp, de sus amigos y familia, por ejemplo, o lo pueden estar esperando notificaciones de Amazon, alguna entrega que tienen que hacer. Notificaciones en general. Hay gente que recibe notificaciones que no quiere, hay gente que recibe notificaciones que sí quiere recibir, pero el punto es que desde que nos levantamos todos recibimos una notificación. El punto también es que ninguna de esas notificaciones viene del Web3, a menos que los usuarios quieran compartir algo de información personal, como sea el correo electrónico o el Twitter handle o alguna cuestión que pueda ligarlos a ustedes con su persona. Y eso va un poco en contra de la ideología del Web3, donde los usuarios son muy conscientes de su privacidad y quieren mantenerla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Web3 no puede comunicar cosas de una manera eficiente, no puede comunicar del todo y eso se traduce en una pérdida de información que es gigantesca. Entonces, la pieza que faltaba en el Web3 no la consideramos que sea la comunicación, pero es la falta de comunicación, es arreglar la falta de comunicación que hay en el Web3. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablábamos de diferentes cosas que suceden en el Web3 que no se están comunicando, pero podemos ahondar un poquito más en el tema. Entonces, hay mucha gente, pese a que hay muchas áreas en las que se puede ser partícipe en el Web3, hay áreas que son muy interesantes para nosotros. Una de ellas es la cuestión de los DAOs. Cuando las personas inician en el mundo de participar en los DAOs, lo más común es que empiezan viendo propuestas, haciendo votos, participando en votaciones, pero un DAO es mucho más lo que sucede en un DAO. Un DAO tiene reputación, tiene tesorería, tiene contenidos, tiene acceso a contenidos que está protegido por tokens o diferentes actividades. Pero todas esas actividades que empiezan a suceder en un DAO trabajan de una manera separada completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que pueden ser contribuyentes en un DAO y pierden, por no haber visto un mensaje que lanzó en Twitter o en Discord o en algún lado, pierden la oportunidad de entrar sus horas con las que contribuyeron durante el mes y ¿qué pasa? Al final no van a recibir su salario. Entonces, eso es un problema que hay que solucionar ya porque no se puede establecer, la falta de comunicación no puede estarse dando porque lo que causa es que los usuarios sean los que van a estar siendo afectados finalmente. El caso de gobernanza que estaba comentándoles es muy interesante porque cuando se habla de propuestas, la discusión sucede en muchos lados. Puede suceder en Discourse, puede suceder en Discord, a veces sucede en Twitter, Telegram,
1000 formas, 1000 plataformas, pero la información nunca está llegando a las billeteras de los usuarios de la manera en la que debería ser. ¿Por qué? Porque es la manera más directa de llevar la información al usuario final. Si nos ponemos a analizar un poco el caso de DeFi, DeFi es tal vez un poco más crítico, porque en DeFi el primer caso de uso que se viene a la mente es cuando las personas tienen, por ejemplo, un préstamo en alguna de las múltiples plataformas. Y tienen un préstamo, pero ¿qué pasa? Si no están visitando las plataformas 5, 10, 15 veces al día, entonces no saben qué está pasando con sus préstamos. Y en el mundo web 2, por ejemplo, no se da que uno se va de vacaciones y luego el banco le dice, ay, tuvimos que vender su casa o perdió su casa. No se da eso. ¿Por qué? Porque lo van a contactar de alguna manera. Pero en el web 3 sí se da. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo ir de vacaciones y cuando vengo no tengo lo que había puesto en mis plataformas de préstamos. Eso es un problema que hay que solucionar. Las liquidaciones de préstamos es uno de esos. Pero tal vez igualmente interesante es las oportunidades que los usuarios pueden tener. Entonces, se vuelve una herramienta que permite dar un enfoque preventivo para que los usuarios no pierdan sus préstamos, sus assets en general, pero también se vuelve una herramienta que permite ser proactiva, de manera que los usuarios puedan estar expuestos a oportunidades que ellos de otra manera, a menos que estén visitando las plataformas, no pueden ver. Entonces, ¿a qué me refiero? Sale un pool nuevo que tiene APIs súper buenos, todos quieren participar, pero uno no sabe a menos que vaya y visite la plataforma. O tal vez esta plataforma lanza comunicados en Twitter o lanza comunicados en Discord o en algún otro canal, pero si uno lo perdió, no vio Twitter en ese momento, entonces no puede aprovechar ese tipo de oportunidades. Y finalmente, en el caso de NFTs y metaverso, también resulta muy interesante, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, un artista lanza una colección, y si el artista lanza la colección, la vende por completo, pero ¿qué pasa? Ahí termina la interacción del artista con sus compradores, y no debería terminar ahí. Debería poder continuarse después de eso, porque ya el artista sabe que tiene una conexión con quienes compraron su NFT. Y eso no se está dando en este momento. Pero más interesante aún es, si yo tengo un NFT en mi billetera, un comprador no puede contactarme a mí en este momento, a menos, vamos a lo mismo, que yo comparta alguna información personal mía, mi correo electrónico o alguna cosa que me ligue, y entonces ahí sí puedo empezar a recibir notificaciones, pero esa no es la idea del Web3. Lo que pasa es que yo creo que hay que aceptarlo, que el Web3 es sumamente interesante, sumamente adictivo, y la gente está bien, la gente está bien con visitar las plataformas millones de veces al día, especialmente durante los bull markets. Y es interesante, es muy bonito, pero la gente olvida que eso no es lo que sucede en el mundo web 2. Nadie está acostumbrado a estar yendo a buscar su información 10 veces al día. La información tiene que fluir hacia el usuario, y eso no se está dando en el web 3. Eso es algo que tiene que cambiar en el web 3 y es lo que estamos nosotros buscando arreglar. Ahora, eso nos lleva a qué estamos haciendo nosotros para solucionar este problema. Nosotros lo que nos decidimos es hacer un protocolo que sea muy liviano, un protocolo que sea completamente genérico, que sea agnóstico en la forma de cómo se entregan los contenidos, agnóstico en la forma en la que se obtienen los contenidos, o sea, somos independientes de contenidos, y que sean notificaciones dinámicas que permitan ser muy flexibles, que trabajen en múltiples plataformas, y por eso nos decidimos a la implementación de una solución que fuera gasless, porque nadie quiere estar pagando por transacciones para recibir información que ya de por sí deberían recibir. Y para nosotros fue importante también asegurarnos que la solución que estamos implementando sea multicadena o multichain. ¿Por qué? Porque los usuarios no deben tener que tener pendiente de dónde viene una notificación. Yo no puedo estar limitado a no comunicarme con usuarios que no pertenecen a la red en la que yo juego. Entonces, el proyecto se llama Ethereum Push Notification Service, pero no estamos únicamente en Ethereum, vamos a estar en todas las diferentes redes, pero la idea es que la comunicación fluya transparentemente, que yo no me tenga que dar cuenta con quién o con cuál red me estoy comunicando, nada más con quién me estoy comunicando, que es lo de mi interés. Entonces, yo puedo estar recibiendo notificaciones que vienen de servicios en Solana, pero los puedo estar recibiendo a mi billetera. Ok. ¿Qué viene más adelante para el futuro de la comunicación en el Web3? Este es muy interesante porque
como dijimos, todo empieza con una notificación. Y la idea de decir esto de todo empieza con una notificación es porque si a uno le llega un mensaje, llamémosle mensaje, la comunicación no ha iniciado ahí. Inicia cuando uno ve la notificación y uno dice, ah, sí, aquí tengo que reaccionar. Las notificaciones que nosotros implementamos inicialmente vienen con lo que llaman un call to action, un llamado a la acción. Entonces, te llega una notificación que dice, por ejemplo, tienes un préstamo que está en peligro o hay una nueva propuesta, le das clic y te lleva de una vez a dónde tienes que ir como usuario para solucionar ese problema. Pero es porque viste la notificación. Y para nosotros ese es el factor que es determinante para nosotros. La comunicación inicia cuando llega esa primera notificación. Y como les estaba comentando, vienen muchas cosas después, pero independientemente de dónde venga la notificación, yo no tengo que estar pendiente de eso. Y las notificaciones inician todo. Si se ponen a pensar en algunos ejemplos, después de que salieron notificaciones, vino WhatsApp, vino Facebook, vinieron diferentes aplicaciones a implementar soluciones que son muy interesantes, pero después de las notificaciones. Y eso es lo que nosotros pensamos que va a suceder, lo que estamos buscando que suceda en el Web3. Haciendo un protocolo que sea escalable, un protocolo que sea muy fácil de implementar y que diferentes equipos de trabajo empiecen a implementar soluciones que sean muy interesantes. ¿Por qué? Porque ahora ya pueden tener la atención del usuario. Entonces, EPNS se vuelve una herramienta que, aparte de establecer canales de comunicación, se vuelve una herramienta indispensable para la usabilidad que se implementa para los usuarios en las diferentes aplicaciones. Eso hay que tenerlo muy, muy presente, que no es únicamente una herramienta de comunicación, es una herramienta que incrementa usabilidad para los usuarios. Ok. Una vez más vamos a lo mismo, las notificaciones es el inicio de todo, una notificación. Pero, ¿qué resulta más interesante? Recibir una notificación de un mensaje que te viene de otra persona, de otro wallet. Este es lo más reciente en lo que estamos trabajando y va a estar listo en un par de semanas, bueno, unas semanas. La idea es establecer canales de comunicación de billetera a billetera. Vamos a iniciar con comunicación de punto a punto, inicialmente, donde una billetera se puede comunicar con otra. Sin embargo, muy pronto después de esta salida, vamos con billeteras de uno a muchos también, de comunicación de uno a muchos. Y dado que nosotros somos independientes de contenidos, los mensajes puede ser cualquier cosa, lo que comunicas entre dos billeteras. Entonces, como puede ser, como se ve en el dibujo, puede ser un dibujo, un video, puede ser cualquier tipo de mensaje, texto o lo que sea. Pero también puede ser una transacción, puede ser un pago, puede ser un NFT. ¿Por qué? Porque somos independientes de contenidos. Y más interesante aún se vuelve que nosotros también estamos, en nuestro interés de que sea un protocolo manejado por la comunidad, estamos interesados en que la comunidad dicte los nuevos tipos de contenidos. Entonces, se abre la posibilidad para que las personas digan, vamos a implementar este nuevo tipo de contenidos, queremos implementarlo, sale a votación, participamos con todo esto y la misma comunidad va a ir desarrollando qué es lo que ellos quieren ver como parte del protocolo. Esto de wallet to wallet, ya nosotros lo estamos probando internamente, va a estar listo en unas semanas y lo vamos a lanzar al público para que todos lo puedan utilizar. Esto es un screenshot de cómo lo estamos probando internamente, pero bueno, está muy interesante. Y la idea es que las notificaciones, por ahora, nosotros hemos habilitado algunos crypto frontends que permiten que ustedes experimenten qué son las notificaciones, qué es el call to action, cómo pueden interrelacionarse ustedes una notificación con el servicio y cómo sucede esa comunicación entre servicios y consumidores. Pero lo interesante es lo que viene luego. Ya cuando se habilitan comunicación punto a punto. ¿Qué pasa si yo soy una plataforma de NFTs, por ejemplo, y yo puedo decir, aquí hay una persona que tiene este NFT, usted está interesado en comprar este NFT y los ponen en contacto para que hablen? Esas interacciones no se están dando por ahora, pero ya se van a poder dar. Y bueno, en general, la idea que nosotros queremos comunicar es que la falta de comunicación es uno de los problemas más graves que hay ahorita en el Web3 y nosotros estamos buscando solucionarla de muchos diferentes ángulos. Muchas gracias. No sé cómo estamos. Sí, si alguno tiene una pregunta. Sobre los permisos para recibir mensajes.
Si alguien tiene una pregunta, que levante la mano. Sí, lo estoy escuchando. Lo del spam, eso es muy interesante. El primer control de spam que tenemos es el hecho de que para recibir una notificación tienes que optar o de suscribirte a recibir notificaciones, dar tu permiso de que este servicio puede contactarte. Ese es el primer filtro de spam. Nadie puede contactarte y enviarte un mensaje solo porque tiene la dirección de wallet. Ese es el primero, pero más interesante es que de igual manera un servicio puede empezar a incurrir en prácticas que son de spam, a enviar muchos mensajes, hacer lo que sea. El protocolo, desde el inicio, nosotros incluso con nuestros tokenomics, nosotros destinamos 53% de los tokens para comunidad, lo que significa que queremos ser un protocolo que está manejado por la comunidad. Entre las decisiones es la comunidad puede hacer votación para un canal que está incurriendo en prácticas de spam. Y adicionalmente, eso viene un poco más adelante, estamos implementando un control de spam algorítmico, donde si un canal empieza a incurrir en prácticas que son de spam, va a ir como decrementando su capacidad de enviar notificaciones. Primero puede ser en cantidad, pero también en velocidad. Cada 1 hora puede enviar notificaciones ahora, hasta que eventualmente se puede ir a 0. Pero si ese canal pivotea en buen crecimiento, entonces el canal puede volver a su estado normal. Acá. Acá yo tengo, perdón. Bueno, arranco yo. ¿Cómo es el proceso de traqueo de las notificaciones desde que el usuario la recibe para saber si funcionó el call to action y demás o para ir iterando? No sé si hay posibilidad de hacer A/B testing o cómo es el traqueo desde que el usuario recibe la notificación para saber si efectivamente logramos lo que queríamos lograr con la misma. Sí, gracias. Esa pregunta es muy buena. Ahorita estamos trabajando en lo que nosotros llamamos el Analytics Dashboard. Y con el Analytics Dashboard la idea es que todos los servicios que estén enviando notificaciones a sus usuarios puedan traquear ese tipo de información. No está listo aún, pero nosotros ya tenemos bastantes métricas que sí estamos coleccionando. Por ejemplo, cuántos usuarios están suscritos a mi canal, cuántos usuarios están suscritos, cuántas notificaciones están enviando, y hay otros datos que estamos coleccionando. Pero el Analytics Dashboard va a enseñar este tipo de efectividad de las notificaciones y otros datos que son muy comunes que estamos acostumbrados a verlos en el Web 2, pero los vamos a incorporar al Web 3. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo van a hacer la comunicación de wallet to wallet a nivel técnico? Ok, yo no soy developer, pero vamos a ver. Ahorita las notificaciones fue el primer caso de uso que nosotros implementamos y tiene mucho sentido porque va en una sola dirección. Cuando estemos implementando la comunicación bidireccional, viene esto, lo estamos utilizando con... no tengo el conocimiento técnico para responderte de una manera técnica, pero el hecho de que ya nosotros tengamos establecido el canal en una dirección, simplemente estamos como extendiéndolo un poco más. Más bien, disculpa que no tenga la respuesta técnica para la pregunta. ¿Alguna otra? Yo creo que te escucho. Perdón. Buenas. Usted comentaba que las notificaciones son gasless, o sea, no hay que gastar para poder enviar una notificación. En el caso del wallet to wallet, ¿también es gasless, o sea, es gratuito la comunicación? Sí, en el caso de wallet to wallet va a ser gratuito también. Nosotros lo que tenemos es una red de nodos validadores que es completamente off-chain. Tiene sentido, porque si no habría que pagar transacciones por cualquier mensaje y ya no se vuelve viable. Son gasless y la idea es que para todos los usuarios recibir información va a ser completamente gratuito por siempre, pero se van a empezar a establecer features que solo son útiles para lo que llamamos superusuarios.
Y los superusuarios eventualmente van a tener algún tipo de costos adicionales porque van a tener acceso a features un poco más avanzados, pero eso se va a ir viendo conforme vamos haciendo los releases de wallet to wallet. Pero definitivamente para el uso normal del día a día de chat, de notificaciones, no hay costo. Es completamente gasless. En eso que comentas de nuevos verificadores, ¿hay algún incentivo para que una persona tenga un nuevo verificador o inicialmente son solo ustedes? Sí, van a haber incentivos muy similares a los incentivos que tienen otros proyectos donde lanzas un nodo, te adhieres a la red y provees ese servicio de rutear notificaciones para IPNs, para el protocolo, y viene con sus respectivos premios y sus respectivos slashing en caso de que no cumplas con todos los requerimientos del nodo. Sí. Más información de eso la vamos a estar compartiendo muy pronto porque ya estamos alistando el lanzamiento de los nodos a nivel público. ¿Alguna otra? Creo que estamos, ¿verdad? Les agradezco mucho. Gracias. Polygon, tenemos de Brasil Luis Enrique Amorim, que va a hablar en inglés. Yo le recomendaba que hablara en portuñol, pero no quería. Se llama The Future of Ethereum Scaling with Polygon. Si algunos tienen preguntas, quizás hay un rato después, así que les recomiendo que preserven las preguntas. Bienvenido. So, hello everyone. First of all, it's a big pleasure to be here. I wanted to congratulate the organizers of the event. I think it's amazing to have a lot of people, different kind of people, thinking the future, and have a more decentralized future. So, it's very good to be here. And my idea today is talk a little bit how Polygon is doing to bring scalability for Ethereum network. So I'm Luis, I'm from Brazil. I'm starting Polygon this year, January. I'm a full stack engineer there. I will try to talk today about the growth of Ethereum, what problems started with this growth, who we are, the Polygon, and the solution that we have for solve these problems. So, okay, as you know, Ethereum was built to be a big computer, so a worldwide computer, and for this computer works, you need nodes, okay? You need servers. So imagine, for example, a silly example, but if you need to put 100 of photos in your computer, you just have this space, but you want to put 1,000 of photos in the computer, so it's not possible. It's more or less what is happening with Ethereum. So during moments like CryptoKitties crazy, DeFi summer, the crypto bull market, the number of transactions risen a lot. If you think that in the last month, we had more or less 1,600 million transactions per day. So it's a lot for the network. So some kind of problems like, for example, if you have 100 of miners today, and you have 100 of transactions, okay, the network is working good. But tomorrow we start to have 10,000 of users. So the miners can't do work in a very good way. So a lot of new users, the number of transactions increased a lot, so the high demand of the miners. And as you know, in Ethereum network, you need to pay a gas price to have your transaction mined. So who pays more? Have your transaction mined first. So a lot of demand, a high demand, the price increase also. So the rising gas price, network congestion, and slowdown of the transactions are some problems that comes with this growth of Ethereum. Don't know. Oops. Okay.
So one problem that Vitalik Buterin explained from the beginning of Ethereum, it's the blockchain trilemma. So a layer 1 blockchain to be perfect have to be 3 qualities, that is be decentralized, be secured, and be scalable. But today it's almost impossible to have these 3 qualities in the same blockchain. So I think with the merge, when we start to have proof of stake in Ethereum, maybe we can have more nodes. It will be easier for people be validators, because, for example, today you have the option to increase the size of the nodes in the layer 1 to bring scalability for layer 1. But if you do this, the power of computation to run this node will be very difficult. So less people can run the nodes, and it turns the network more centralized. And you turn a network more centralized, you have less security. So today, Ethereum brings for us security and decentralization. So it's not possible to have a good scalability. I think even with proof of stake and the sharding, if you think in a billion of transactions, billion of transactions in the future, a lot of projects, we're still needing some kind of layer 2 solutions to bring scalability. So what's Polygon? Polygon was founded in 2017. So the founders created the company already with the idea to bring the scalability for Ethereum because of this blockchain trilemma problem. So our goals is make Ethereum easier to mass adoption. So allow that a lot of different companies, different projects can use the blockchain, the security of the Ethereum blockchain. Provide an amazing environment for the developers. So we really want to build products that you have interfaces. And it's very easy for a developer to use our software development kit tools, our APIs, and things like that. So it's what we really want. Our number of users are increasing a lot. More than 1 billion of transactions. So yes, the network is being very used. So our solutions that Polygon is trying to build is focused. We have sidechains, we have the POS Plasma, and now we are very focused in secure rollups and optimistic rollups. I think it's the future for scalability. Is use these kind of technologies. So today, the more used product of Polygon is the POS sidechain. So it's a sidechain. You can do transactions very faster than Ethereum. So your cost per transaction is very cheaper than Ethereum. And it's very good because it's EVM compatible, so you can run almost all types of ERC standards in this sidechain. One point is because you need to believe in the security of this sidechain. The final hash of the transactions don't come back for the layer 1. But yes, we have a good security in this layer 2 also solution. Other amazing project that we are working now is Polygon Nightfall. And the idea of Polygon Nightfall is use optimistic rollup for scalability and zero knowledge proofs for privacy. So we are very focused in use cases like supply chain orchestration, blockchain mixers, private payments, NFT marketplaces. So yes. I have more or less the architecture here. So yes, what is optimistic rollup? It's optimistic. So you have the proposers in the layer 2. You have the users, the transactors. So when you do a transaction, the proposer will roll up these transactions in a batch, and will send for the layer 1 saying that these transactions are good, are valid. So the layer 1 believes in this optimistic rollup, okay? And
you have more or less 7 days for the challengers that can send a fault proof for layer 1. For example, if the challenge finds some problem in one of these transactions in this batch, the challenger can send a fault proof and say, no, this transaction is not good. We need to revert this. So do a rollback, revert, the proposer is penalized, and the challenger receives some fees because of it. One point here, because for optimistic rollup, if you want to do a withdrawal, you need to wait more or less 7 days. But now we are trying to implement the liquidity providers. With the liquidity providers, you can pay a little bit more, and you can withdraw faster. Other solution is Polygon ZK VM. So this is amazing because we are trying to build a VM very compatible. It's like very similar. You can deploy all the smart contracts. You can use the same technologies, the same tools that you use today for build applications for Ethereum. So it's increased a lot, the throughput. We have an improvement, more than 9% in reduction in token transfer. And you have the security because we are believing in the Ethereum layer 1. So the idea, designed with security in mind. So the smart contracts will guarantee that who is executing a state change is doing it correctly. Okay? Then create a proof that attests to the validity of a scale change. And then avail valid proofs on chain for verification. This is more or less the architecture. The main difference, for example, between optimist rollups and ZK rollups is because in optimist rollups, you send the batch and you are saying for layer 1 that all these transactions is okay, and you need to wait for the challenger. In ZK proofs, you have the sequencer. When the user in layer 2 do the transactions, this sequencer propose a batch of transactions for the aggregator. Okay? The aggregator will run a proof, a snark. A snark is an algorithm that will generate a proof without interaction. It's not necessary. So generate a proof. After this proof, okay, these transactions are valid. It's okay. So you can send back for the layer 1. So here, the amazing thing is because your transactions come back for layer 1 already validated. So it's not necessary to do any validations in layer 1 again. So it's very good. Other project that we have also is Polygon Avail. Okay, the idea of Polygon Avail is if you don't want to store your data in our blockchain, you could store your data in Polygon Avail. Okay, so it's very good if you need to do some verification in layer 2 blocks, so you can use this product. Others Polygon scaling solutions that we have is Polygon Zero, that is focused in performance. Polygon Maiden, general purpose for the key rollup. Polygon Edge, if you want to deploy our blockchain. So we have like an interface that you can deploy your blockchain directly in Polygon Edge. It's amazing products also. And what are the benefits of Polygon? So it's Ethereum. We are building products that are Ethereum compatible, EVM compatible. So you can keep using all the things that you use today in Ethereum. You can keep using here with us. We are very focused in this developer experience. So we are trying to build very good SDKs that in a way that should be easier for the developers to build applications on top of it. We have a very good support. So
We already have some projects, so if you need something, we can help. We have a very good team for support. And the security, because yes, we are working in layer 2, but for example, in the key rollup, when you prove the transactions, you put the hash again in layer 1. So you believe in the security of the layer 1 also. Optimism rollup, the same. You put the batch, you put the hash of the batch in the layer 1 also. So we are allowing the security also. And interoperability. So our idea is, if you need use different kind of products, of our products, you can. So it's not necessary use just one. You can choose, depends of your project, depends of your application, you can choose one or more products and use it. So it's the idea. So okay, it's more or less this that I Arrancamos en el resto del día. Tenemos 3 cracks de Ethereum que de hecho son argentinos. Empezamos con el primero. Hay 2 paladinos, pero esto se llama Pala. Santiago Paladino es autor. Tiene un libro de web development for Ethereum developers que era muy leído y se recomienda. Y es padre de una hermosa nena de menos que 1 año. Bienvenido, Pala. Gracias, Evan. ¿Funciona? ¿Se escucha bien? Anda, me siento con una call de Zoom empezando. Bueno, antes de arrancar con la charla, déjenme contarles una anécdota cortita. Estaba preguntándome en qué idioma dar la charla, ¿no? Le pregunté a Romy, che, vamos en inglés, en castellano, me dice lo que quieras, hay traducción, lo que quieras no me sirve con respuesta. Bueno, estábamos en eso y nos llegó un reporte de una vulnerabilidad. Llegan reportes todo el tiempo, hay que levantarlos, activamos el protocolo de respuesta, empezamos a buscar qué contratos sean vulnerables y todo es un proceso por el cual le notificamos a todos los proyectos que detectamos que pueden haber sido afectados por una vulnerabilidad. Che, mirá, ten en cuenta esto, mitigación, vamos a alargar un fix. Es un mail, como ven, serio, digamos, ¿no? Bueno, uno de los primeros proyectos que le mandamos nos respondió esto. ¿Se dan cuenta? Hay un nivel de orgullo argentino acá en lo que hacemos, que es una picardía no dar esta charla en castellano, ¿no? Y otro, bueno, no sé, ¿estará acá el que escribió esto? Me reintriga quién es el community manager o la persona de este proyecto que dando esta respuesta, me encantó. Pero bueno, también en otro tema por ahí un poquito menos jocoso, slide obligada agregada de Ragio hoy a la mañana. Siempre decimos que América Latina es el terreno fértil para adopción de cripto por todo lo que pasamos. Marian ayer contaba muy bien que también es terreno fértil para entrepreneurs, para gente que trabajamos, que estamos en hard mode, digamos, en todo esto, ¿no? Bueno, creo que hay que ir incluso un paso más allá, hacer que Latinoamérica sea un terreno seguro para poder innovar, para poder seguir desarrollando y poder estar alejado de este tipo de cosas y poder seguir generando innovación, ¿no? Viendo por ahí que en otros lugares pasan cosas como esta. Bueno, empecemos ahora sí con la charla. Disculpen la breve anécdota en el medio. Bueno, vamos a hablar de Secure Operations para sistemas de Web3. La charla, bueno, hace español, pero un poquito en Spanglish. ¿Vieron cómo es esto? Mi nombre es Santiago Paladino, trabajo en OpenZeppelin. En OpenZeppelin tenemos la misión de proteger la Open Economy y proveemos productos y servicios, en particular auditorías de seguridad, a un montón de proyectos en el ecosistema. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando de operaciones en Web3. OpenZeppelin es contracts, ¿no? ¿Me levantan la mano los que usaron OpenZeppelin Contracts para armar un contrato? Ok, listo, ya está. Saben de lo que estoy hablando, no tengo que ir más en detalle. Pero bueno, ahora unos 3 años más o menos, nos empezamos a preguntar qué hay en seguridad en Web3, ¿no? ¿Qué hace que un proyecto en Ethereum sea seguro? Y nos encontramos que hay un montón de cosas que van más allá estrictamente de Solidity, ¿sí? O sea,
un montón de hacks que me olvidé un reentrance guard, me olvidé un modifier, problemas en la lógica. Pero empezamos a encontrar, esto lo encontré en 5 minutos de ver el top 10 de Rec News, un montón de proyectos hackeados por otros motivos, ¿no? Por una private key que fue comprometida, por un front-end que fue vulnerado. Bueno, el hack de Curve de hace unos días fue un front-end. Problemas en la inicialización de un contrato. Nos ha pasado de proyectos que auditamos, que salen a producción, los hackean y bueno, nos dicen, che, ¿qué pasó? Y resultó que el developer entre la auditoría y el deployment se le ocurrió agregar un cambiecito y rompió en el medio. Lo que empezamos a ver es que hay un montón de cosas alrededor de no solo de development, sino de operaciones que realmente hacen a la seguridad en Web3. Bueno, no solo en Web3, en todo el desarrollo de software, ¿no? Y la verdad es que Web3 no es una excepción. Así que salimos a entrevistar a un montón de proyectos, habremos entrevistado más de 100 proyectos en el ecosistema y preguntarles qué necesidades tienen, qué problemas de seguridad tienen, cómo resuelven determinados problemas. Varios de ustedes en esta sala contribuyeron a esas frases. Nos encontramos con un montón de cosas que provienen de esto de, bueno, hay que shipear, hay que salir, por ahí no hay tooling suficiente, pero que realmente hablan de una necesidad de profesionalizar y de asegurar todo lo que es operaciones en el desarrollo de sistemas basados en smart contracts. La del fondo es mi favorita. El developer de todas las mañanas arranca, me fijo, no se rompió nada, ¿no? No, bueno, listo, puedo empezar el día tranquilo. Y eso con sistemas de monitoring. Escuchamos cosas como, bueno, sistemas de deployment que no existen, que son scripts que se van armando a medida que hagan falta para correrlos, sistemas manejados del MetaMask, desde el lead developer como único administrador. Escuchamos un montón de cosas que nos llevaron a construir lo que hoy es Open Zeppelin Defender. Defender es un platform as a service que ofrecemos para uso gratuito de la comunidad que da módulos de administración, de automatización, de monitoreo. Pero esta charla no les voy a vender Open Zeppelin Defender, porque es que me encantaría que lo usen, pues lo que hago todos los días, sino que lo que les quiero compartir es qué fue lo que aprendimos en el desarrollo de esta plataforma, qué es lo que seguimos haciendo, que seguimos agregando, y tratar de convencerlos de que la seguridad en Web3 va más allá de cuidemos los contratos en Solidity, que hay una verdadera necesidad de profesionalizar las operaciones en Web3. Vamos a hablar de estas 5 cosas hoy, de staging, deployment, administración, automatización y monitoreo. De nuevo, algunas cosas las estamos resolviendo desde Defender, para otras hay otras opciones en el ecosistema, otras todavía no están bien resueltas. Bueno, son algunas de estas tareas en las que me quiero detener, de que son importantes en un proceso de DevSecOps, digamos, ¿no? De desarrollo y qué pasa después del desarrollo. Hace falta un equipo de operaciones seguro que se encargue de que todo lo que nosotros codeamos con cuidado y amor llegue bien on-chain, ¿no? Empezamos hablando de staging primero. Un entorno de staging es, para decirlo mal y pronto, un entorno lo más parecido posible a producción. Antes de llegar a producción, nosotros podemos testear que las cosas funcionan como deberían. Lo que encontramos es que muchos proyectos se basan en testnets para esto, deployan a Girly, a Robson, a Rinco y a distintas redes. Pues esto se queda muy corto en el momento en que necesitamos empezar a testear protocolos que interactúan con otros protocolos. Si nuestro protocolo no hace nada más que trabajar dentro de sí mismo, que no tiene ninguna conexión con nada más, bueno, sirve, pero en el momento en que nuestro protocolo usa DAI, saca un préstamo en Compound, deposita en Aave, usa Balancer, Uniswap, nosotros necesitamos testear contra algo real, algo representativo de esos otros protocolos. A ver, todo el ecosistema DeFi es un ecosistema justamente porque son protocolos interactuando entre ellos. Y en el momento en que nosotros vamos a testear que nuestro protocolo funciona como debería, tenemos que testearlo contra algo real, algo lo más representativo posible de la realidad. Y ahí es cuando las testnets se nos quedan cortas, ¿no? Hay trabajo que se puede hacer, que hay equipos trabajando en tener packages que se puedan deployar en distintos entornos que sean representativos de lo que hay en otros protocolos. Pero bueno, lo que vimos que muchos proyectos hacen, que trabajan en DeFi particularmente, es trabajar sobre forks de mainnet. Es decir, toman el estado actual de mainnet, forkean y corren una serie de pruebas de integración sobre eso. Listo, con eso nos quedamos tranquilos de que los contratos funcionan bien.
Pero una aplicación en Ethereum no son los contratos nomás. Hay un montón de cosas alrededor. Tenemos una dApp, tenemos el frontend, tenemos un montón de scripts, de lógica que puede estar interactuando con los contratos. Y eso muchas veces se queda fuera de este testeo, ¿no? O sea, lo que necesitamos es un entorno que sea long live, que podamos mantener corriendo, donde podamos probar nuestra aplicación, cómo va a funcionar realmente justo antes de ponerla en producción. O sea, necesitamos un entorno de staging completo en el que podamos verificar nuestro proyecto. Y eso es algo que hoy no es tan fácil de conseguir. Hablemos de deployments, de qué es lo que pasa desde que compilamos un contrato hasta que llega a la network. Todos los proyectos que hablamos, hard hat deploy, hard hat run un script de deployment, felices de la vida. Y sí, funciona bárbaro. Estamos re contentos, amamos hard hat. Pero hay toda una parte de profesionalización del proceso de deployment que está faltando. No hay reproducibilidad, no hay trazabilidad. Sí, nosotros tenemos ya nuestro proyecto corriendo en una network y queremos llevarlo tal cual con las mismas versiones de los artifacts a otra network. No siempre es fácil rastrear exactamente la versión de los artifacts que se deployaron o poder tener una seguridad de que lo que nosotros mandamos a una network lo vamos a poder agarrar y reproducir exactamente en otra. Sea porque queremos movernos multinetwork, porque queremos probar una integración con otra cosa. Está faltando un proceso en serio de versionado de artefactos, de poder guardar una foto de, bueno, este es el source code de nuestro sistema, estos son los artefactos compilados y esto es todo el camino que hicimos para llegar desde una versión del código hasta, efectivamente, lo que tenemos deployado on-chain. O sea, en definitiva, lo que nos está faltando es desacoplar el proceso de deployment de un proceso estrictamente de desarrollo y tener un pipeline un poco más maduro de desarrollo, de integración continua, que nos pueda dar una manera transparente de mostrar, hey, de esta versión del código nosotros llegamos a este deployment, a este contrato que está viviendo en esta address. Y un segundito vamos a ver también por qué esto es particularmente importante. Es importante cuando hablemos de administración. Con administración me refiero particularmente a cambios que requieran un permiso particular sobre el contrato. Puede ser ajustar un fee, puede ser cambiar un parámetro, puede ser otorgar un rol, o en el extremo upgradear un contrato, ¿sí? Que es el cambio más destructivo, digamos, que podemos hacer en nuestro proyecto. Lamentablemente todavía pasa que hay proyectos que están manejados por una sola cuenta, por el lead developer, porque nadie tiene tiempo de setapear algo más. Bueno, creo que ni hace falta entrar en detalle de por qué esto es un problema. Lo mínimo aceptable para poner un proyecto en producción es una multisig. Bueno, la verdad es que nos encanta Gnosis Safe. Es un muy buen producto desarrollado por la gente de Gnosis y realmente ayuda en el distribuir un poco cuál es el riesgo de tener una sola persona con control absoluto del proyecto, ¿no? Ahora bien, lo que nos encontramos con esto es que, ¿qué suele pasar a un equipo? Se arma una multisig, se ponen como signers al lead developer, al CEO, al COO, un montón de gente del equipo. Dale, buenísimo, ya hacen falta por lo menos 5 personas que estén de acuerdo para aprobar un cambio en un contrato. Lo que termina pasando es que el developer le dice al resto, che, ¿me firmás? Y los demás firman. ¿Y por qué firman? ¿Y por qué en un choclo de bytes no entienden nada y lo firman? Y no les estamos dando las herramientas para poder verificarlo. Y no hablo solo de gente que por ahí no tiene los recursos para desencodear eso, para entenderlo. Hablo también de muchos otros developers que no tienen el tiempo, no tienen las ganas de sentarse y desencodear qué es una transacción. La verdad es que el estado del tooling mejoró un montón en el último tiempo. Todavía falta más trabajo para poder mostrar claramente cuáles son los efectos de una transacción que nosotros estamos mandando sobre un contrato. Y mostrarlo también de una manera amigable, de una manera user-friendly, donde podamos mostrarle a un stakeholder la acción que va a generar esto es mandarle un token de esta persona a esta otra persona y no emitimos un transfer event, no emitimos un swap con amount 0 in. No, necesitamos hacer algo que sea fácil de entender. Y la otra pata complicada en administración de upgrades está de la mano con esto que charlábamos recién de trazabilidad de deployments. ¿Cuál es el problema acá? Nosotros tenemos nuestro equipo de desarrollo, llega una versión del código buenísima,
frizamos, tenemos un git commit, se lo mandamos a nuestro equipo de auditores favorito, que espero que sea este, pero bueno, si no, no me pongo celoso. Y nos devuelve un reporte diciendo, si esta versión del código no le encontramos nada, vamos para adelante, lo pueden deployar. Eso pasa a un address, bueno, listo, hay que aprobar un upgrade de esta address. Bueno, ¿y cómo me entero yo que es lo mismo? No, pues está verificado el código en Etherscan. Dale, vamos línea por línea para ver que el código que está en Etherscan es el mismo que... No anda. O sea, necesitamos tener algo que nos dé claridad, que diga, hey, este fue todo el camino que hizo este pedacito de código desde que lo codeamos, que lo testeamos, que lo auditamos y que llegó on-chain. Y ese tooling hoy no lo tenemos todavía. Y al no tener eso, un audit que salió un vagón de plata no sirve porque ya no nos da las garantías de que el código fuente que auditamos es el mismo que el que llegó on-chain. Y bueno, desde ya también hace falta un buen tooling para armar estas transacciones, armar estos proposals, digámosle, que puedan administrar y modificar nuestros contratos. O sea, hoy por hoy, operar a través de una multisig es mucho más sencillo de lo que era hace unos años, pero operar con una multisig que por ahí está enganchada a través de un time lock para prevenir que cualquier acción se ejecute inmediatamente, que por ahí está conectada a un governor para crear un proposal sobre la que la comunidad tiene que votar, ya de golpe empieza a ser un poco más difícil tanto de orquestar, de crear esas transacciones y, bueno, desde ya de revisarlas, ¿no? Hablemos de automatización. Con automatización me refiero a, en particular, automatización de envío de transacciones. Muchos proyectos tienen un backend que se encarga de mandar transacciones de manera automatizada ante ciertas cosas. Puede ser un backend que se encargue de mandar gasless transactions, es decir, de mandar transacciones on behalf de los usuarios. Puede ser POAP. POAP es un ejemplo perfecto de esto. Ustedes van a la aplicación de POAP, mintean, y eso es un proceso que está corriendo en el back office de POAP que les manda la transacción gratuitamente, mandándoles el NFT a su wallet. Contamos que en muchos proyectos la manera de custodiar estas cuentas que están encargadas de mandar transacciones de manera automática es una private key tirada a un servidor en común. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de hacer algo mejor. Funciona y sale. Y cuestión, cualquiera que tiene acceso a esa private key puede entrar, puede drenar los fondos. Si el relayer si la cuenta en cuestión tenía permiso sobre los contratos, puede hacer más daño. O sea, ni hablemos si esto es lo que está manejando un oráculo, por ejemplo. O manejando un bot de liquidaciones que necesita tener acceso a fondos serios para poder liquidar una posición. O sea, como mínimo lo que tenemos que empezar a pensar acá es en Key Management System serios. Es decir, un sistema que puede ser basado en software o en hardware incluso, en el que nosotros podamos guardar una private key de forma segura y definir policies de control de acceso para decidir, bueno, cómo queremos permitir que esta clave se use, que nuestra private key no salga nunca de ahí adentro y, bueno, que este módulo se encargue de manejar todas las firmas y que proteja realmente la private key que estamos usando para interactuar con nuestro sistema de forma automatizada. Hay otro ángulo también al envío de transacciones que no va tanto por el lado de seguridad, sino también por el lado de reliability, de cómo nos aseguramos que nosotros armamos un script que mande transacciones y que este script funciona. Lo que encontramos es que la mayoría de los proyectos, lo que se hace es, bueno, send transaction, la transacción sale y listo. Bueno, ¿y qué pasa después? Hay un montón de complejidades, sobre todo en entornos en momentos de congestión de la red, de subidas rápidas del gas price, en que nosotros mandamos la transacción y no tenemos ninguna garantía de que se mine o no. Y empiezan los problemas con el nonce, que avanzó, que no avanzó, que la transacción se minó, que no se minó, que la tengo que mandar con más gas. Y esa lógica, y nosotros trabajamos en esto todos los días, déjenme decirles que no es fácil de implementar. Y encontramos también que no está bueno casarse con ningún infra provider. Puede ser que justo nos toque el día que se cayó Infura y nosotros nos caímos atrás. O sea, es importante cuando uno se tapea uno de estos proyectos que necesitamos que estén conectados de manera reliable a la red y mandando transacciones constantemente, que tengamos un pool de providers con los que podamos trabajar en el caso de que alguno se caiga, ¿no? Bueno, hablemos de la última, de monitoreo.
hay un solo Samsung, no podemos confiar en que nos va a llegar un mensajito de Telegram diciendo, che, me parece que se te rompió el proyecto. Más allá de no es serio, no escala y no es timely, no nos llegan a tiempo estas notificaciones. Y la verdad es que un hack rara vez tiene una sola transacción. Es una primera transacción, seguida de otra, de un copycat, de otro bot que vio la transacción y se suma y empieza también a sacar la plata. Hay mucho valor en agarrar un hack a tiempo. Y acuérdense de las primeras slides que veíamos, cosas como proyecto hackeado por $600 millones que se enteró una semana después. Y el valor en tener una respuesta a tiempo no va solo en, bueno, por ahí puedo pausar mi proyecto, lo puedo frenar, puedo hacer que no se roben toda la plata que había dentro, sino también poder activar un plan serio de incident response que vaya de la mano con nuestro proyecto. O sea, como mínimo lo que necesitamos son canales de notificación que nos avisen de manera reliable de que está pasando algo raro con nuestro proyecto. Y también lo que estamos viendo en muchos proyectos que empiezan a implementar ahora son circuit breakers, donde de manera automatizada una notificación de una posible vulnerabilidad se traduce en pausar el sistema directamente. Eso se asegura que por más que sean las 4 de la mañana, esté todo el equipo durmiendo, bueno, por lo menos hay algo que frenó este hack y nos da tiempo a reaccionar. Hay otra pata también a Security Monitoring. Hemos visto también algunos equipos que se arman unos scripts manuales para monitorear, para estar pingueando sus contratos y entender qué es lo que les está pasando. Encontramos dos problemas grandes con esto. Primero, que muchas veces un equipo no sabe qué cosas monitorear. Por más que empiece a setapear la infra para poder monitorear sus contratos, no está claro qué hace falta monitorear. Acá hace falta más educación, más contenido, más recursos orientados a seguridad, para que quede claro, depende qué tipo de sistema, qué tipo de proyecto nosotros estamos trabajando, qué es lo que queremos monitorear. Y otra pata también que va por, bueno, monitoreo. Monitoring tiene la particularidad de que si se cayó, muchas veces no nos enteramos. O sea, el sistema no nos está avisando de cosas porque no hay nada o porque el sistema dejó de correr. O sea, un sistema de monitoring necesitamos que esté setapeado, que esté armado con cuidado, como para que sea bien reliable y no se caiga ante nada. Hay otra pata también súper interesante de monitoring que va de la mano con lo que charlamos hace un ratito de integración entre otros protocolos, ¿no? Nosotros armamos nuestro sistema que depende de Compound. No tenemos que monitorear solo nuestro sistema, tenemos que monitorear Compound también. Si hackean a Compound, nosotros tenemos que reaccionar de alguna forma. En ese sentido, está bueno trabajar en soluciones descentralizadas de monitoreo, que lo que nos permitan sea suscribirnos a alertas que pasen en la red y que afecten otros protocolos en los que nosotros estamos interesados, ¿no? Es decir, sistemas en los que nosotros podamos ir a ver, Compound monitorea así sus contratos, sus transacciones. Bueno, nosotros nos podemos suscribir también a la salud, a un status update de cómo está Compound y también podemos reaccionar en función de eso. Bueno, para ya ir cerrando un poco, creo que el punto más importante que quiero transmitir acá es que la seguridad en Web3 no es solo Solidity, no está solo en la parte de desarrollo. Nosotros podemos tener el contrato más seguro del mundo, pero si está asegurado por una private key en una máquina compartida en un servidor, no logramos nada. Es decir, la seguridad no se termina en el código, no se termina en el desarrollo. Hay toda una capa muy grande de operaciones que hoy por hoy estamos descuidando como industria y tenemos que prestarle mucha atención. Desde Zeppelin tenemos una base de datos, la pueden buscar como Defender Advisor. Es un knowledge base en el que compilamos buenas prácticas de ya de desarrollo, pero también de testing, de operaciones y de monitoreo de contratos. Es gratis, ustedes entran a Defender, la buscan como Advisor y pueden encontrar un montón de artículos y encontrar cuáles son relevantes para el proyecto en el que están trabajando. Informarse respecto de qué tipo de controles, qué tipo de buenas prácticas pueden usar para asegurar sus proyectos desde estos ángulos. Bueno,
desde ya, ahora sí les chileo un poquito Defender. Defender es la plataforma en la que llevamos trabajando ya casi 3 años. Es de uso gratuito para la mayoría de las situaciones. Tiene módulos de administración de contratos, de automatización de envío de transacciones, de monitoreo, de logging, y estamos trabajando también para agregarle capacidades de deployment y de staging. No les voy a hacer una demo de Defender acá porque no es el lugar, pero si les interesa saber más, los invito a que vengan, me pregunten, o a cualquiera de la gente que vean con remera de Open Zeppelin. Y bueno, ya también estamos contratando, así que si les interesa algo de esto, trabajar del otro lado, avísennos o súmense a Zeppelin/join y podemos charlar un poco. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Perdón, no sé si es con micrófono, a grito pelado. Bueno, habla fuerte. Sí. ¿Crees que habría posibilidades de la integración continua? Sí. ¿Hacer algún tipo de auditoría más allá del testing? Es que te respondiste solo ahí, la palabra clave es integración continua. Es tener un proceso de deployment que sea visible por todos los miembros del equipo. El problema con los deployments hoy es que pasan en la computadora de algún developer que es el que tiró el hard hat deploy y dice, muchachos, listo, está acá. O sea, la clave es tener un script, un proceso reproducible de deployment que nosotros podamos correr en un pipeline que pueda ser visible y que pueda ser auditado por todos. Ese es el básico al que tenemos que apuntar. Y con eso solucionamos un montón de problemas. No sé quién más. Sí. Dale. Discúlpame, ¿podrías explicar si Defender, vos dijiste transacciones automáticas? Sí. ¿Podés guardar ahí la private key? ¿Podés generar...? Sí, Defender, y bueno, voy a chilear solo porque me preguntaron. Defender lo que hace es integra un KMS, un Key Management System, vaqueado por HCMs, un Hardware Security Modules, en los que nosotros guardamos las private keys que corresponden a cada usuario. Es decir, vos te creas una cuenta en Defender, decís, hey, quiero una cuenta, quiero un address para mandar transacciones en Polygon, por ejemplo. Nosotros generamos una clave de uso exclusivo para tu equipo, la guardamos en el Key Management System y vos desde tus scripts, que pueden correr adentro de Defender, pueden correr en tu propia infra, donde quieras, decís, bueno, quiero mandar esta transacción. Y nosotros tomamos ese pedido, nos encargamos de asignar un nonce, asignar un gas price, firmar la transacción, broadcastearla por 3 o 4 infraproviders distintos y monitorearla para ver que se haya minado y si no, resubmitearla con mayor gas price. Pero el chiste es que sí, nosotros guardamos la clave en un KMS con policies para que solo tu equipo la pueda usar. ¿Y la puedo llegar a recuperar esa clave? Porque el tema es que si yo cargo dinero ahí y ustedes desaparecen, me quedaría, digamos, en esa clave, digamos, inaccesible, todos los assets que tenga asignado esa address. Bien, te prometo que no vamos a desaparecer, pero no, bueno, una promesa no vale. Ya sé, tranqui. Yo, por mis clientes, no es por mí solo. Totalmente. Mirá, nosotros lo que recomendamos es, en las cuentas que uses, que tengas los fondos necesarios para pagar el gas, que no tengas... Si querés, podés tener mayor cantidad de assets directamente de esas cuentas, pero si no, usar Smart Contract Wallets directamente. Es decir, ponete una multisig 1 de 2, en la que una de las cuentas que puede manejar ese multisig es uno de los relayers que tenés en Defender, y otra es una cold key que tenés guardada en otro lado, en el caso de que a nosotros nos pise un tren a todos al mismo tiempo y necesitas recuperar tus assets. ¿Y eso es el servicio es gratis también? ¿O ese es...? Perfecto. Gracias. Por favor. Bueno, gracias. Los dejo con Alejo que hablar de MIB. Va a ser una gran charla, así que no se la pierdan. Es un placer, un honor de tener uno de los expertos en el tema de MIB, uno de los temas más importantes para el futuro de Ethereum y la verdad que para todos los blockchains es algo que surgió al frente de todas las charlas en los últimos años.
Alejo Salles trabajaba en Zeppelin antes y antes de eso era un profesor de física, pero dejó la academia para estar en algo más impactante y para la libertad en el cripto. Gracias por estar, Alejo. Gracias, Iván. So I prepared this talk in English, but I think it makes more sense for me to deliver it in Spanish. So apologies for those who do not speak Spanish. I understand the translation is working well. So yeah. Gracias. Voy a hablar en castellano, como decía. La preparé en inglés. Va a haber un poco de texto en inglés. Es poco texto, así que espero que no sea un problema. Pero también algunas cosas me van a salir en inglés, ¿no? Así que ténganme un poco de paciencia, va a estar medio mixto. Bien, antes de empezar quería agradecer especialmente a los organizadores y las organizadoras de este evento. Ya varios antes de mí hablaron del tema de Tornado Cash y cómo Estados Unidos prohibió interactuar con los smart contracts y hoy uno de los devs lo llevaron preso. Entonces son días súper tristes, a mí esto me impactó mucho y creo que la forma de luchar contra eso es justamente esto, es particularmente importante para el ecosistema que movamos, ¿no?, la influencia de los polos de Estados Unidos y Europa en particular y que desarrollemos el ecosistema afuera. Así que creo que esto es lo que tenemos que estar haciendo. Y bueno, nosotros además tenemos como un vínculo muy distinto con los estados, ¿no?, más adversarial, más... estamos acostumbrados al corralito, hiperinflación. Entonces creo que es un poco nuestro deber también educar a los ciudadanos del primer mundo que tienen otro vínculo con sus estados, ¿no? Y sabemos más de esta batalla. Así que bueno, nada, de nuevo, gracias a los organizadores y gracias a todos ustedes por participar. Bueno, arranquemos entonces con MIB. Supongo que quieren comprar ETH, ¿no? Buy the dip. Van a Uniswap, dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta un ETH? Dice 1.787 DAI. Muy bien, aprovecho, está barato, lo voy a comprar, pero antes digo, bueno, no. Probemos cuánto está en SushiSwap. Voy a SushiSwap, pongo un ETH, que es lo que quiero comprar, y me fijo cuánto me pide, y me pide 1.786 DAI. Entonces digo, acá es más barato. Entonces, voy a comprar, pero me avivo para un segundo, ¿no? Como que acá es más barato y acá es más caro, entonces, ¿por qué no compro ETH en SushiSwap y voy y vendo el ETH más caro en Uniswap, ¿no? Y me hago un poco de plata en el proceso. Bueno, felicitaciones. Acabas de extraer tu primer MIB, ¿no? Miner Extractable Value. Eso que vieron ahí es MIB. Por supuesto hay 1000 caveats a esto, ¿no? Me van a decir, bueno, no, pero si hago eso, el gas, ¿no?, me consume todo el profit que hago. Trato de ganar plata y el gas es más caro o... Nada, y cuando aprieto la flechita de dar vuelta a la transacción, en vez de comprar ETH, compro DAI con ETH, ahí el precio cambia y ya no cierra, ¿no? Pero eso es un detalle, esto no funciona si lo van a hacer a mano, pero hay bots que hacen esto todo el tiempo, ¿no? Súper eficientes con smart contracts codeados directamente en assembly y hay un montón de gente extrayendo este valor, ¿no? Como es una gran industria el MIB. O sea que esta idea tiene sentido, de nuevo, no tiene más sentido hacerlo a mano, pero si quieren codearse su propio bot, adelante, pueden ganar plata haciendo esto. Entonces, hoy lo que les voy a contar es una historia del MIB, pasado, presente y futuro, en 4 muy cortos capítulos, ¿no? Así que arranquemos. Bueno, iba a poner un cronómetro y no puse, pero bien. Capítulo 1, la amenaza de Praga. En DevCon 2018, Phil Dayan se subió al escenario y contó una historia de cómo él y sus colegas estuvieron mirando la mempool y viendo que había una competencia entre robots, competencia de estos bots tratando de extraer ese MIB, tratando de pagarle cada vez más caro a un minero, ¿no? Diciendo, bueno, yo minero te pago X plata si me metes mi transacción, ¿no? Que es la que compra y vende, ¿no? Y ahí otro robot veía esa transacción en la mempool y decía, no, minero, pago más, mete la mía. Y así una escalada, ¿no?, armamentística, a ver quién paga más, hasta que el minero dice,
me agarro esta, me quedo con esta la mino, ¿no? Pero junto con esa transacción que es minada, agarraba un montón de otras transacciones y las metía en el bloque, ¿no? Y esas transacciones eran gasto, ¿no? Inflaban los bloques, gas quemado, porque fallaban, ¿no? Porque ya no estaba más disponible la oportunidad de arbitraje. Entonces, todo esto creaba una externalidad negativa para los usuarios. Los usuarios están tratando de meter sus transacciones en el bloque y el gas está cada vez más caro y está lleno los bloques de basura, ¿no? Entonces esto era un problema. Esto es parte de un estudio, Flashbots 2.0, en donde ilustraron todo este fenómeno, ¿no? Y donde introdujeron la idea de Miner Extractable Value, ¿no? El MEV. Entonces, ¿por qué miner? ¿Qué tiene el minero que ver con todos estos robots que se están peleando por eso? Bueno, porque este valor que está ahí tirado, como veíamos, cualquiera puede ir y sacarlo, ¿no? Está ahí tirado en la blockchain. Entonces, es no permisionado, ¿no? Cualquier actor puede ir y sacarlo. Entonces, en particular, los mineros están en una posición ventajosa, porque son los que tienen el espacio de bloque, y si el minero ve que viene una transacción y dice, me voy a hacer este arbitraje, el minero puede mirar la transacción y dice, pará, ¿por qué vos y no yo? ¿No? Tiro esta transacción a la basura, meto la mía que hace lo mismo y capturo ese MEV. Entonces, los mineros tienen una posición minero o el que produce los bloques, ¿no? Que ya vamos a llegar a cómo cambia esto en Proof of Stake. Pero los mineros entonces tienen esta ventaja y por eso Miner Extractable Value. Más recientemente estamos usando Maximal Extractable Value para, ¿no? generalizar un poco esta noción. Bueno, entonces esto, de nuevo, es un problema, ¿no? Porque impacta al resto de los usuarios. Pero es todavía peor, ¿no? Imagínense esta situación donde hay un minero que llega a minar su bloque, le tocó, y va a minar en la cadena más larga y encuentra que el bloque sobre el cual va a crear su próximo bloque, como le dice el protocolo de consenso, encuentra que es un bloque con un montón de plata, ¿no? Como gente que pagó un montón. Imagínense que un NFT mint, y por gente que quería mucho ese NFT, pagó un montón de plata para meterse en ese bloque. Entonces el minero lo que puede decir es, ¿por qué en vez de yo minar el próximo bloque, que ya pasó la locura de este NFT mint, no hago, voy para atrás en la cadena y mino otro bloque sobre un bloque más viejo, ¿no? En vez de lo que me dice el protocolo. Y lo que hago es agarro todas esas transacciones y las meto de nuevo y me quedo con todo ese valor yo. Y puedo ser incluso más astuto, puedo dejar un poquito de plata tirada para que el próximo minero cuando venga diga, no, en vez de ir con la cadena de arriba voy con la de abajo, porque me quedo esa última bolsita de plata que está ahí tirada, ¿no? Entonces esto se dan cuenta que es un problema, porque hace que la cadena nunca avance. Los mineros están incentivados a frenar, ¿no? Y esto se llama reorgs, ¿no? Entonces, a reorganizar la cadena para tratar de sacar esa plata. Entonces esto es una gran amenaza para Ethereum y cualquier blockchain en realidad que tenga estado, ¿no? Entonces, más en general, este MEV es una fuerza centralizante. Y esto es lo que, como ya varios mencionaron, ¿no? La descentralización es central, es lo primero que queremos lograr acá, ¿no? Entonces, lo que tiene este MEV es que es una fuerza que centraliza, ¿no? Piensen en si hay un minero que tiene 10% del hash power, uno espera que se lleve el 10% de los rewards de la network, más o menos, ¿no? Pero si, supongan que es un minero astuto que puede extraer MEV, que se sofisticó y que tiene robots de arbitraje y que está sacando todo este valor. Entonces, si se lleva una parte que es más que ese 10%, ¿no? Si tiene rewards que son como supralineares en el hash power, lo que pasa es que gana cada vez más plata y eso la reinvierte en comprar GPUs y minar todavía más y eso hace que gane más plata. Entonces, eso, en última instancia, converge a que un mining pool o un minero tiene toda la network y es justamente, ¿no? lo que queremos evitar. Entonces, de nuevo, esta fuerza de MEV es una fuerza que amenaza el ecosistema, entonces tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que tratar de evitar este futuro del MEV centralizando y destruyendo nuestro esfuerzo por descentralizar este sistema abierto para todos. Entonces, esto nos lleva al capítulo 2, esto no sé cómo traducirlo, un montón de robots, digamos. Entonces, este es el capítulo donde entra Flashbots. Flashbots ve este problema y decimos, bueno, ¿cómo arrancamos a tratar de resolver esto, ¿no? Bueno, enfoquémonos en estas externalidades negativas de las que hablábamos antes. Tratemos de proteger un poco a los usuarios de esto. Entonces, lo que es Flashbots todavía hoy, ¿no? En Proof of Work funciona de la siguiente forma. Hay searchers, que son estos robots que están buscando estas oportunidades de arbitraje, liquidaciones y demás oportunidades de MEV.
los searches agarran y crean bundles, que son simplemente listas ordenadas de transacciones, paquetitos, que le mandan al relay de flashbots, ¿no? Entonces un searcher dice, veo esta transacción, este trade que va a mover el precio. Entonces, bueno, pongo una transacción mía pegada que aproveche esa movida de precio y captura un poco del valor. Entonces agarra este paquetito, lo arma y se lo manda al relay de flashbots. Flashbots inspecciona estos bundles, ve que son válidos, ¿no? que son transacciones legítimas y demás, y a su vez se los manda a los pools de minería. Los pools de minería lo que hacen es, corren, en vez del software el cliente de Ethereum que venían corriendo, Geth, cambian por MEV-Geth, que es un software open source que mantenemos en Flashbots, que hace lo mismo que Geth, pero tiene en cuenta estos bundles, ¿no? Y hay como un auction, como una subasta, donde el bundle que le paga más al minero es el que es elegido. En realidad entran varios bundles en el bloque y demás, entonces MEV-Geth se encarga de eso. Entonces, de esta forma, el searcher y el minero se reparten un poco la torta, ¿no? Antes también se la repartían vía los fees, ¿no? Ahora la gracia es que se la reparten sin molestar a todos los usuarios que están afuera. Como que esto no pasa por la mempool, esto es privado, entonces los usuarios no se ven impactados por esta carrera de bots luchando unos contra otros por extraer ese MEV, ¿no? Entonces, fenómeno, resolvimos en alguna medida las externalidades negativas que tenía esta extracción de MEV. Pero esto no es todo el problema, ¿no? En particular, estas entidades son trusted, son confiadas, ¿no? Confiamos en flashbots, ¿no? Los searchers, cuando nos mandan sus paquetitos de transacciones, confían que nosotros no vamos a abrir el paquetito y robarles las oportunidades. Como decía antes, cualquiera puede extraer. Entonces, están confiando en nosotros y a la vez en los pools de minería, porque los pools de minería también pueden abrir los paquetitos y decir, me lo quedo yo, ¿no? Entonces, acá hay un tema de confianza. Y hoy podemos hacer esto porque los pools de minería son grandes, hay como los mineros individuales se juntan en estos pools y los pools nosotros los whitelisteamos para mandarles los bundles, ¿no? Entonces, resolvimos un problema con algunas trust assumptions, con algunas hipótesis de en quién confiamos. Bueno, lanzamos este sistema y explotó un poco el ecosistema de MEV. Con esto lanzamos también, por ejemplo, un bot de arbitraje open source muy sencillo que hacía lo que les mostré en las primeras slides. Y mucha gente empezó a extraer MEV, tanto gente que ya lo venía haciendo, que se empezó a sofisticar más y más, como gente que no sabía del fenómeno, encontró esto, encontró nuevas, como muy ingeniosos, encontraron muchas nuevas formas de MEV de distintos tipos y empezaron a explotarlas, ¿no? Hay un montón de curvas así que muestran la cantidad de plata creciendo un montón de cómo esta industria se desarrolló medio de un día para el otro. Y hay un montón de historias de luchas de robots tratando de ganarse unos a otros. Son historias muy divertidas. Les recomiendo que chequen en particular el Twitter de Bert Miller. Tiene un thread de threads con cuentos de estas luchas del año pasado. Muy divertido. Se puede dar una charla entera de estas cosas. Les voy a contar una que es bastante entretenida. Que es la del Salmonella, el token Salmonella. Entonces, en un momento, con este MEV-Geth se pudo empezar a hacer sándwiches. Un sándwich es una extracción de MEV que viene un trade que cambia mucho el precio. Entonces, yo lo que puedo hacer es poner una transacción antes que compra barato, meto la transacción target, digamos, el objetivo, que es la que hace el trade grande, y pongo otra transacción después que vende como caro, ¿no? Entonces, sangucho la transacción objetivo, básicamente. Entonces, esto antes de MEV-Geth era más difícil porque tenía riesgo. Como vos podés, de repente comprás, pero la transacción de venta no funciona, entonces te quedás con el token que no querías. Pero con MEV-Geth vos tenés el paquetito, otro equipo, DeFi Cartel, que vio que Etherman estaba sanguchando y dijo, vamos a hacer un token venenoso, ¿no? El Salmonella token se llama. Y tiene una transacción de transfer, una función de transfer que está rota a propósito. Entonces, lo que hicieron es deployaron un pool en Uniswap y mandaban trades como parecidos a los que Ethermine detectaba. Entonces, Ethermine compraba y cuando quería vender en el sándwich, fallaba, como que pasaba la transacción, pero le daba menos tokens de los que esperaba. Y así, bueno, estos DeFi Cartel le robaron del orden de centenas de ETH a los de Ethermine. Y después, bueno, los de Ethermine se sofisticaron, armaron otro, después hubo un Listeria como token,
escalada de sofisticación en los bots. Muy divertido, de nuevo les recomiendo que chequeen esto. Bien, próximo paso, ¿no? Se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con Proof of Stake? ¿No? Todo lo que les conté es MEV-Geth, Proof of Work, mineros, etc. ¿Qué pasa? Como varios dijeron ya, el merge, ya hay fecha para el merge. ¿Qué va a pasar con MEV? ¿Es lo mismo? Bueno, uno podría pensar, es lo mismo, solo que con un cliente nuevo, ¿no? Cambiamos el cliente, cambiamos MEV-Geth por lo que sea en Proof of Stake y ya está, seguimos extrayendo como siempre. Bueno, es un poco más complicado que esto, porque como decíamos antes, en el modelo actual los pools de minería son confiados, confiamos en ellos, porque son grandes y los podemos monitorear y son poquitos, ¿no? Pero uno de los beneficios, ¿no?, de Proof of Stake es que justamente podemos soportar validadores solos, individuales. En los rewards en Proof of Stake, la varianza de los rewards es más chica, ¿no? Como en Proof of Work, si te pones a mirar solo, pues que no te toque nunca un bloque. En Proof of Stake tenés los rewards del consenso, como cuando haces attestations, y cada tanto te toca un proposal. Entonces, podés, una persona con una computadora puede validar. Y la idea justamente es descentralizar. Entonces, si empezamos a whitelistear validadores, no podemos whitelistear a los individuales, porque un validador individual está incentivado a subir un validador, esperar que le toque el turno, robarse todo el MEV cuando le toca, bajar el validador y después levantar otro, ¿no? Es anónimo. Entonces, no funciona. Hay que hacer algo un poco más sofisticado, ¿no? Podemos confiar en los grandes pools de minería, no podemos confiar en los validadores individuales. De nuevo, podríamos confiar en los pools de validadores, pero dejaríamos afuera a los individuales y rompemos la idea de descentralizar. ¿Qué hacemos? Bueno, el tercer capítulo, el merge. Entonces esto es lo que le mostré recién, un poquito más abierto, ¿no? Sería la proyección naive de cómo sería Flashbots en Proof of Stake. Tenemos el searcher, el relay confiado y ahora el validador que tiene, como en Ethereum Proof of Stake, el execution client, que es como el cliente de antes, y el consensus client. Bueno, esto, como dijimos, no funciona porque el validador puede mirar adentro de los bundles y se puede robar los bundles, entonces no queremos confiar y no podemos confiar y decimos, bueno, esto no va. Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, les voy a contar cómo es la arquitectura propuesta para después del merge, para Proof of Stake. Y esto ya está andando en Girly, en las testnets en general. Entonces, ahora tenemos searchers, como antes. Están mirando la mempool, encontrando oportunidades de MEV, arman los paquetitos, los bundles, se lo mandan a una nueva entidad que ahora se llama Builder. Lo que hace el Builder es recibe esos paquetes y los mete en un bloque, ¿no? Como arma un bloque de Ethereum con los distintos bundles. Ese bloque lo manda para el relay de Flashbots. El relay de Flashbots, a su vez, de nuevo, prueba que el bloque sea válido, etcétera, y lo manda a los validadores. Los validadores ahora corren el execution client como antes, el consensus client como antes y corren también un nuevo pedazo de software que se llama MEV Boost, que es un software que crea Flashbots y mantiene Flashbots, es open source y con mucho input de la comunidad lo armamos, que lo que hace es recibe estos bloques y se fija, bueno, cuál es el bloque que me paga más. Entonces, si este relay me manda un bloque que me paga más, me quedo con esto. Y con eso lo que logramos es que se reparta un poco de nuevo el valor entre los searchers que encontraron las oportunidades y los validadores que son los que están vendiendo espacio de bloques, ¿no? Entonces, en este sentido, similar a lo que teníamos antes. Y acá me pueden decir, pero ¿para qué tiene que ver que haya un bloque entero versus un bundle? El validador también puede abrir el bloque, mirar y robarse lo que hay adentro, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces acá en realidad esta flechita última del relay al validador es un poco más complicada, ¿no? Y lo que pasa acá es así, el relay agarra, arma el bloque para que le da el builder en realidad y no le manda todo el bloque al validador, le manda solo el header y le dice, toma el header, ¿no?, de este bloque que te va a pagar tanto, ¿no? 2 ETH. Entonces MEV Boost agarra, ¿no?, todos los bloques que le vienen de ese o los relays, se fija, agarra el que le paga más y dice, bueno, me quedo con este. Se lo da al consensus client, que le dice, lo firmo, ¿ok? Y se lo devuelve al relay. Entonces el relay ahora dice, ok, tengo una firma del
validador, la firma es válida, entonces ahora sí te mando el bloque entero, te mando todas las transacciones que van con el bloque. Y después ese es el bloque que va al resto de los clientes y se esparce. Entonces, de nuevo, con este ida y vuelta, fíjense que el validador antes de firmar no tenía la información, entonces no se la podía robar. ¿Tá? Entonces con esto logramos hacer un modelo en donde el validador no es confiado. Sí noten que el builder sí es confiado porque los searchers le están mandando los bundles y el builder podría explorarlos, y el relay también, porque de nuevo, el relay puede mirar lo que hay dentro del bloque y de los bundles y robarse esas oportunidades, y también los validadores tienen que confiar en el relay a que de hecho les mande el bloque, ¿no? Porque si el relay dice, tomá, te voy a mandar un bloque que te paga tanto, y el validador dice, ah, bueno, te lo firmo, te lo devuelvo, y por ahí el relay le dice, ah, no, ahora no te mando nada. Entonces ahí tiene un problema porque firmó un bloque vacío, no puede firmar otro porque ahí lo slasharían, ¿no? Entonces, pero con esta ida de vuelta, si confiamos en el builder y en el relay, tenemos un sistema mejor en algún sentido porque bueno, redujimos la confianza en el último actor y podemos hacer que haya solo validators. Bien, eso fue largo, espero que haya quedado más o menos claro. Esto es como un primer paso a algo que se llama PBS, que es Proposer Builder Separation. La idea es, hay dos roles acá, medio que están mezclados hoy en día en Ethereum, que es el de proponer bloques y el de construir bloques. El que construye bloques es el que decide qué hay adentro y el que propone es el que tiene la autoridad de decir cuál es el bloque que va, ¿no? Entonces acá la idea es separar un poco esos dos roles. Entonces el proposer, que es el validador, propone bloques, pero el que construye es otro. Entonces con esto la idea es mover esta fuerza de centralización de la parte del consenso, que es la que queremos proteger lo más posible, a la parte de el builder, ¿no? Afuera del consenso. Que esto tiene otros problemas y también en última instancia queremos descentralizar todo esto y queremos hacer que no haya no una fuerza de centralización acá. Pero bueno, por lo menos la separamos un poco de la parte del consenso. Esto es como, la idea es llegar a PBS en que quede embebido en el protocolo. Esto es como una primera instancia, es lo más cerca de PBS que podemos hacer sin cambiar las reglas de consenso, ¿no? Como venía el merge, no es un momento para cambiar el consenso, ¿no? Concentrémonos en el merge, y esto es lo mejor que podemos hacer sin cambiar las entrañas de cómo funciona el consenso. Sí tuvimos que cambiar la API y colaboramos un montón con la Ethereum Foundation en cambiar la API del Consensus Client y demás para que esto funcione, este back and forth y demás, ¿no? Déjenme terminar este slide diciendo que, bueno, en realidad acá dibujé un builder y un relay, pero esto puede haber todos los builders que sea y todos los relays que sea, mientras sean confiados. Cualquiera puede correr un relay. Flashbots, vamos a abrir el código del relay para que cualquiera pueda correr un relay, es el nuestro u otro. Lo único que tienen que conseguir es que los validadores confíen en el relay, ¿no? Si el validador confía en el relay y consigue que le mande bloques, está fenómeno. Entonces, hay que confiar, pero bueno, cualquiera puede operarlo, ¿no? Bueno, entonces esto es Flashbots después del merge. Esto está de nuevo andando, listo para correr cuando suceda el merge en 15 de septiembre, 16, algo así. Bien, entonces con esto llegamos... Ah, no, perdón. Iba a ir al último capítulo, pero esto es cómo funciona este ida y vuelta. Que les conté muy rápido. Esto es lo que pasa under the hood. Que bueno, no me voy a meter porque hay un montón de... Pero básicamente es lo que conté del header, ¿no? No es más que eso, esto es cómo funciona, cuáles son los calls y demás. Si están interesados, vengan a hablarme, hablamos un poco más de esto. Bien, entonces, perdón, antes de llegar al último capítulo les cuento un poquito de números. Esto es el reward porcentual de un validador en función del número de validadores que hay en la red, ¿no? Entonces esta línea verde es cuántos validadores hay hoy y cuánto reward les toca. Entonces lo importante es mirar este punto marrón y el rojo, eso es el salto que tiene un validador solo por correr MEV Boost, ¿no? Proyectado, por supuesto, por incluir las transacciones, pero además por incluir las extracciones de lo que su share, de lo que le toca de extracción de MEV, ¿no? Entonces un validador, si corre MEV Boost, podría esperar un 28% más de rewards gracias a la distribución de MEV. De nuevo, esto está listo. Chequeen, tenemos una landing, boost.flashbots.net. Es un proyecto de comunidad, así que si quieren contribuir, bienvenidos. Hay un montón de features que falta armar. Y esta es nuestra mascota, cortesía de Dali, que está buena. Bien, y ahora sí, vamos al último capítulo, muy corto. Pregunta de utopía.
Entonces esto no espero que lo lean, lo puse así chiquito a propósito porque no espero que lean nada en esta slide, en realidad es solo para un poco guiar la historia. Este es el roadmap de Vitalik de Ethereum que tiene el merge, surge, verge, purge y splurge, ¿no? Y si hacen zoom en el splurge hay un cuadradito que dice in protocol PBS, que es lo que le contaba antes, como que queremos en última instancia llegar a un lugar donde Ethereum tiene Proposer Builder Separation metido adentro. Esto va a tardar, entonces mientras tanto tenemos que hacer soluciones como temporarias como la que les conté con MEV Boost. Otras cosas que estamos mirando como temporarias un poco a más mediano plazo, pero antes de llegar al in-protocol PBS es, por ejemplo, usar SGX, que es Secure Enclave, ¿no? Es hacer cómputos, esto es una tecnología de Intel que a uno le permite hacer cómputos sin mirar, ¿no? Sin desencriptar. Entonces, uno podría agarrar las bundles de los distintos searchers, combinarlas en un bloque, pero sin verlas. Entonces, mantenemos la privacidad y ya no tenemos que confiar más en el builder. Sí, hay una confianza en que Intel no va a liquear las keys. Entonces son trust assumptions distintas y hay una discusión de si esto es mejor, peor, pero bueno, es una posibilidad. Entonces ahora estamos probando a ver si esto es factible en alguna medida o no. Otro tema importante es cross-chain MEV. Hoy en día un montón del arbitraje es entre exchange centralizados y descentralizados, pero también hay, esto es de Western Gate, que miran arbitrajes entre distintas networks. Entonces acá lo que podría pasar es que si hay entidades que tienen posiciones privilegiadas en más de una network, ¿no? Más de una blockchain, eso podría crear de nuevo fuerzas de centralización incluso para una blockchain, ¿no? Porque por el mismo argumento de antes de que ganan desproporcionalmente más, ¿no? Entonces esto es algo que también es importante mirar y estar seguros de que no va a ser un problema para la centralización. Esto es como parte del research que hacemos. Hacemos research también bastante más como teórico y largoplacista en MEV. Estas son unas fórmulas que puse como tratar de formalizar el MEV. Hay distintos como intentos de formalización de MEV. Hay discusión sobre qué es mejor. Bueno, depende un poco del para qué queremos esta formalización, pero no sé, hay gente que piensa en teoremas de conservación del MEV y cosas de este estilo. Entonces hay un montón de trabajo teórico también. Bueno, está todo el espectro desde lo más aplicado e inmediato a lo más largoplacista y abierto en investigación. Súper interesante, de nuevo, si les interesan estos temas, vengan a hablarme. Por último, no hablé mucho de los usuarios, ¿no? Hablé al principio de todo de decir que los usuarios estaban estas externalidades negativas que les subían el precio y bueno, en realidad queremos protegerlos y eso un poco lo logramos, pero en realidad los usuarios son los que están exponiendo ese MEV, ¿no? Uno va, mete un trade y eso expone MEV. Entonces, ¿podemos proteger a los usuarios de esto? Bueno, sí. Y hoy en día Flashbots tiene un sistema llamado Flashbots Protect, que es simplemente un RPC que lo pueden usar todos. Van a MetaMask, cambian ese campo ahí por esa address, rpc.flashbots.net, y ahí lo que hacen es mandan sus transacciones por Flashbots. Flashbots, en vez de mandarla a la mempool, las mete en un bundle de estos que los searches no lo ven, ¿no? Entonces ahí pueden hacer un trade sin que lo vea el resto de los searches que están extrayendo a mí. Entonces esto es una solución como parcial. En última instancia la pregunta es, ¿podemos repartir parte del MEV que crean los usuarios de nuevo con los usuarios? ¿Podemos hacer que este MEV vuelva para los usuarios? Entonces esto es un poco la pregunta final. Si podemos lograr una utopía de MEV en donde los usuarios y los validadores se reparten este valor, o la distopía en donde hay fuerzas centralizantes que nos derrotan en este objetivo de descentralizar la red lo más posible. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. De nuevo, muchísimas gracias a los organizadores y a todos ustedes por estar acá. No sé si hay tiempo para preguntas o no. Si hay, si no, Pato. Bueno, la última charla de la tarde. Es un placer otra vez tener Pato Palladino de Nomic Foundation. Hay que decir que me parece que es subestimado el extento de que Pato y Franco y toda la gente de Hard Hat
revolucionó la experiencia de desarrollar en Ethereum, que todo el éxito que tenemos en la capa de aplicaciones tiene que ver con todo el mejoramiento que hicieron, y que todos son argentinos, así que un orgullo argentino, toda la experiencia de Solidity. Así que hoy va a hablar de slang y acompáñame en darle el bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, como dijo Evan, yo soy Pato Paladino de Nomic Foundation. Nosotros hacemos herramientas de desarrollo para Ethereum. La más conocida es Hardhat, pero hoy les voy a hablar de otro proyecto que se llama Slang. Es un nuevo compilador de Solidity que estamos haciendo. Y un poco lo que quiero explicar en esta charla o responder es por qué lo estamos haciendo. Un montón de gente, cuando le cuento que estamos haciendo un nuevo compilador, su primera reacción es: ¿qué onda, Pato? Ya hay uno, yo uso SolC, funciona, lo usamos hace 6 años, ponele. ¿Para qué? Y bueno, eso es lo que quiero contar. Para eso vamos a tener que pasar por estos pasos. Una pequeña intro a compiladores. No va a ser muy profunda, pero un poco les tengo que explicar, si no vamos a estar un poco jodidos para entenderlo. Después les quiero contar, o les voy a intentar convencer de que no usan solo SolC. Ustedes cuando desarrollan Solidity usan un montón de otros pequeños compiladores, solamente que capaz nunca lo pensaron así. Vamos a ver cómo es un compilador moderno hoy en día y después entrar un poquito más en Slang, los desafíos que tenemos, el estado actual del proyecto y el trabajo a futuro. Bueno, primero veamos obviamente qué es un compilador. Supongo que todo el que sea técnico alguna vez va a haberlo visto y va a entender esto, pero es un programita que agarra código, hace cosas muy complejas y eventualmente emite un ejecutable. Te devuelve un ejecutable que lo crea ahí en el sistema de archivos, en tus directorios. ¿Qué es ese ejecutable? Depende del compilador. Si es un compilador en Windows va a ser un .exe, pero si estamos hablando de SolC, eso va a ser un contrato, va a ser código de IBM, de la máquina virtual de Ethereum, que vos lo deployás con Hardhat y nada, lo terminás corriendo. Pero bueno, ese cuadradito del medio que parece una pavada ahí es súper complejo, ¿no? Es complejo, pero tampoco es nada mágico. Si uno lo quiere aprender, seguramente va a terminar comprando este libro, leyéndolo, yendo a una facultad. La Biblia de los compiladores, escrita, no sé, hace 40 años, pero sigue siendo el libro para aprenderlo. Que te cuenta un poco una historia así. No vamos a ver ahora todos estos pasitos, pero arranca el código, un archivo en tu sistema, en tu computadora, y va por una serie de pasos predefinidos, donde lo importante es que se pasa del código al ejecutable, ganando un poquito más de conocimiento, de entendimiento de qué significan estos archivos a medida que va pasando por este pipeline o secuencia de pasos de compilación. Están bien definidos cada uno es muy complejo, y hay un montón de research y cosas pasando todo el tiempo en el mundo de los compiladores, pero lo único que quiero que se queden ahora es, empieza el código y cada pasito va entendiendo un poquito más qué significa ese código hasta que el compilador entiende lo suficiente como para poder crear un ejecutable y que vos puedas seguir trabajando. Vamos a ver apenas un poco de los primeros para poder explicarles esta idea de que ustedes ya usan otros compiladores. Si vemos acá, este es supongo que el contrato más sencillo que puede haber. De hecho, no hace nada, simplemente desperdicia gas, pero es el que me entraba en la pantalla. Y va a pasar un primer paso que se llama Lexer, que es súper básico. Lo único que hace es agarrar un archivo que es simplemente un montón de bytes o caracteres y reconocerlo, partirlo en palabritas y clasificarlas. Pasás de tener un archivo, una tira de bytes, a tener palabras, y poco significado tiene todavía del programa, pero hay que tener un primer paso para poder entender algo tan grande como un programa entero. El siguiente paso va a agarrar esas palabritas que todavía no significan nada, absolutamente nada, y empezar a entender un poco más la estructura. No va a todavía entender de significado de qué quieren decir esas palabras, sino como reconocer oraciones, párrafos, que en el caso de código sería, es una declaración, es una función, es un llamado a otra función,
¿Qué significan? Ni idea. Este paso no se preocupa por eso. Y va a agarrar y crear como un arbolito que te muestra la estructura de esas oraciones, de ese código, pero todavía no hay nada de significado. Ahí tengo un archivo, tengo ahí las primeras palabritas, forman el pragma de versión. Hay una cosa que dice range 0813, no significa mucho todavía. Lo mismo si vamos por el otro lado, hay un arbolito, contact definition, name, body. No importa mucho, todavía no sabemos del significado, sabemos solo de la estructura de ese texto. Último paso que vamos a ver acá, este es más complejo, no lo voy a explicar mucho, solo para que entiendan un poco, es que el que sigue agarra ese arbolito y ahora sí empieza a darle más significado. Es un type system que empieza a entender un poco más de cosas como variables. Esta variable que vos declaraste como un número, le estás asignando un string, entonces falla. O por ahí se puede dar cuenta que si escribís i en distintas partes del archivo, refieren o no a la misma cosa. Si declarás una variable i y después le asignás 1, bueno, es el mismo. Pero si ese i está en distintas partes del código, por ahí no tanto, y esto es lo que se da cuenta. Termina emitiendo unas tablas y cosas que no vienen al caso, pero bueno, lo importante es que ya empieza a entender un poco de la semántica del lenguaje. Ahí va. Pero yo les decía que hay otros compiladores y esto capaz nunca lo pensaron. En general, yo lo que les mostré, que es un compilador que agarra código y emite un ejecutable, para mí no estoy del todo seguro que sea el único compilador, sino que yo veo compiladores en todas partes. Si agarran un ejemplo más básico, un editor de texto que colorea tu sintaxis, colorea el código, todo editor de texto para programar, si no, no sirve, va a hacer esto. ¿Y cómo lo hace? Va a hacer unos pasos del proceso de compilación. En este caso, solo el primero. Va a agarrar el archivo un montón de caracteres, lo va a partir en palabritas, va a clasificar esas palabritas y va a pintar de alguna manera de distintos colores según la categoría de esa palabrita. Y yo lo veo como un compilador, solamente que en vez de ser un compilador de código a un ejecutable, es un compilador de código a colorcitos para tu editor de texto. Otros compiladores de Solidity, también hechos en Argentina, en Santa Fe estos, son Prettier Solidity, el formatter número 1 de Solidity, que agarra tu código de Solidity, que por ahí no está bien formateado, y lo imprime bien formateado. ¿Qué va a hacer? Agarrar y hace los primeros dos pasos del compilador. Parte todo en palabritas, crea esos arbolitos, imprime los arbolitos lindos. Pero bueno, es un compilador también, solamente que es un compilador de código no formateado a código formateado. Otro más, Solhint, el linter de Solidity, parecido, agarra, parte en palabritas, crea arbolitos, hace algunas cosas capaz de type system, reconoce que una variable se usa acá y allá, pero emite eventualmente errores o correcciones para tu código, y también es un compilador de código a errores y correcciones. Esto brilla mucho. Otra más, que esta es mucho más compleja, es nuestra extensión para Solidity de VS Code. Este es un compilador bastante más power. Nosotros para hacer cosas como jump to definition, refactors y cosas del estilo, terminamos reimplementando un montón de partes que Solidity ya tiene implementadas. Implementamos no solo lo de arbolito, formateo y demás, sino también reimplementamos cosas como cómo funciona la herencia de contratos en Solidity, cómo funcionan las reglas de scoping y cosas más complejas de lenguajes, que en realidad es exactamente lo mismo que hace el compilador. ¿Qué problemas tiene esto y por qué creemos que tiene que ser cambiado? Por un lado, estamos todos reimplementando lo mismo. Todos hacemos la parte de partir en palabritas, crear el arbolito, imprimir y todo lo mismo de vuelta, y es un poco ineficiente, ¿no? Un sistema abierto y open source, hay ineficiencias, pero siempre estamos viendo cómo mejorarlas. Otro problema es que no hay ninguna coordinación entre las tools. Si mañana Solidity saca un feature que está bueno, una cosa nueva en el lenguaje, y nuestras tools todavía no lo soportan, y como que el usuario se ve en una disyuntiva de decir, quiero usar esta cosa nueva de Solidity porque hace mi experiencia de desarrollo mejor, pero a la vez se me rompen las tools, entonces la experiencia de desarrollo no es realmente mejor. Y como que hay un ida y vuelta entre las tools y el lenguaje que hacen que la evolución sea más lenta. Además, el costo de hacer estas cosas y mantenerlas es súper caro.
Y en muchos casos hay herramientas que no se terminan haciendo porque el costo es muy alto. Por ejemplo, un debugger súper avanzado tiene que hacer todas estas cosas que les conté, como las que hace la extensión, reimplementar partes del lenguaje y muchas más. Y si son tan caras de hacer, no las va a hacer nadie. Esto además en el ecosistema de Ethereum se amplifica un montón porque no solo es un ecosistema open source, es un ecosistema descentralizado donde los que hacen las distintas partes de la plataforma son distintas organizaciones. Sol C, parte de la IEF, nosotros hacemos las tools, somos parte de Nomic y no, sí, colaboramos, pero no estamos en una misma organización, no hay una bajada de línea vertical, no hay una coordinación estricta impuesta por una jerarquía dentro de todo el ecosistema. Pero, sin embargo, esto no es algo único de un ecosistema open source y obviamente no único de Ethereum. Un ejemplo muy claro donde esto también pasaba es Microsoft hace 10 años, donde tenían C# que estaba siendo un éxito absoluto y Visual Studio, no VS Code, el IDE para .NET. Y les pasaba exactamente lo mismo. Tenían un feature del lenguaje, lo querían sacar, pero todavía no estaba listo en el IDE y tenían que reimplementar todo de otra forma y terminaban haciendo laburo 2 veces, teniendo que coordinar cosas que no hacían falta necesariamente coordinar e interrumpiendo el desarrollo del lenguaje solo por tener que hacer como esta danza entre tooling y el compilador. ¿Y cómo lo resolvieron? Creando un proyecto que se llama Roslyn, es el compilador actual de C#, que es un poco como el papá de los compiladores modernos y en el cual está inspirado Slang, que lo que plantea es, ok, es cierto, hay muchos compiladores, hay un montón de tools, sí o sí el programador necesita todas estas tools y nosotros queremos hacer esas tools de manera barata, coordinadas con el lenguaje, y que sean todas buenas. Entonces, lo que plantearon es, en vez de ver el compilador como una caja negra que toma código y emite un ejecutable, planteémoslo como un servicio, una API en el medio de un ecosistema rico de distintas tools. Eso hace que cambie totalmente la manera de pensar un compilador. Ese pipeline que nos mostraba ese librito está bueno para aprender, pero es totalmente distante de cómo son las cosas en la realidad. En la realidad son un poco más así, entonces el compilador está en el centro, te ofrece servicios, y si yo quiero hacer un formatter, en vez de agarrar y el formatter tener que hacer toda la movida de palabritas, arbolito, imprimir, agarra y le dice al compilador, che, toma este archivo, me lo parseás, me das el arbolito, y yo solo me preocupo por la parte que a mi herramienta le es específica, que en este caso del formatter es formatear. En el IDE, por ejemplo, el editor le va a poder preguntar al compilador, che, en el archivo tal, columna tal, línea tal, ¿me decís el tipo de eso? Así puedo mostrarle a la persona cuando pone el mouse arriba. O si hace clic, ¿me das todas las referencias de la variable i en tal función? Todo eso, el IDE, el compilador ya lo sabe porque lo necesita para compilar. Es simplemente como un cambio de paradigma, un cambio de cómo se diseñan las cosas y exponer toda la información que ya estabas construyendo para las demás tools. Ni hablar en debuggers, profiles, donde ya empieza a haber cosas de runtime también, que el compilador te emite código específico para las herramientas y cosas mucho más avanzadas. Y un poco eso es Slang. Es un compilador as a service para Solidity con la idea de mejorar el ecosistema de tooling y permitir la creación de nuevas. Una vez que lo tengamos, no solo van a mejorar las que estén, sino que vamos a poder hacer cosas que hoy en día son muy costosas y no pasan, como un debugger tan avanzado como los que estamos acostumbrados a usar en, no sé, Chrome, en DevTools, que te permiten editar el código, cambiar cosas en runtime, siguen corriendo, siguen haciendo de todo. Ahora, esto viene con un montón de desafíos, obviamente. Hacer un compilador es un proyecto gigante. Hacer un segundo compilador para un lenguaje nuevo que todavía es bastante inmaduro, es un proyecto todavía mucho más desafiante. El primer gran desafío, de hecho, es ¿qué significa Solidity? ¿Qué es Solidity? ¿Y a qué voy con esto? Un lenguaje normalmente, a medida que va madurando, empieza a tener una evolución independiente de las tools, independiente del compilador. Una cosa es el lenguaje en sí. En el ejemplo de JavaScript, por ejemplo, es ECMAScript un estándar que define cómo tiene que ser el lenguaje y después están las tools que lo implementan. En el caso de Solidity y muchos otros lenguajes inmaduros, o no inmaduros, pero nuevos, digamos,
Eso no pasó todavía no hay un estándar. Hacer ese estándar igual es un montón de laburo, no es que uno pueda culpar a Solidity de no tenerlo, pero el hecho de que no esté hace que no sea claro qué es lo que tenemos que hacer a la hora de hacer un compilador. Entonces hay un montón de trabajo que estuvimos haciendo y seguimos haciendo de entender en cada una de las versiones del compilador, en cada una de las versioncitas de Sol-C, qué era lo que en ese momento significaba Sol-C, documentarlo, construirlo y a partir de ahí derivar nuestro compilador. No ir a implementar lo que a nosotros nos parecía que Sol-C podía llegar a ser. Después, el otro gran desafío que viene muy de la mano de esto, el hecho de que cada versión de Solidity potencialmente define un lenguaje pequeñamente distinto, es que vamos a tener que handlear o manejar todas esas distintas versiones de Sol-C, o ser compatibles con cada una de las versiones del compilador. Esto viene por un lado por la naturaleza de Ethereum y de la IBM, donde uno interactúa con contratos hechos por otra gente, deployados en otro momento, compilados con otras versiones del compilador, versiones de Sol-C más viejas. Y si querés testear las cosas, querés testear integraciones con esas otras cosas, tenés que poder manejar las versiones viejas de un compilador. Un ejemplo para que se entienda más, supongamos que estoy haciendo un smart contract, algo básico, no sé, estoy haciendo un token que tiene alguna dinámica interesante, Salmonella, el que contó Alejo, está buenísimo. Estoy desarrollando eso y quiero que el ataque que hace, la interacción especial que haga, sea al momento de tradearse en Uniswap, por ejemplo. Pero Uniswap ya está deployado ahí, ya está compilado con una versión de Sol-C, y no puedo agarrar y recompilarlo con otra versión de Slang o nuestro nuevo compilador o una versión nueva de Sol-C solo para mejorar la experiencia de desarrollo. No funciona así el protocolo. Vos no podés agarrar y recompilar las cosas gratuitamente. Incluso si pudieras actualizar las versiones de todo solo para mejorar la experiencia de desarrollo, por ahí sería carísimo. Capaz tenés que cambiar un poco tus contratos, eso hace que los tengas que auditar de vuelta, caro, lo tenés que pagar, tenés que conseguir un auditor que no es fácil, vas a tener un delay en tu roadmap. No existe, no puede pasar eso. Entonces no nos queda otra que soportar todas las versiones de Solidity. Y cuando vimos esto, al menos yo pensé que nos estábamos metiendo en un problema demasiado difícil. Lo que hicimos fue empezar a hablar con gente que sabía realmente sabía realmente de compiladores, no yo, no nosotros que venimos de hacer tools, pero un compilador nunca. Y lo que nos dimos cuenta de hablando con gente es que no es un problema tan único y es un problema atacable, difícil, seguro, pero hay gente que lo tiene que resolver, que son todos los IDEs y editores avanzados de código. Por ejemplo, agarrás y vos te bajás IntelliJ, un IDE súper conocido de Java, y bueno, vos te bajás un solo IntelliJ, no te bajás un IntelliJ por cada versión de Java. Y sin embargo, anda con todos. No solo anda con todos, sino que hace cosas mucho más inteligentes, como si vos agarrás un cachito de código Java, lo escribís, un programa Java, una clase, lo que sea, la escribís, usás una construcción del lenguaje de Java 12, ponele, y estás usando Java 10, ese IDE no te va a decir solamente, hey, esto no existe, sino que te va a decir, che, esto es de Java 12 y vos estás usando Java 10. ¿Querés que te actualice la versión o querés que te saque esta parte del código? Esto es un error, pero entiende más del qué significa el lenguaje a través de su evolución, a través de las distintas versiones. Y usando como ese conocimiento y esas técnicas es que estamos construyendo un compilador de Solidity que entienda de la evolución del lenguaje, entienda que un lenguaje no es una cosa estática, sino que evoluciona en el tiempo y la gente usa las distintas versiones y las combina. Y después, por último, el desafío capaz más grande que va a tener Slang es la confianza en el compilador, ¿no? Porque si yo agarro y les digo, che, listo, ahora anuncio que ya está listo y lo pueden usar y mañana pueden agarrar, empezar a compilar sus contratos con Slang en vez de con Sol-C y deployarlos a mainnet, supongo que todos ustedes creerán que sus contratos van a ser exitosos, van a manejar un montón de plata, ¿no? Entonces, ¿confiarían en mí? ¿Confiarían en que mi compilador esté hecho? No necesariamente van a creer que yo los voy a intentar hackear a través de mi compilador, pero algún bug va a tener seguro. Es una pieza de software más, todas tienen algún bug, y encima es una pieza súper, súper compleja. Entonces, bugs va a tener seguro y hay que diseñar alrededor de eso. Y lo que vamos a hacer para
que se pueda confiar en slang y no sea simplemente algo que la gente evite es enfocarlo en herramientas de desarrollo. No pensamos reemplazar SolC, no pensamos forzar a la gente a deployar usando slang, a deployar contratos compilados con slang, sino que los contratos se van a seguir deployando usando SolC. Lo que va a hacer es que vos, durante el proceso de desarrollo, tengas acceso a todas las features, todas las cosas que provee slang, pero en producción tenés la confianza que ya tenías en SolC, tenés la confianza en un compilador que lleva muchos años, que ya fue probado, fue auditado y en el que todos confiamos. Pero bueno, eso está bueno, así como lo expliqué, pero es quizás un poco naive en el sentido de estoy usando un compilador para desarrollar, estoy testeando mis cosas contra un compilador, estoy debugueando mis cosas con un compilador y después, en el momento más crítico, que es cuando lo voy a deployar, cambio el compilador. Y seguro algunos se están preguntando, che, pero ¿para qué? No tiene mucha gracia, como que testeaste algo, hiciste un montón de esfuerzo para ver que es correcto, pero después deployás otra cosa distinta. Porque el compilador no va a emitir exactamente el mismo código, eso es imposible, si no tendríamos que implementar exactamente el mismo compilador. Y esa limitación la vamos a workaroundear o resolver con otro proyecto del cual no voy a entrar tanto en detalle, que es un runtime reutilizable por las distintas herramientas de IBM. Un compilador solo, aislado, sin tener un runtime, una plataforma donde se va a ejecutar el código que emite, no es tan útil, no suele existir de hecho, como que se suele crear un compilador y una máquina virtual y van de la mano, interactúan, hacen cosas como proveer APIs para debugging y demás. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en Nomic. ¿Qué nos permite hacer esto? Agarrar y ejecutar todo con los dos compiladores. Gracias a que Ethereum es 100% determinístico, lo que podemos hacer es, estás escribiendo tu contrato y agarrás y querés testearlo, bueno, compilamos con SolC, compilamos con slang. Corremos los dos, comparamos los resultados. ¿Son iguales los resultados? Ok, bien, eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces en tus tests podés confiar. Y además, como estamos compilando y corriendo también una versión con slang, que va a agregar un montón de metadata, va a agregar APIs especiales para debuguear, para tracear, para entender bien la ejecución de lo que está pasando en la IBM, podemos ofrecer un montón de tooling nuevo y más sofisticado al desarrollador. ¿Qué pasa cuando no pasa esto? Cuando los resultados no coinciden. Bueno, eso muy probablemente sea un bug en slang, del cual podemos aprender, fixearlo, pero mientras tanto, para el usuario no es algo tan terrible. Su experiencia de desarrollo va a ser un poquito peor. Capaz, no sé, un feature del debugger no va a andar o sus stack traces van a ser menos precisos. Pero lo que es importante es que va a poder seguir confiando en sus tests y poder sentirse seguro y cómodo de que lo que está corriendo en este nuevo runtime usando slang va a ser equivalente a lo que va a correr en producción y no es que estamos haciendo esto de cambiarle a último momento, al momento de deployar las cosas con las que está trabajando. El estado actual del proyecto es que estamos todavía trabajando en las partes de parsing. Eso es uno de los desafíos por ahí más grandes, es el iniciar esta parte que les conté de qué es Solidity. Entonces estamos haciendo una especificación del lenguaje de la cual estamos derivando automáticamente un parser multiversión. Va a ser un parser sofisticado, no va a ser simplemente un parser que te genere ese arbolito básico que les conté, sino que va a reconocer errores, patrones comunes de errores, darle mucha más información al usuario cuando comete un error o cuando se confunde de versiones de las distintos features del lenguaje. El parser estimamos que va a estar disponible en los próximos meses. Hay un laburo muy grande de testing que es muy difícil de estimar. Para eso lo que tenemos que hacer es
probar el parser contra todos los contratos que hay disponibles. Por suerte, casi todos los contratos de Ethereum son open source. Podemos bajarlos, parsearlos con SolZip, parsearlos con nuestro parser, con todas las versiones compatibles con cada contrato y ver que den un resultado equivalente. De manera tal que podamos estar 100% seguros de que nuestro parser parsea las cosas de la misma manera que SolZip. O sea, que reconstruye o ve los archivos de la misma forma. Entiende lo mismo de lo que hay en cada archivo de código. Y cuando esto esté disponible, nos va a permitir empezar ya a mejorar las herramientas que les conté. Porque todos esos parsercitos chiquitos, como Prettier, por ejemplo, Prettier Solidity, que solo dependen del parser, van a poder empezar a usar esto y van a ganar, por un lado, precisión. Van a poder estar seguros que están haciendo las cosas bien, porque créame que las herramientas que hay hoy en día, en algunos casos tenemos que tomar compromisos por estos problemas de no ser claros o no haber una definición clara de Solidity. Además van a ser más rápidas, más robustas, mejores mensajes de errores y muchas otras ventajas más. No solo esas, sino que las herramientas que van un poquito más adelante, como nuestro editor, pueden agarrar y usar el parser. Van a seguir reconstruyendo partes, esas partes van a seguir estando un poco flojas, van a seguir siendo reimplementaciones de partes del compilador con una definición poco clara de qué es lo que tienen que hacer, un best effort, digamos, pero van a estar basadas en building blocks cada vez más robustos. Y a medida que sigamos progresando en el pipeline de compilación, en las distintas partes, cada vez partes de esa falta de robustez esas partes poco robustas de las distintas herramientas van a empezar a ser reemplazadas por partes robustas provistas por Slang. Hasta que eventualmente tengamos todo el pipeline de compilación y las herramientas, cada una va a ser como una especie de pequeño front-end que agrega funcionalidad específica a Slang, al compilador que ya está haciendo todo como el heavy work de interpretación de qué es Solidity. Eso es todo lo que les quería contar. Si a alguien le gustan estos temas, quiere hablar más, nos puede buscar acá o escribirnos a hello@nomicfoundation. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. No sé si te acercan un micrófono. ¿Qué tal? Soy Horacio Lampe. Te quería hacer una pregunta. Respecto al compilador, el problema, digamos, más serio a veces que tenemos es el debugging más que la compilación. Sobre todo herramientas de debugging, como vos hablaste de C# y demás, tener algo que podés poner un breakpoint, que puedas ver una variable, no que tires un script y que te devuelva, o sea, nosotros somos usuarios de ustedes de Hardhat y por otro lado agradecer el trabajo que hicieron, que es excelente, ¿no? O sea... Bueno, sí, lo mencioné un poquito, no quería entrar mucho en detalle, pero viste que dije que un compilador no suele vivir en aislación sin un runtime. Por runtime, en este caso me refiero a una IBM nueva, hecha especialmente para consumir las cosas que hace este compilador. Porque el compilador no solo emite el código ejecutable, ese es un modelo súper simplista, sino que emite un montón de metadata que te permite hacer cosas como un debugger. O, en el caso de un compilador como servicios, te permite hacer cosas mucho más avanzadas, como si vos querés, por ejemplo, saber el valor de una variable en un punto en particular, en vez de tener que agarrar y reversear lo que hizo otro compilador que no está pensado para esto, vos le podés decir al compilador, compilame este cachito de código, agregalo a esta función donde imprime esta variable para poder después imprimirla en un debugger. No es que te la imprima tipo console log, sino como que te evalúa una expresión dado un contexto que puede ser tan preciso como esta línea en este bloque, en esta función, y así como van laburando mano a mano un runtime y un compilador para poder hacer cosas de debugging. Pero si no tenés el compilador y lo tenés que hacer todo reverseando el output de un compilador, es como que el compilador pasa a ser casi tu enemigo, como que cada cambio que ellos hacen va a romper tu debugger, cada cosa nueva que agregan vos lo tenés que implementar, como que se vuelve muy frágil.
En cambio, con un compilador, como una plataforma, pasa a ser, en vez de tu enemigo o el que te rompe las cosas, tu mejor amigo, porque es el que te da las cosas ya solucionadas, casi en bandeja. Vos solo agregás las partes específicas de tu aplicación, que en este caso va a ser un debugger, poder agregar un breakpoint que le va a decir al compilador, che, acá hay un breakpoint, de alguna manera marca el código para que ahí se frene, o cosas del estilo. Un poco es eso. El proyecto del runtime es un proyecto casi igual de grande que el compilador, entonces daría para otra charla entera, no voy a poder llegar a hablar acá. Pero bueno, van como side by side. Lo podés pensar como un solo proyecto grande que tiene dos patas muy grandes, compilador y runtime. Y es lo que se hace tradicionalmente en cualquier plataforma de desarrollo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Gracias. Bueno, fin del día. Gracias por estar hoy. Mañana arrancamos a la 1:30 con una entrevista de Vitalik Buterin que voy a hacer yo. Así que creo que todos van a estar acá por mí, nada más. Bueno, nos vemos.